anything. I'll record just to make sure that someone is recording. Okay, so allow me just to say a few words before starting, because there has been a lot of confusion. The only reason I mean, a link is not a big deal. We can manage the fact that the other meeting room is open, so anyone that still has the other link, they will join, they will see a bit screen share saying that we have moved, and I'm pasting the new link constantly. So that's that. But it is a pity that with all the effort that the people from Nepal and the workshop presenters and everyone that participated have done to have that go down the drain and to be wasted because no one yesterday was able to make sense out of what was happening. I myself got kicked out, then took me 20 minutes to rejoin, then was kicked out permanently, couldn't rejoin at all. And from what the people from the American continent tell me, let me mute everyone. So from what the people from the American continent were telling me, no one could join from Argentina, from Ecuador, from Brazil, from the United States. And it's a pity because the end goal of all the effort is for it to be seen, and no one was able to enjoy that. So no big deal that we changed the link. We have to improvise. Unfortunately, you don't get to decide when problems show up. The only thing that matters is how we react. And well, that's the only thing we could come up with in this short time. The Zoom guys technical support predictably are blaming the problem on us, of course. I can understand that. I work in IT. We constantly blame the problems of our own software to the users. But unfortunately, we do have to find a solution. And so far, that's it. We have a contingency system that is a Google Meet link that we will use if this also fails to work. But fingers crossed that this works. So, okay. Who I need to make host? No one, I guess. I'll just hand over to the MC of the day. And apologies for taking this time and for all the situation. Okay. No, there's still something to do. Oh, sorry, call for the MC. I'm not the MC. Only this is what happens. Please share co-host to us, Alex. Yeah, this is what happened to me. Then you click here afterwards. Maybe like yesterday, whoever needs to be made co-host could raise their hand. Yeah, please do, because I'm browsing here and I'm making a few people co-hosts, but I'm not sure that they are the whole set that needs to be. Please give to Binit. Alex, please give to Binit so that he will arrange. B-I-N-I-T, Binit. I only write in the chat over there. A screen, please, that we have a co-host. Thank you. Appreciate and it. Binit will start. Okay, Bampeng, your hand is for being a co-host, right? Yes. Okay, let me try to figure it out because you should be a co-host already. Thank you. Who else? Raise your hands. Raise your virtual hands because I can't see everyone. Okay. In the meantime, can we start because I only have 7 minutes left.
Yeah, let's get started. So over to the MC of the day. Is Sanjay around? Sanjay? Sanjay is the MC. Sanjay is not there. Could you please make AS beneath coast BINIT beneath? Or Bini is going to be the host, is it? AS underscore. Is Vinit here already? Because I can't find the name on the list. Yeah, I cannot find the name either. All the important role takers who are one in front of it. Okay. Pratik? MC Pratik Harel? Yes. I think Beneath Sanjay Pawan is not there. Can you start as per your schedule? Okay. Thank you. Okay, thank you very much. So before we okay. So good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to the third day of the Agora 2021 convention. Because we've already taken a lot of time in the beginning, I'd like to hand over to our part one MC right away, Agora speaker Sagar. So if you could please start away. Agora speaker Sagar. Thank you, Agora speaker. Am I audible? Yes, you are. Yes. Thank you, Agora speaker Pratik Kharel. So let me introduce myself. I'm Sagar Gautam, MC of today's session, and I hold a position of VP Education in Agora speaker Utwal, the 72nd club of Agora speaker International. So I'm at the birthplace of Gautam Buddha at Lumbini. This place carries a huge cultural and religious significance within the people of Nepal and the overall world. So from the place of Lord Buddha, I would like to introduce our first speaker. He is an Agora ambassador to China and the best hard question speaker in entire southern China. He has been coaching since he was a student himself, thus ranging a student from the age of 6 to 90 years. He has also been actively working on empowering region inmates to be accepted by a society. He counts an immense number of years in association with esteemed companies like Alibaba, Google, KPMC, and others. He strongly believes it's never old to learn and master the craft of your wealth within your voice and you. Without being late, let me introduce a charismatic leader, a speaker, Aaron Leong from Keynote Speech on Communication to Connection. The floor is all yours. Thank you very much. So, really appreciate the time to be here. Hi, everyone. My name is Aaron. I am
the Investor China, and then glad to be here as a keynote. Now the thing is, to give a disclaimer, I have to leave the train, and I will be like doing the workshop on the go. So that's actually really a big challenge. I'm going to share my slide first. Just in case. Can everyone see my slide? If you can, please give me a heads up. Yes. Can you see my slide? Thank you. So this is my second time doing a keynote on the right. So welcome everyone. So for today, I'm going to divide into a couple of sections whereby basically I'm helping everyone to think about how to communicate. And please really chat in the chat box about how you can think about communication. Like what is communication? Can you define it? Please type in the chat box. You can type in 1 sentence, 2 sentences, that's fine. No answers? If not, I will go ahead. So, okay, I see, started to see some stuff. Thank you. Exchange, passing information, great. As we get a kick start. Now, first things first, communication-wise is really about two-sided communication. One is about hearing, one is about speaking, and we have to focus on how to read, really get the message out. Now, around the world right now, we are under COVID-19 and we have to deal with the situation about how do we interact, interchange information, etc. But then there's always obstacles. Obstacles that we never imagined based on the following 4 factors. Now, following 4 factors meaning that many people think about I, you, and we. As you can see, that this is more like a personalized chat, or maybe you are focusing on people's communication barriers. That's one. The other side will be ego issues, whereby how are we going to communicate effectively? Really outreaching to different people. Now, the third one would be virtual communication to really just like what we're doing right now. And you can hear some sounds. Sounds to actually interact with people. And finally, the last thing is about culture. Different cultures, different backgrounds will lead to communication issues. It's about keeping open-minded. Like if you're not open-minded, communication will be definitely a barrier. Because you're so now the thing is, how do we communicate to be? I'm going to give you some tips and advice on how to do, even in despite of this COVID-19. We lost Aaron. Can the master of the ceremonies take over? So that was a wonderful speech by Aaron. As we have lost him due to the internet connection, we'll be moving to a forward session. So every human beings want to be loved. Yes, please. I got disconnected. I'm so sorry about that. Okay, can you hear me? So we can hear you, Aaron. Please go on. Hello. Can you still hear me?
I hope you can. You can? So sorry because of the train. Basically, can you still hear me though? Yeah, we Can can anyone hear hear me? Yes, Aaron, we We can can, hear you. we can hear If you you. can see you can? Please go on. Yeah, we can hear you. Oh, thank you. So I was pretty sad. It was kind of like that because I prayed for something. And if you're back to that story, my dad. He's the Chinese big brother. Let's move on, and we can reschedule for tomorrow. Giving a speech on a train in the station is probably not the best location. So can we move on? Yes, yes. Thank you once again, Aaron, for a wonderful speech. So everyone, every human being wants to be loved. I'm witnessing a love among the lovers. I'm at Ranimal Palpa, which is also known as the Taj Mahal of Nepal. During 1892, a General Kharga Sanfar, when his beloved wife died, within a year of her death, he built a palace and named after his wife, which is called Rani Mahal, which translated as Queen's Palace. So witnessing a love, I would like to call our next speaker, who is a published writer, speaker, and a trainer. As a speaker, he has won numerous of national and international forums. He is a regular columnist and has published over 400 articles. He has also have been 40 years of experience working with civil societies and voluntary organizations. He is also a president of Social Welfare Council of Sarawak and Association of 40 Overs NGO. And he passionately believes that organizations with worthy causes must be given the tools to have them carry out their mission effectively. So without delay, from the land of love, I would like to call our enchanting leader, speaker, trainer, Dunstan Chang, for the workshop on storytelling. The floor is all yours. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Yeah? Just put your hand up like this if you hear me. Okay, thanks. All right. Are we running behind time? A bit, all right? Okay, I'm going to share screen with you now. If the host can let me share the screen. Yeah. All right. Well, I trust you guys have a good conference so far. And for this session, I'd like to share with you something which I'm very passionate about. It's about storytelling. Right? And I call it the ancient art of communication. And as speakers, we are well aware that almost every speaker of note will always use stories to convey the messages. Otherwise, it'd be a very dry lecture. And so I'm going to share with you my insight into stories and how it works, right? Now, I'm going to just cover 5 things, right? The power of stories, the ancient arts of communication, and the 4 E's of stories. And what are the learning points and where to look for stories. That's all I'm going to cover in this 40 minutes or so. We know, right, from history that stories are very powerful.
I'll give you some example. Now, some of you may recognize this guy. He's Demosthenes. He was a very famous orator in ancient Greece. And even though he was such a good speaker, now those of us who have been speaking on platform, sometimes you may meet an audience who are very hostile and restive, who do not pay attention to you. Right? So Demosthenes suffered that one day. So he went up on the stage, he wanted to deliver a very important speech, and the audience kind of didn't listen too much to him. They had their own little conversation and conference around the corner. So what Demosthenes did was, he said, okay, you guys do not want to listen to my speech. Just let me tell you a story. So when they heard the stories, they said, okay. And he said, this story is about a farmer and a son who's going to bring their goods to the market. The market was quite far away, and it was a hot day. So what they did is they rented a donkey, a mule, to put the goods on the back of the mule and walk towards the market. As I said, it was a hot day, and halfway through, it was so hot that they decided to take a rest. And the father and the son sat in the shadow of their donkey to be shaded from the hot sun. And the owner of the donkey said, hey, you cannot do that, because I only rented you the donkey. I never rent you the shadow of the donkey. So with that, Demosthenes then proceeded to walk off the stage. And the audience was intrigued. They must know, were they allowed to rest in the shadow of the donkey or not? But they just walk off. And everybody said, hey, your story is not finished. They say, well, if you want to listen to my story to the end of the story, listen to my speech first. So he delivered his speech. And to be honest with you, up to now, I've been trying to look up the end of the story. I never know how they resolve that dispute, so whether the son and the father was allowed to rest in the shadow. But it just demonstrates the power of the story of bringing your restive audience to you. The other one, of course, many of you are very familiar with. I think it is a very famous story. And you've seen that, all right? The picture is called The Tales of the Arabian Nights. In short, it was about a king whose wife and his brother plotted to assassinate him and usurp his crown. The king found out in time and beheaded both of them. But the problem was that the poison of hatred has crept into his heart. So he can never trust anybody. He can never trust any woman. But as the custom in the land was that the king must have a queen. So he must marry somebody. So he married one of the pretty girls in the land. Now, as soon as he married, before sunrise, he will behead her, because he was so consumed by this demon of hatred of his bad experience. And he went on and on like that. And soon the whole country was under a dark cloud of depression, because there's this pall of demons hanging over them, and all the families try to hide their girls. Right? And they do not know when the sun will shine again. It happens that the daughter of the Grand Vizier, a very clever girl, a very pretty girl, and she said, Father, the Grand Vizier is like a minister, right? She said, Father, let me solve this problem. The father said, no, if you marry the king, you'll be beheaded by the end of the night or before dawn. You know? The daughter said, don't worry, I will do it. So the daughter, her name is Razad, right? And she married the king. And then that night, she told the king, look,
I'm going to tell you a story. And the king said, okay, tell me a story. So the Sarazat told the king the story of a boy who found a lamb in the desert and he rubbed it and the genie came out and all kinds of adventure he had. Of course, you all know who that boy was, right? Yeah? Anybody knows? Of course, it was Aladdin, right? Aladdin. So she described the adventure of Aladdin. And before long, they could hear the cock crow and they could see the sun rising above the dune. And the girl said, oh dear, it is dawn. So you have to behead me now. But the king said, no. They were just arriving at the critical point of the story. No, the king said, no, you must continue with the story. And the doctor said, Sarah says, no, I can't. That's your law. No, I will relax the law. You tell me the story. Continue to tell the story. But Sarazat said, no, I cannot tell you the story during the day because I'm tired. Maybe this evening I will tell you the story. So Sarazat went on that evening and tell the story, continue the story of Aladdin. And then he went on to the story of Sinbad, the man who went on the 7 voyages. They told the story, the merchant of Baghdad, all the different stories. And before they knew it, it was already 1,001 nights. 1,001 nights. And by then, the demon which has been residing in the heart of the king has dissipated, has disappeared. He has recaptured his milk of human kindness. So the story says that they got married and lived happily ever after. Now, Sarazat left us very beautiful stories called the Tales from the Arabian Nights, or sometimes you know it as 1,001 Nights. Right? So this is just to illustrate to us the importance of stories. Now, of course, we as modern people, we're public speakers. We just maybe have just realized that how important is story. Yeah. In fact, the art of storytelling is an ancient art. It's been around with us for thousands of years. Right? It's an ancient art. So it's do well for us as public speakers to learn this ancient art. Some of you are familiar, like we take, for example, this is about 4,000 or 5,000 year old stories, right? I mean, the teaching of the Hindu teaching of Ramayana. Now, religious teaching, they teach us about vices and virtue. So the priest or whoever it is can lecture us on vices, virtue, but the teaching from Ramayana is about vices, virtue. That's why we remember it. Now, some of you are familiar with these stories, but I will just give you the outline very quickly. It's about the old king Ayodhya, right? And Dasarata. No, I forgot the name now. Never mind. In the kingdom Ayodhya, the king is getting old and he wants to pass on the throne to his son. The king has 3 wives, so he wants to pass on to the eldest son, who is Rama. And so he had this ceremony and wanted to give pass on the throne to Rama. Just before he did that, the second wife came out and said, no, wait a minute. I have a demand from you. Oh, the king said, what demand? Said, I demand, number 1, my son, who is called Bharata, should be the heir to the throne, number 1. Number 2, you must banish Rama to the dark forests of Danka for 14 years. And the king was stunned. And he agreed. He agreed. Why? Why did he agree? Because years ago, when he was a young man, as a warrior, he was wounded in a battle and he fell down from his horse and he was saved by a beautiful princess.
that beautiful princess became his second wife. But at that time, he said to the princess that I will grant you any wish you want, right? And the princess said, okay, I just want you to grant me two boons, we call it, two gifts, right? But I don't want it now. So now, many years later, the princess said, remember, you gave me the promise many years before that you're going to grant me my request, right? And the king think back and he said, okay, I grant you your request. Your son Bharata will be the king and Rama will be banished to the dark forests of Lanka. What is he teaching us here? It's just a story. No, they're teaching us the virtue of integrity. When we give a promise, we need to honor the promise. And that's what the teaching was about. Of course, those of you who are familiar with the story of Ramayana is quite long, but I'll paraphrase it very quickly. And when the brother, the half-brother, Bharata, come back from a journey, and he was surprised that he was being welcomed as the king. He said, how can I be the king? Rama, my elder brother, should be the king. Then they told him the story. And so immediately he went to Rama. He said, look, I cannot be the king. You should be the king. Then Rama said, whatever our father says to us, we must obey. This is the virtue of filial loyalty. Right. Instead of lecturing us on filiality, they tell us a story. Okay, so then Rama then has to go to the forest, banished to the far dark forest. And his other brother, Lakshmana, right, heard that and immediately said, look, I will go with you to protect you. See, this is kind of brotherly love, the virtue of brotherly love. And the wife, Sita, who just got married, said to Rama, I will also go with you. And Rama said, no, the forest is a very dangerous place. But Sita said, no, I'm your wife. I will be loyal for you. See, again, so we're talking about virtues there. So when they went to the forest, and Bharata went to visit him and said, can you take back your throne? Rama said, no. So Bharata said, in that case, right, give me your pair of sandals so that I will put it in front of the throne while I'm sitting there. Right? And I will wear the garb of a hermit, that's been the sackcloth, during the time I'm there. That's the virtue of humility. So Rama and Sita was staying in the dark forest of Danka, and then around that area there was this demon called Ravanska, isn't it? Something like that. And he saw Sita, and he was full of lust. He wants to get her. So so every day Rama and the brother Lakshmana would go hunting. Whenever they go hunting, they tell Sita, look, you stand in this spot, we draw a circle on the ground. As long as you don't step out of this circle, you are safe, right? So Ravanska can't do anything. So then he thought of an idea. So he has his lucky called Maricha, and she said to him, and he said, can you try to lure Sita out from the circle of magic circle? So Maricha turned herself into a golden deer and ran around the edge of the forest. So when Sita saw it,
She was so captivated by it, she stepped out of the circle and was captured. Here we talk about deceits. We talk about plotting, all the vices. And long story short is that then Rama and Lakshmana try to save the wife, and they brought an army, they lead an army, and halfway they met Hanuman. Some of you are familiar with Hanuman. The Chinese may be familiar with Hanuman as well, because there's similar characters in the Chinese mythology. Is we call it the Monkey King. Met Hanuman, and Hanuman the displayed bravery and the courage go with them, and they pursue Ravana until the coast, until the sea, right? But they could not cross. They could not cross because Ravana has taken Sita onto the island of Lanka, imprisoned her there. And the army could not cross, they could not do anything. Then Hanuman, he summoned all the little monkeys. Now, if you are familiar with the myth, the Chinese myth is that he pulls the hair from his head and then he blow it, they all become a replica of himself, a little monkeys. So he called thousands and thousands of monkeys, and each one of them carrying a little rock, a big rock actually. And they threw the rocks into the sea. Thousands of them threw the rock, and it created a bridgeway between the shore of India at that time and Lanka. Those of you who are from the southern continents are familiar that there is actually an underwater bridge between Lanka and India. Right? So then we cross over, of course, as usual, there's a battle and all these things, and eventually Ravana was killed. Right? In these stories, I mean, if you listen to these stories, it's a very long story, and it's been performed a lot. And those people from Indonesia, anybody from Bali, they always perform this particular play as well, right? And when I was in Cambodia, in Siem, what do you call that place? Angkor Wat, I was fortunate to see a performance, a once in a lifetime performance on the stage, just outside Angkor Wat, with the Angkor Wat as the background. And that's how I got to understand that this is not just a story. This is a lesson of vice and virtue, loyalty, courage, right? Because when I watched the play, and I enjoyed it, and the guide told me, did you enjoy it? I said, yes. So if you just enjoyed it as a play, then you only know half of the story. So you have to see beyond the thing. So those of you, you have time, go and read up the story and then contemplate on it, the lessons being taught. Now, these lessons are taught through stories. Yeah? Another person, of course, who have always been had used stories for 2020 years, right? His name, those of you who are Christian, you know who it is Jesus Christ. And you can see that Jesus Christ, in his ministry of preaching, only 3 years, 3 years, from 30 to 33, before he was crucified. Never once he lectured to people what is right, what is wrong. No. All his teaching was done through what we call parables, stories. All of you may be familiar there. Lots of stories. I will share with you one now. Now, it is kind of related to us as public speakers, as trainers, and all these things. You always face an audience. The audience will never be homogeneous, in the sense that not all the members of the audience will hang on to your words. They're bound to be people who are listening to you. They're bound to be people who are distracted. Nowadays, of course, it's worse. They're bound to be people playing with a handphone, all kinds of things, right? Mm-hmm. So, to illustrate this point, when I was in Cambodia, I was fortunate to see a performance, once in a lifetime performance. And the
which of course, I'm not talking about handphone in those days. Jesus Christ faced this kind of thing all the time as us, right? When we speak, they have different kind of people. Even now, if I don't know, hundreds of you listening, some of you are kind of distracted, you see. And so Jesus Christ told us these stories. The story about the sower and the seeds. Now he talked about a sower who scattered seeds on 4 different type of soil. As he was scattering the seeds, some fell along the path and it was trampled on, and the birds ate it. The second type fell on rocky ground. So when it grew up, the plants withered because they have no moisture. And the third one fell on thorns, and they grew with it, which grew together with the seed and choked the seed. Finally, there is always a group. The seeds fall on good soil. It came out and yield a crop 100 times more than that was shown. Those of us who are public speakers, we know this. We try our best to get all the people to listen to us. But we know that there are always these 4 types of people in the audience. We just have to live with it. This is why stories become important. I mean, the teachers of the past have already been using it for 1,000 years. So who are we not to use? So that's why today I'm going to share with you some of these things. The first thing is why is it stories are so powerful? And I think many of you have listened to quite a lot of public speaking and champion speeches, even famous speakers. 100% of them illustrate the points with stories. 100% of them. So we should use that as well. We should learn the art. Why stories are so powerful? There are many reasons, but I reduce it to 4. We call it the 4 E's. 4 E's. What are the 4 E's? Firstly, stories enthralling. See, when you tell stories, people like to listen to it. When you give a speech, they say, oh my God, another long speech. And I always remember this when I was, when my daughter was young, and every night she wants to tell stories. I will have to come up with all kinds of stories just to keep her, happy. It's very enthralling. You yourself have experienced this. You know that. Right? When you tell the story well, good stories, you captivate the audience. The second thing, was stories are entertaining, right? Because it has a twist and turn and all the suspense and the resolution and all that. The third E is that stories are enduring. Meaning when somebody share with you certain lessons, if he tells it through the stories, you remember it. Jesus Christ told the stories 2020 years ago. We still remember the lesson. Go and read. Some of you who are Christian can read. There are lots of stories there, and you remember. Remember. And finally, most important, of course, is stories are educational. So packaged together is a very powerful tool. It's a powerful tool which we and public speakers must use to move forward. Right? So how? So there are 2 aspects to storytelling. Right? I teach storytelling as well. Where we teach stories, storytelling purely as an art form, as an entertaining form. That's one aspect, right? And I'm addressing you guys as public speakers, and we as public speakers, we look at it on the business end of it. We look at the power of story and we use stories to convey our message. So the key thing is that if you want to convey your message, you have to choose your story which has a learning point.
That's why your message came across by the story. And there was a very famous man by the name of Aesop. Aesop has written a lot of things called Aesop's Fables. Ever heard of it? Right? Aesop Fables. And there's many. I'll just show you a few. All right. You familiar with this? You guys? Put up your hand if you are. Yeah. It's the tortoise and the hare. The tortoise and the hare. Now, is it just a story about tortoise and the hare? It's more, isn't it? There is a lesson in there. Because many of you are familiar with it, the tortoise and the hare, and because the tortoise is very slow and the hare was very fast, and the hare reached the top of the hill, and the tortoise was still miles down there in the valley. So the hare said, "Oh, come on, it takes so long. I'm going to lie down under the tree and sleep." And he overslept, and the tortoise overtook him. So the lesson would teach us is that never be arrogant and all this kind of thing. All right. So that's one story. We are very familiar with this. Some of you already know. And this one, now, I don't know whether you have heard of this story. It's called The Eagle and the Chickens. Right? And this is an interesting story. It was about an eagle, a mother eagle, who lay her egg. Together with the brood of chicken, the eggs of the chicken got confused, mixed up. So when the little eagle hatched together with the other chickens, right, he didn't know that he was an eagle. He thought he was a chicken. So they grew up together. He grew up together with the other chicken, his brothers and sisters. They grew up, they were happy, they're together and all that kind of thing. And one day, a huge eagle flew over the farm and looked at him. He said, "Hey, you guy." So he said, "Okay, what?" He said, "Why are you playing with your food?" Because the eagle is eat chickens. So he said, "What? What food?" He said, "Don't you know you're not a chicken? Right? You can fly up like me, soar up in the sky, you know, and glide through the clouds and see the world. You are a powerful eagle." So this story was saying that we are conditioned by our surrounding and our mindset. We have to find our real self. So this is being used by a lot of motivational speakers. Right? The third stories I will share with you is called, some of you may have heard of this, called Belling the Cat. And this is very familiar to us who are in clubs, you know, in meetings, we all meet each other. Belling the Cat is this: there was a colony of mice, right, living in this house, but there was also a very big, fierce cat, and who terrorized them. So the mice, like the Agora meeting, speakers meeting, you have a meeting, right? Let's discuss how we're going to deal with this. And many of you who have worked with NGOs for a long time, meetings, people talk a lot. So in meetings, yes. So they were discussing, brainstorming and all that kind of thing. How can we deal with this issue of the cat, you know, who pounds of us? So eventually one mouse stood up and said, "Look, I know what we do. All right. I know what we do. Let's put a bell around the neck of the cat so that when he comes, we can hear the bell, tring, tring, tring. We can all run away." Everybody clap. Hey, very good idea, very good idea. Then the president said, "Now, I wonder who's going to put the bell around the neck of the cat." You get the message? I think you may have experienced this. I have experienced this all the time when I work in groups. There are people who talks a lot, but when it comes to execution, it's the different matter. So these are some of the illustration of how stories can bring across points. You can have thousands and thousands of stories. It's up to you. You are the speaker. You choose the stories to suit your needs. The next question is, of course, you may ask, where do I look for stories? Well, but where am I going to get the stories? Well, everywhere, but I can narrow it down to three.
right? First, what you read. Because like Aesop fables, we read from the book, right? And Hansel and Gretel and all these other stories, Ramayana and all these things, you read from the book. Yeah. So if you do use these stories, which is not your stories, right? You should acknowledge it. Because you don't say that this is my story, right? You say so and so said these stories. I mean, to be fair, right? So that's a lot you can do. And in fact, there's a couple of guys who try to remember his name. Some of you may be able to help me. Eric Jensen, I think his name. And what's the name? The Chicken Soups for the Soul. Ever heard of that? Chicken Soup for the Soul is one of the best sellers in the past. They did quite a few actually. So what they did is, all they did was just ask people to send story, they publish it, and they made a lot of money. I actually met Eric Jensen many years ago in America. And so that's what they did. All right. So stories, you can collect them. The second thing is that where can you get stories? Of course, where you read the stories is the obvious place, right? Second thing, where what you heard. Now, I don't know about which countries you guys are from. I'm from Malaysia. And in Malaysia, our pastime, except for now, which because of COVID, is every morning we will have coffee or breakfast at we call kopitiam, which is coffee shop, right? And there we meet with our friends, and that's where we are really all become very eloquent speakers, you know, they outvie each other telling stories and all these things. I love to go to the coffee shop every morning, right, before the COVID, and you can hear stories. All kinds of stories came out, right? And you can hear that. So if you, as a speaker, you're always looking out, you can pick up the stories, what you hear around. Huh? There are many, many stories. Now, of course, with the internet and social media, and every day you get stories being thrown in. Right? So that's the second part. The third type stories are what you have actually experienced. That's mean your own stories. I think that is the most beautiful and most powerful. Is original. It is yours, right? And you can tell it with great sincerity. You don't have to say Jesus Christ said this or so and so said this, you know. Or I heard this in a coffee shop. No, it's my story. So because I'm always looking for stories, the thing about life is this. I think some of the speakers may have brought this point out. If you consciously look for something, you will find it, right? So if you have this mindset of wanting to learn things, when you travel, you see, when you move around, you see stories, you hear stories, which people may not hear. That's what we are. We are public speakers. We are very sensitive. This is called sensitivity. We react to things. We can see beyond that. I'll give you one story. I mean, I travel a lot. And some of you may have been to Indonesia, to this place near Yogyakarta. In Yogyakarta, there's a monument, is it called? And it's called Borobudur. Huh? And it was a 9th century, 8th century, 9th century monument, a Buddhist monument. And I visited that place. Of course, every tourist must go, right? And it is built on 9 tiers. That's 9 levels, right? At the top, there are a few stupas, you know, the little those towers with holes inside. And there was a saying that if you can reach your hand into the stupa's hole and touch the stone in there, you become a good speaker. Right? I tried, and I think it works a bit. And anyway, we all climb up that thing. Now, one advice I would give to people who want to visit Borobudur is this: try to go very early in the morning, because it is an open granite
monuments, very big, out in the open. So by 8 or 9 o'clock, the sun will be beating on it and it gets very hot. So when you climb, it's really hot. So we're climbing and we're very excited because it's such a world famous thing, And I climbed the thing. And one of the reasons why people climb the Bardia is this: to those who are the devotees who believes in the teaching of the master, is that it is a very spiritual experience. Because if the right way to climb Bardia, in fact, it's not 7 tiers like this. It's kind of spiral, but there's a step in the middle. There are steps, but there's a spiral. Now, if you walk along, of course, it takes much longer. In the spiral, you look and carve on the wall the motifs of the life of Buddha. So that if you, as you walk and you touch it and you study it, you feel enlightened. So that is actually the proper way if you want to, but it takes quite a while. But we as tourists, we went straight up with the steps. Even so, it was quite tough, right? So as I climbing through, I mean, of course, we are in a tour group, the whole of people from all over the way. There's one, people from Europe, from America, from Asia, and all this climbing. So we're climbing up there, and it was, of course, getting hot, and we're enjoying the view, and we are amazed by the construction of this thing. Then I heard this sound, this cry, this whining cry from one of our groups. It's a guy who said, "Why are we climbing this ruined building? Huh? It's so hot in here. Why don't we stay in the hotel in the air-conditioned room?" Complaining to the guides. So anyway, we went up, and he was really miserable. When we came back to the hotel, beside the hotel, there's always a bookshop, and I went to the bookshop, and I had a look, and then I saw a poster, and the poster says, sometimes you feel as if there's no distance between heaven and earth. One of these times is when you climb the steps of Bardia. Wow, I said, that is very profound, I was looking at it again. Sometimes you feel as if there's no distance between heaven and earth. One of these times is when you climb the steps of Bardia. The shopkeeper was looking at me and said, "Oh, you like that poster?" I said, "Yeah." This poster is a quote from a book about a New Yorker, American. He was a stockbroker, made a lot of money. His whole life was just making money. And he came. And he climbed the steps of Bardia. And he was inspired by what he saw, that he changed completely, right? And that's the quote from his book. He says, "Sometimes I feel as if there's no distance between heaven and earth." One of these times is when I climbed that step. He's in his thing. I was amazed. And here we are. We have 2 persons from the same country, similar background, climbing the same steps. One find enlightenment. The other one found frustration. It's the same with us. We join an organization like Agoras and all these things. We want to us is an enlightenment to find ourselves, to be able to develop ourselves to our full potential. But to some others, it's boring, have to meet again, all this kind of thing. The choice is yours. So that is my take from that particular thing. I'll tell you another one. I think there's some of you guys are from China here. I travel a lot in China on tours. I just go on tours because I'm too lazy to DIY, they call it, right? And I was in this city called Kunming, and we tour around. This usual, the tour package is like this. They take you around here and there, and on the last day, before they take you to the airport, they always take you to the big supermarket so that you can spend the last of your
money. Right? So we arrive in this big supermarket, right? And the tour guide said, okay, I give you 2 hours, go in there, buy whatever it is. So as I walk into the entrance of the supermarket, and there was this band of boys and girls, little boys and girls, 8, 9 years old, 10 years old. Their shoe shining. This is many years ago. This is about 20 years ago. Right? Life was tough then. Right? So then they all crowd around you, saying, shine your shoes for one, whatever it is, So this one little girl said, Mister, can I sign your shoes? I said, yeah, but I have to go inside and do my shopping first. I don't have time. When I come back out, you shine my shoes. She said, okay, this is your promise. I said, okay. I went in, did my shopping. I forgot about everything. Did my shopping, then about nearly 2 hours, the guy said, oh, let's get back to the coach. Went back, so I went up. I remember I promised the girl that I asked her to shine my shoes. And I look around, she was not around. Right? So then one little boy was there. He said, Mister, do you want to shine your shoes? I said, okay. See, to me, they're all the same. All right? I'm supposed to be the rich tourists, and these are the poor street kids. I said, okay, shine my shoes. So I was sitting there, and he shined my shoes. Halfway through, the little girl appeared. Right? I saw her. And she came towards us. I put her hand on her waist like that, when you get really angry. He said, you promised that I will shine your shoes before you went in. Now you've broken your promise. I said, well, you're not here. But anyway, it's okay. I said, you can shine the other side. I give you the same amount. Which means I thought, oh my God, rich tourists, give them, throw a few dollars here, they feel great, right? And this is something which is shock to me. And she said, I have never met somebody like you who do not honor his words. I gave her the money and she threw it back at me. And so anyway, I went back to the coach, right? And I asked my friend, fellow traveler, I said, can you take this money and give to that little girl? And my friend went and gave the little girl the money, and she looked up and then friend pointed to me. And this is what she did, which shocked me. As the coach was moving, the door was still open. She ran beside the coach and threw the money into the coach. That was a lesson in humility for me. Sometimes we're so full of ourselves, right? We think that we can buy people over. And this poor girl who has to survive on shining shoes have more honor than me. I feel so small. But this story really is a very powerful story. It can be used, for whatever point. So one thing is this, as I said, all of you, so from now on, whenever you travel, as you go around your life, on with your life, your eyes and ears and brain will be open like radar for things. Somehow or other, life becomes much more full, because you see things. You see things. And one of the reasons why you see things is, as public speaker, you want to express what you see from your heart. As we say, we all want to be good speakers. Our aim is not to impress. Now, some people say, oh yeah, I want to be a good speaker, I must learn body language, vocal varieties, and all these things, right? So that's one of the issues, right? People who actually want to kind of boost up the ego, but I believe deep in us is that we want to be able to express our humanity through our speech. And the thing is this, I would say that not all stories
right? Fit exactly. If you ask somebody to mute the thing, yeah. So not all stories fits your needs because sometimes you want a particular thing. So one of the tricks you can do is to rewrite the stories a bit to suit your needs, right? You have the, let me go back. Okay. You as the speaker, you are in control. Take, for example, this story of the, the hare and the tortoise. The lesson is slow and steady wins the race. Now, I heard a fantastic story retold of these stories by somebody who said that the hare and the tortoise was being asked by the animals in the forest to run a race just for entertainment. And so they run. Halfway through, they say, what? Why are we running? Why are we competing with each other? Right? So the hare and tortoise were saying, yeah, I don't know what we're doing. So they decided, we're not going to compete. We're going to collaborate. So when they were on dry land, right, the hare carried the tortoise on his back. When they're in the swamp, the tortoise carried the hare on his back. And eventually they came to the finishing line, they crossed the line together. And I thought that was beautiful. Somebody has taken a classic tale, tweaked it to suit. So her point was that collaboration as opposed to competition. The other one is this the same. Now this one, as I said, some of you may be familiar with this particular story about the eagle who said to the little eagle, you can fly up here and all these kind of things. That's true, your full potential. But I heard another twist by somebody. And what did the little eagle say to the big eagle? He said, I may be an eagle, but these are my brothers and sisters. I grew up with them and my loyalty is to them. I will use the power of an eagle to defend them against any marauding eagles from the sky. So he changed the stories. And I said, wow, that is great. Huh? You know, how loyalty. And finally, of course, bending the cut. You all know this. You can, I leave this one for you. If you use this, sometimes you can tweak it to suit your needs. Huh? So with that, I would say we don't have much time, right? I think I've used up my time. So let me summarize. All right. Stories are powerful. And stories telling is an ancient art. So it's not that we discovered it now, right? The masters, the teachers has been using it for thousands of years. So it's an ancient art of communication. And it's powerful because it is entertaining, it's enthralling, enduring, and it is educational. So as public speakers, we try, as communicators, whenever we choose a story, we look for the key points in the story, the learning points, which we use to try to convey our message. Where do you look for stories? As I said, what you read, what you hear, and more importantly, what you see. And you'll be very surprised. Actually, you see more than what you think. If you're conscious. I would give you one suggestion is this. I'm a writer, so I write every week, right? And somebody says, how do you get ideas? You know, because I have to publish every week. One of the things which most writers do is they keep a journal. And you can do it two ways. You can do it, those who are very diligent. Every day, at the end of the day, they write down in the journal what they have seen. Just one line, no main description. Just say what are the learning things they learned during the day. You keep that. Or sometimes, some others who are not so diligent, they can do it once a week. Reflect on your week. What have you seen? Right? Like me, I reflect on my journey on the tour to Indonesia, to China.
say, oh wow, I see these things apart from the scenes. So those are the thing I can share with you. And if you guys have any questions, I'm quite happy to answer it now, but we have very little time. And I don't know how we deal with it, but I think you can put it in a chat box, isn't it? Isn't there a chat, something? I'll stop sharing now, right? Okay, by the way, you can take this down if you want. That's me, and that's my phone number, and that's my email, and that's my website, right? And in case you want to contact me for any things, always feel free. Take a snapshot of that, and I'm quite happy to help you guys. Okay. Can I pass back to the Master of Ceremonies? Thank you, Dustin Sang, for letting us follow through the story and the lesson we need to realize from that story. So we are quite running out of time. So I would like to introduce our next speaker, who will be delivering a speech on a free speech. She is all the way from Japan, and by profession, she is an architect, and she is passionate about renovating the structure and a building. She is also fond of she also share interests of literature and ancient culture, and she likes to share the insight of them with others. So without delay, I would like to welcome Tomoko all the way from Japan to deliver a speech, free speech. Let's welcome her on the floor. The floor is all yours, Tomoko. Hi, my name is Tomoko Chubachi, and I live in Tokyo, Japan. Can you hear me? Thank you. And can I share my screen? Could you hand me co-host? Thank you. So let me start. I work in architectural design and renovation, and I'm very interested in historical architecture and the culture of the past. Do you know about the old capitals of Japan? Today, I'm going to tell you about Nara city, the capital of Japan in the 8th century. In those days, Nara city had a population of 100,000 people. And during 8th century, envoys were often sent to the Tang Empire in China, and there was also a lot of exchange with the Korean peninsula. Within the Nara city were the government offices, the houses, and many Buddhist temples, and the state markets, and the state brewery. In the Nara Palace Museum, you can learn about the food, office, and buildings of the time. You can see the foods of the aristocrats of those days. And it is not so different from today.
It looks very delicious. And this is the picture of the office in those days. People used paper and ink and brush to record their annual income. And about buildings, wood were used repeatedly in various buildings. In those days, the structure of the buildings were made of huge trees. I will share with you one of the most unique surviving buildings from the Nara period. It is the lecture hall of a famous Buddhist temple. The building was first used as a palace and office buildings. And then it was moved to its present location as a Buddhist temple lecture hall for Buddhist monk Ganjin, in Japanese Ganjin, and in Chinese Kanchen, I think. He visited Japan from China in 753. Relocating buildings was a common practice in those days. All the materials of the buildings, from the roof tiles to the structure of the buildings, were removed and transported to the new location and reassembled. The lecture hall has since renovated and it is still in use as a temple lecture hall, and it is now open to the public. What impressed me was that people of those days who worked in Nara did not waste the materials of the buildings, but took good care of it and left it in use for 1,300 years. It made me realize that we as modern people who use building materials in a very disposable way need to learn from them. If you have chance to visit Japan, Nara is a great place to visit, and I highly recommend you to visit Nara. Thank you for your time. Thank you, Tomoko, for this wonderful phrase and giving an idea about the ancient and historical importance of Japan. So we have a coordinator of today's session, Agora speaker Sanjay Gimire. He have asked me, he have some missed session, so I would like to welcome Agora speaker Sanjay Gimire and put some views on today's session. Thank you, meeting MC for the day, Agora speaker Sagar Gautam. First of all, my apologies to everyone present here as I was delayed. But then I have a request and a few questions to ask to all of the ambassadors and our founder, dear Alex. So can I please share my screen? Yes. My first question being, this is the website of the AgoraCon. So we can see the organizing committee. So I was in a group with two of the organizing committee members, and I was not aware of
the change of the link till last minute. And the National Steering Committee. Well, I'm in the group with all the 4 of these people, and I was not aware till the day, till last minute with the change of meeting link. And this is the coordination committee, which we are supposed to work. And I'm also one of the committee coordination team member. So my question to you all is it how the international convention is done? You change things in the last minute and expect participants to enter as per individual ways. I don't know if it was a cumulative decision or last minute decision, but it wasn't conveyed to us in a proper way. And this is not, I believe, things work. If you agree with me, please let me know. If you don't, please excuse me. Because changing the things in last minute, this we also have busted out of ass from last 3 to 4 months for only for AgoraCon. And we individually know how much effort we have put. The coordination committee members, each and every one of us has put up a lot of things and a lot of many things in the stake for this to make this happen. Yes, this is the first time for us as well, but then we tried our level best to make everything and everyone feel great about this international convention. I am really disappointed by the whole thing we are doing right now. And as a day coordinator, I had so many things planned for this session, today's session. I, apart from designing and creating all the social media handles, and I was in charge of all these designs and all these things. Apart from that, for today, I had so many things planned up. I'll just show you my screen because I need to. We have individually put a lot of things. This is what I was planning to showcase you all, but then it doesn't matter. I think it doesn't matter to any one of you, especially, I don't know, our national ambassadors, our founder. No one, I don't think you guys care really, because we have busted our ass, as I already said. And there was pretty much things how we aligned and what we thought, are we going to do these things. But looking into the scenario, this is what I wanted to say. Thank you. Thank you for listening. Back to Emcee. Well, Sanjay, I think you asked the question. So if you had been here at the beginning of the meeting, you would have listened to my explanation. And I think that the whole point of all of that effort is for it to be seen. Because yesterday's meeting, with all the gaps and with all the problems, when with 30 people remaining in the end, all that effort was going to waste. So we can talk about whether you don't get to choose when problems appear. I mean, the problems appeared yesterday and we had to solve it, and we scrambled to find a solution. We worked the whole night. We tried several options. We tried Google Meets. We tried Cisco WebEx. We tried a different account. All of that is transparent. You didn't notice all of that. And all of that was precisely so that all the effort you made could be seen. Because what's the point of, I don't know, Trisha playing on the piano if no one can hear her? Yeah, the link is the same. So what? Who cares about the link? People join, they can't hear a thing, and then they leave. Who cares? That's the point of changing the link. The link doesn't matter. Can I tell one more thing? See, I already saw yesterday after our completion of our meeting, I already saw someone posting, there is a change in link and there are a few things already changed. I saw that. But we weren't conveyed by any of our ambassadors, neither any one of the organizing committee, that the link is changed. If someone already knew, why didn't we as an organizer knew this? Because this is our entire session to be conducted. I am responsible for this session. I was, at least, until the things messed up, until the last moment where you guys change up the link. I don't know now if that's my part. I'm thinking it wrong, taking it in a different way, or I don't know. I don't. I think we should talk about that because with the appropriate people, because the link was shared yesterday. It was created yesterday night. I guess it was already too late in Nepal. And there was no other choice. I mean, you don't get to choose when problems appear. You just have to address them. And we can't address them like, okay, let's wait for everything to follow the proper procedure so that person A tells person. I mean, take a step back. What's the end goal? The end goal is having a convention. The end goal is not preserving anyone's pride or anyone's ego. The end goal is having a convention that people can enjoy so that we protect the effort of all the people like you and your team have busted their asses, as you say, for 3 months. That's the goal. The goal is not preserving some stupid link.
Who cares about that? So yeah, I mean, yeah, we could follow the proper procedure of person A telling person B, who tells person C, who tells person D, and everyone egos would be fine. And then maybe at the end of today, everyone would know the link. But that's not the point. We have to address the problem, and we have to address it quickly. I'm sorry if someone feels hurt, but we didn't really have too much to any other choice. Thank you, Ambassador, for clearing up all the issues. So I would like to thank you both for putting up your opinion over the problem we faced. So leaving up the emotional and technical glitches afar, we'll be moving to our next session. So everybody wish to, see a heavens once in their life. So I'm at the heaven store, which is Swargadwari, which literally means Swarga means heaven and Dwari means a door. It is said to be founded by Swami Hasmanand, who spent his entire life in the vicinity herding and milking thousands of cows. It is also believed that during a Dwapar use Pandava, before departing to heaven, they lit a holy fire and still continues to burn till death. So from the holy place of Swargadwari, I would like to call our next youth speaker from Nepal. She's 16 and studies in high school and has a keen interest on public speaking. She dreams to become a voice of every people who are in search of justice. So let's welcome an advocate for the people who are searching justice, Agora speaker Arpita Karki, youth speaker from Nepal, who will be delivering a speech on feminism. Agora speaker Arpita Karki, the floor is yours. Good luck with your speech. Thank you so much, sir. This is not a man versus woman issue. It's about people versus prejudice. Hello and namaste, everyone. I am your Agora speaker Arpita Karki, representing beautiful country Nepal. Today, I am going to deliver a few words on project speech message, and the topic of my speech is feminism. Being a feminist means that you fight the equality of all people. It's important that your feminism is intersectional. It should not exclude people based on their gender, race, socioeconomic status, ability, or sexual orientation. Feminism allows people to look at the world not as it is, but how it could be. It shines light on problems like patriarchy perpetuates, but also comes up with the ways to fix these problems. To me, feminism means equality. That does not mean I hate men or that every woman has to become a CEO. It means I fight for social, political, and economic equality between the genders. However, feminism is not just about women becoming equal, though that is a large part of the argument. It is also about men being equal. Ever since I was a little child, before I even knew what feminist or feminism was, I hated when things were not fair. I used to fight with my mother if she starts scolding me with a sentence, being a girl, you did this or that or whatsoever. But I myself have never been able to find out precisely what exactly feminism is. Those ladies who call themselves feminists today, that very same person slander women another day. Recently, there was a rape case in Nepal. The victim posted on Instagram about the sexual harassment she faced. Many people calling themselves feminists supported her. But the day after tomorrow, that victim deleted her post for some reason. And guess what? Same so-called feminists started judging her. They said, how could a girl have drink with a boy? She should have chose safe side. She should have done this and that. Well, hardly on social media knows what feminism is about, and they end up being pseudo-feminists. Do pseudo-feminists really want equality? No, they want to create a world ruled by just women. A woman labeling themselves as feminists on social media and wants empowerment and respect for women they think deserves it. They will bash a woman if she is a sister of
or wife of lesser like politician, but they will support same woman bashing the same political leader. This is where hypocrisy and pseudo-feminism gets merged. Same goes in showbiz or wherever. If you like her, she should be nation's favorite. But if you don't, she does suddenly becomes pathetic and ugly. Few days back, a girl in a bus calling herself a feminist didn't give a seat to a 70-year-old man who was sick. Now this is as worse as one can imagine. If this is a feminism, then one should not be a feminist. But thankfully, it's not feminism. Well, feminism is basically about equality and no judgment. People who actually understand feminism does not carry the badge of being feminist. There are women who love making food for their household. There are women who want to take care of their house and children more than their career. This does not make them selves. It's up to them to decide what they want to do. I will not cook food because it is sexist. It's probably the worst statement and probably very popular among pseudo-feminists. Feminists and feminism are portrayed in a bad light because of those pseudo-feminists, and that needs to change. At last, I would like to rest by saying I'm not going to limit myself just because people won't accept the fact that I can do something else. Thank you all for lending your ears. Thank you. Thank you, Agora speaker Arpita. It was wonderful to hear you about the pseudo-feminism and clearing out all the differences between the pseudo-feminism and feminism. So moving forward, I always wanted to visit an animal sanctuary, and now I have traveled to Bardia National Park. It is the area which is protected and was established in 1988. The major highway, Mahindra Rajmarg, follows through the center of this park. And if lucky, we get to see different animals like elephant, tigers, rhinos, and a peacock. So from the land of forest and animal, I would like to call our next speaker, who is an Agora member since she was 12. And she says it's been one heck of a journey. Now she's 17 and has been on a path as a home scholar, independent learner, ever since stepping into the primary grade. She enjoys music, volunteer in teaching piano lessons, as well as English speaking sessions for children. She believes every small step will amount to something big, so I'll leave and do the best I can in the moment. So let's welcome Trisha Mara, all the way from Indonesia for our flash talk. Trisha, the floor is all yours. Thank you so much. Hello, everyone. My name is Trisha, and I'm very honored to have received this opportunity in delivering a flash talk. Now, as far as everyone I'm close with are concerned, almost a large scale of my week has now been dominated by Agora. And as crazy as it is, it's been great fun connecting with different people, listening to polished and refined speakers all weekend, whilst getting feedback for your own as well. It's honestly a huge part that my younger self wouldn't believe to be doing in the future, but I'm glad that it's growing strong. Other than that, as a 6-year-old kid, I used to obsess over watching My Little Pony and dreamt of becoming a flying Pegasus. Why did I have to mention that? Because as ridiculous as it may sound now, it seems like that dream isn't far from my reach at all. Ladies and gentlemen, I'd like to take you back to the start, where my story first began. A couple days ago, I asked my parents to tell me what I was like as a child, and tales were told how little Trisha was the noisiest kid in the neighborhood. Of course, as a 6-year-old child, it's to be expected children at that age would be very active, getting excited by the smallest things, loudly screaming and potentially breaking many eardrums in the process, in which I fit just right into that category.
However, my kid self was a true exception. My parents would describe me as a radio that's always airing. But my grandparents, oh, they called me a broken stereo because of how frequently loud and talkative I was 24/7. There was this one time where my parents and I went to visit a relative riding this traditional public transport called beca, which somewhat looks like a small carriage with a tricycle carrying it from the back. Note how the sides of this transport are not closed off. My mom told me how I kept chattering throughout the entire trip. And after getting to our destination, suddenly all our relatives came to greet us and shouted, "Oh boy, we knew it was you." We could hear Trisha's voice all the way from the other side of the road as everyone laughed and greeted the three of us. I don't know if it was some form of exaggeration, but the thought of me not having volume control and it's just always on max volume is just very amusing. Although many people were quite annoyed with me being so loud, it was also the very moment my parents realized how my strength could perhaps lie in my voice. A couple years passed and 2016 rolled by, where I had the chance to join a public speaking youth club run by the legend himself, Mike Nicholson. At the time, there were many teens who were in charge of taking hold of the meeting, and I have to say, very wise beyond their age. While I may not remember much about what happened back then, the feeling of warmth and welcoming atmosphere across the room still stays with me. However, the fondest memory, of course, had to be meeting Mike, our club mentor, for the very first time. He sticks out from the crowd like an actual boss, wearing casual yet fancy attire, which got me pretty intimidated at first sight. But of course, it's not every day I get to see a person like Mike, thought me at the time. So I was super stoked and naturally wanted to give the best first impression. And what better way to do so than to give a speech? So that's exactly what I did and immediately signed myself up for the next agenda. Fast forward to the day of the speech, I came to the front, getting myself ready until I noticed that Mike was standing on the very front row close to where I stand. I remember that being the first thing that caught my attention before starting off. And after the speech was over, Mike did his evaluations. And the first thing he said to me was so memorable. "Trisha, you must have thought my eyes were very fabulous because you kept looking at me in the entire speech," he exclaimed jokingly. I was surprised and embarrassed at the same time because I didn't realize my view was locked to Mike only. And perhaps it must have been uncomfortable for you. So I truly apologize for that. But thanks to that experience, I received so much invaluable feedback that built a strong foundation for me as well. A message that I will always remember from Mike is to always make mistakes. Because how can we learn without mistakes? And be willing to make new mistakes in the process as well. So here I realized that there is a subtle yet very large difference between being a speaker and a good communicator. Back then, I was only a loud chatterbox making noises, which is unbearable to hear. But now I have found a voice that people are willing to listen to, a voice that can invoke thoughts, feelings to the hearts of people. And this treasure is what Agora has helped me seek out from the moment I decided to take upon this path. So Mike, Banpeng, Raju, Wayne, Fred, Gracie, and many, many others has played a significant role in shaping who I am today. And as cheesy as it may sound, you all gave me wings to soar and frankly made my 6-year-old dream of becoming a flying Pegasus come true. So thank you for giving me a place to transfer my voice
and be able to turn it to something wonderful through the art of public speaking. Back to you. Thank you, Trisha, for a wonderful speech. I'm sure that you'll be transferring a lot of lives ahead. So, moving forward, I have come to Ador Pattern Hunting Reserve. This is the only reserve in Nepal. Management objectives of this reserve allows sports hunting and preserve the high altitude ecosystem in Nepal. The altitude varies from 2,000 meter to more than 7,000 meter above the sea level. From the land of hunter, I would like to welcome our lightning speaker for the session. He's an Agora ambassador to Sri Lanka, and he's a consultant on risk management and banking with over 34 years of professional experience in premier international banks based in Sri Lanka, Sultanate of Oman, United Arab Emirates. He's instrumental in promoting positive learning opportunity for leadership through communication and has a role in introducing a learn by doing program for volunteer organization. Without delay, I would like to welcome Ambassador to Sri Lanka, Mr. Jeremy Singh. The floor is all yours. Hi, thanks a lot, Master of Ceremonies. The theme of the Agora Convention is New Leaders for a New World. So I would like to ask you, do you remember the first time that you went for a job interview or employment interview? I recall it very well, the day I stepped in to be employed. While I was working in an audit firm for some time as an audit apprentice, and one of my friends was working in a very posh office in a high-rise building, and I used to visit that place to meet him, not to speak to my friend, but to see the beautiful ladies who used to work with him. So my various visits drew the attention of the general manager of that French organization, who one day asked, "Why are you disturbing all these ladies here in the evenings? Why won't you come and see me in my office the next day?" As it was interviews for recruitment to the organization. So in the morning, I made a visit to the French organization and met the French general manager. I was surprised because he never asked me what my qualifications or my experience is, but he just asked some general knowledge questions and told me, kindly report to work immediately. So I started working in this French organization, and I got to know that these leaders in that organization look for people who are coachable and learnable. So what I learned is they don't look for qualifications. That was nearly 40 years ago. You will now guess my age. So this is what happened at that time. It was only the way that people can get trained or learn something. They are the people they recruited. You have to, being coachable or teachable,
is a characteristic that you will show that you want to learn. Ability, they check your ability, how you can work. Ability is the experience that you get by working, but the technical ability is what you get from learning, and past performance, and most important thing that they wanted is the attitude of the people. They didn't want the qualifications and in 40 years back, they wanted the attitude, not the ability. So what I would request you all is, now during this new period, right, we have to check whether we are coachable. Are we coachable? We want to know how we can do better, how to do more, how can I go further, how can I expand my potential. Life has many twists and turns, and I encourage you to have enough confidence to sometimes leave the path. So that made me take a leap from my French organization and get into employment in a foreign organization in Oman. I worked in Oman for over 10 years, though I went only for 2 years to serve. They kept on expanding my time, and I was given 10 years extension. From Oman, I moved on to Abu Dhabi a few years, and from Abu Dhabi, before they transferred to any other place, I decided to come back to Sri Lanka. So in that, I realized it's not the ability, it's the attitude that they look at people to get things done. People's attitude is the most important thing. As leaders, we have to have a good attitude and take things as it comes and lead others to a better place and help others to develop themselves and increase their potential. So I took up Agora because it was the best way so I can get others to join and learn and improve their potential. Agora helps us to be better leaders. This was a wonderful experience that I obtained by joining, and I'm appreciating all the work that has been done by the organizers of this conference, by the Nepal team. It's a wonderful experience. I loved the presentations by so many speakers, and it was a fabulous experience for me. So I'll hand over this my short speech and give it over to the Master of Ceremonies. Over to you, Emcee. Thank you, Jeremy, for sharing your life experience and the experience at Agora. I know there are a lot of people over there who are willing to, experience the same way you have experienced in Agora. So further, now to dodge the hot and humid climate of Tarai, I have come to a base camp of Sisne Himal. It is a magnificent mountain, and from the base camp, I would like to introduce our next
speaker for workshop on effective evaluation. Everyone knows that speech evaluation is important, but the evaluation is no use if the speaker does not accept it, if the speaker could not act on it, and if the speaker would not act on it. In this workshop, we'll be going back to our basics. We shall explore how to evaluate so that the speaker would listen, so that the speaker would believe, and so that the speaker would take action upon. The workshop leader is the Agora ambassador from Singapore, Gay Ben Peng. Gay Ben Peng has more than 20 years of success in another international public speaking organization before joining Agora Speaker International. And he has served in many positions, including the chief trainer, world champion contest judge, and the member of board of director in the USA head office. He has also conducted training in Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Singapore, and Thailand. In this session, Bang Pen will lead the discussion on how to evaluate so the speaker would listen, so that the speaker would believe, and so that a speaker would act upon. So without delay, help me out to welcome the workshop leader, the Agora ambassador of Singapore, Gay Bang Pen. The floor is all yours, Bang Pen. Thank you, Master of Ceremony, Sanjay Gimiri, Agora Speakers International, founder and CEO, Alexander Christoph, Agora Conference 2021 Organizing Chairman, Ravi Bhattari, ambassadors, members, honorable guests, ladies, gentlemen, good morning, good afternoon, good evening, namaste. Today, we go back to basics. December 7, 1941, 353 Imperial Japanese warplanes bombed Pearl Harbor. USA President Roosevelt declared war on Japan. He mobilized forces from the Allied countries. Britain sent the Prince of Wales and repulsed to the Pacific Arena. The Americans sent 3 aircraft carriers. The Japanese were in big trouble. But they have a very clever idea from Rear Admiral Masafuni, who came up with the idea of kamikaze, where the Japanese warplanes were loaded up with bombs and with only sufficient fuel to fly one way. The mission is to dive the plane into the enemy ships. And that is how they succeeded to bring down so many of the Allied forces ships in the sea. But it wasn't always successful. On the first mission, in fact, October 25, 1943, the pilots flew off from Japan. They were highly motivated and everyone was very excited. And after half a day, after waiting another 1 day and 2 days, the admirals and the generals were wondering what happened. Did it work? Did it not work? There was no feedback. All the planes flew off. None of them came back. So how would anyone know? So when we are giving a speech, if there's no feedback, how would you ever know whether it worked or whether it did not work?
And that is the purpose of our session today, feedback. First, can you all unmute your microphone and speak out? What is the purpose of giving feedback? To learn. I cannot hear you. Speak up. Improve ourselves. To learn. Thank you, Raju. What else? To learn. To learn. Yes, thank you. Better. To do better. Agree. To understand where you are so that you know where to go. Yes, you need to understand. Knowledge. Yeah, all of you are correct. And yet all of you are wrong. You know why? The purpose is to help the speaker become a better speaker. It is not about you as an evaluator conveying all your various ideas. The focus is on the speaker and how to help them. Agree? Raise a hand. Thank you. Now, since we are in agreement, then we ask ourselves, tell me, what has to happen before you can say that the evaluation was effective? Shout. Come on, be brave. When You it have to listen. encourages you, when it encourages you to be better. Encourage to be When the better, speaker yes. encourages the speaker to be better. To encourage to be better. Okay, thank you. Someone? You have to listen. Yes, have to listen. Agree? When the speaker knows what he has to do to improve. Yes, the speaker must know what to do. You are When all the speaker correct. comes back and presents a better speech. Ah, that is what I'm looking for. I was going to say all of them were correct, but they were all wrong. It's no use if the speaker does not take action, do not accept your recommendation. Agree? Do you agree with me? Yeah. Agree. Yes. Yeah, you must speak out. This is a workshop. This is not a shopping trip, but working trip. Okay, so what has to happen before you can say that your evaluation was effective? Louder. If the speaker practically take the action. With a better speech. Thank you. The speaker must take action based on your recommendation. Yes. Otherwise, it's just hot air coming from your mouth. It has no impact. It doesn't make any difference. Now, if we have to generate that action, then you ask yourself, would the speaker follow your advice if he doesn't like you? Yes? Saga is shaking his head, right? Now, so how do we get people to like us, evaluators? Raise a hand. Speak up. Oh dear, so many years of evaluation, nobody knows how to do it. Really? Money. Louder. Give a fair evaluation. Fair evaluation, yes, Samo? And to give the constructive and practical Constructive, evaluation. practical, yes. Practical evaluation, Practical not related evaluation. with his personal, not related with the person, but related with his speech. And it should be constructive so that the person doesn't get hurt. Thank you. That is very important, but not sufficient. Sincere. Sincere, important. Now, people will like you better if they feel you understand them, right? If they feel you're connected to them. So you need to
share with them what you feel they have done that is correct, isn't it? Agree? To have a personal rapport with them. Yeah, they want to be understood before they try to understand you. So how do you let them know they are understood? You tell them what you got from their speech. And which part they did very well. Correct? Right. Yes. And why you say they did well? Because people need to be understood, need to be accepted. If they feel that all you see in them are all the faults, and you never acknowledge their strength, their good points, the wonderful things they've done, will they like you? No. Yes. Generally, no. No way, right? So how do you get them to like you? One more time. I think it's appreciation you show towards the speaker, whether it be a speech or out of the speech. Appreciation is the thing that any human beings wants to grow. Correct. Thank you. Speech evaluation is a very emotionally intense exercise. You must feel it. The speaker must feel it in the heart that you are sincere, you are honest, you care for him, you are trying to help him. You understood him, you know what his strengths are, you recognize it, and he feels that he needs to respond. So an evaluation is what type of speech? It's an emotional speech. You must learn to understand the emotion, transition the emotion to another emotion, which is the excitement, the joy, the hopefulness. So that is a skill that all of us must have. If you cannot manage the emotions, then it does not work. Next, how do you get people to believe us? They may like you, but they may not believe you. So how do you get them to believe you? Speak up. Be sincere. Sincere. Easily Sincerity. applicable. Okay, If it is easily applicable, they believe you. Yeah, sincere, believability, applicable. Important, not sufficient. What is the missing element? Credibility. Credibility is important. Provide examples. Truthfulness. It must be logical. It must make sense. That it can be believable. So you must not only say this part can be improved, but you must also describe what can be actually be done. Right? It makes sense to them, then they can believe. If it doesn't make sense, it's no use, no matter what good recommendation. So you must make sure they understand and it makes sense to them, not only makes sense to yourself. Now, what are the common things that the evaluator can do that is bad for him, that make the people don't accept him? Many evaluators will say, you did this very well, this is also very good, that part is good, but this part is not correct. So what happens when you use the word but? What does it mean to the speaker? I would have done in this way, starting off with saying that. Rather than this, I would have done it in this way and then explaining the problem. Yeah, thank you. That is true. Because to the speaker, when you say your speech is wonderful, blah, 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 so good, so great, but the but cancels everything. Many evaluators say this is good, that is wonderful. However, the word however in the heart of the speaker writes off, cancel everything.
So don't use but, don't use however. Which word shall you use? If I am in your position, in your place, I would be done that. If I am in your position. Good. That's one good way. Harrison, Tatra, you raise a hand. And to make it even better, I think this is a good way to say that. Excellent. You are my man. You don't say this is good, this is good, this is good, but you say this is good, this is wonderful, and you can help us understand better if you could consider doing this. And you can help us remember the message better if you could consider doing this, this, and this. Remember, use the word and use the word help us, or take your speech to a higher level. Then the speaker will feel, oh, wow, that is such a wonderful feedback. I want to follow it, because now I'm only helping him understand better. I'm helping him to remember better. Okay, and he's taking the speech to a higher level. This is a good level, but higher level. Okay, again, this is how we get people to like us and believe us. How do you get people to do things they otherwise would not do? Nobody like to change. Scientists have done a lot of research, and same for all the speakers. In fact, most of them may be very defensive. So whatever feedback you give, your purpose is to help him become a better speaker. If he doesn't want to change, can he ever be a better speaker? No. No. Right. So how do we get people to do things they otherwise would not do? We can actually make them believe that the idea of having to change was from within them. So we can kind of put this into their mind that it was their main idea to change themselves. Yeah, that's exactly what my mother used to tell me. It's for your own good. Correct? Yeah, but Yes? Benjamin, yeah, I have another view on it, because the reason is none of us are authoritarians on the subject, you know, like it is because everyone have the unique style. Now, if I say that what you did, I felt could have seen better had you done this. Now it's for the speaker to find his or her own way. We are no one to dictate. So we can only show the direction, and the speaker has to take it up from there. That's why we need to inspire them to challenge themselves. Thank you. Excellent. Excellent. Absolutely, Roger. I'm in total agreement with you. Okay. So one of the basics as an evaluator, we share with the speaker, right? We are here to learn. We are here to share, right? I'm not you and you're not me. I can only share with you from my perspective. Always remember, as a salesman, in fact, as a speaker, you are the salesman. You are selling information. You are selling ideas. You are selling solutions. You are the salesman. I don't care how rich you are, how highly educated you are, but if I don't buy your idea, I don't buy your proposal, you have failed. So you have to be a better salesman, and you have to speak so that your audience, your customers will buy. You cannot tell your audience, you are so stupid, I have a PhD, I am a millionaire, but what, you don't listen to me, you're so stupid. That is no way to sell anything. Agree? Nobody agree? Agree, dear. agree. Oh, thank you. I thought I'm talking to the wall. I'm looking at the camera so I cannot see what's happening. Okay, now we are all in agreement that speaking is selling.
The customer is the king. If the customer do not buy, the salesman fail. It's not the customer stupid. Now, how do we get people to do things they otherwise would not do? How do they benefit? So this study is not sufficient to join. Sorry. Okay, now, where is the motivation? So I think everybody, a good way is to tell them what you want them to change and what they will get from that change. So you can tell them, if you do this, your speech will be more persuasive, and then they'll know how to make speeches more persuasive. excellent. That's precisely right. If you tell them, have you considered this and you try this, it may work, right? And people will actually accept your idea. They may actually work on it. So excellent. That's the way to get people to do things they otherwise will not do, because they want to know what is in it for me. Why would I want to change? Right? You got to let them know. Now, we have covered the 3 areas: how to make people like us, how to make people believe us, and how to make people do things they otherwise would not do. Then you ask yourself, what do we do before the meeting? We talk to the speaker. Excellent. And what do you talk about? About what he's going to talk about, what he's going to say, and we ask him to just brief us on that about himself, to make a personal rapport with him, like that, to bring him closer to us, so that he doesn't feel that he's going to have somebody who's going to criticize him or evaluate him. Very good. See, that's how you get people to believe that you truly care for them. You contact them. You're not we can also speak to him about his expectations of the evaluation. Any specific areas he wants us to look into. Excellent. Right? Because we care, we want to know what areas of improvement is it want us to target on. That again make them like us, make them feel that you care for them. So you need to know, you need to contact them before the meeting. Ask them what speech are they doing, right? How do they expect to achieve the objective of the speech? And then how would they like you to help them? And that's what how what weaknesses they think they have, and they would like to be observed for that. Like sometimes the speaker will tell that, please observe me for this one. I have some problem with this. Can you evaluate me on particular that, like body language or my eye contact, like that. We do like that generally. Excellent. Thank you very much. Yeah, I think also the first step is really to make people feel comfortable during the meeting, because if they are uncomfortable, they aren't going to talk about their weaknesses and their strength or the things that they want to be evaluated about. So I think the first step is to make people comfortable. Excellent. Who is that? It's I cannot me, recognize the Taraja. voice. It's Sorry? Taraja. Harrison. Oh, Harrison. Okay, good. Yeah. Harrison. Madagascar is behind Singapore, but now you're talking ahead of me. We are talking about what you do before the meeting, but you have moved on to my next slide, which is what do we do during the meeting? Okay, now you can give your feedback. Okay, so what do we do during the meeting? Listen. 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 There's only one. Samo. I think during the meeting, we can check upon the people to really know if they are feeling good or if they are appreciating the meeting, so that they can have
feel comfortable while talking. Observe, 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 yes. them. We must feel confident. You need Feel to confident. smile. You need to Yes. smile. Why do you need to smile? So you're going to encourage the speaker and make him feel better. Excellent. You And need what to, else? you need to take notes. Why is taking notes important? Because you don't forget. No, there's something else more important than you reminding yourself. When the speaker observes you're taking notes, how would the speaker feel? Good. Wow. That important. person must feel confident. Yes, he will feel confident, right? Because you're taking notes, that means he's saying something important to you. And Also, what else? you have to make him to feel that your full attention is towards him, not distracting your attention to others. Your eyes should be fixed on him, and you should be very attentive to listen him. Excellent. I'd like to also add that maintaining eye contact as much as possible with the speaker would be giving them a good signal. Yes, the eye contact, the smile on your face, and nod your head when you agree. Can you nod your head now to show you agree with me? Important, right? That And person taking must notes. be happy with that. That person must be happy with that speech. Yes, of course. Thank you. Absolutely correct. To make a And personal connection. yes, you can feel the personal connection. And what must you not do? What to avoid? To look very scary. Not to give them any expression on your face that discourages them. Good. Do not throw lots of questions in front of audience. Right. Some of No killer looks. no killer looks. Yeah. Do not distract the audience from the speaker. Yes. Thank you. No greetings. Correct. No distraction, no greetings, and do not cross your arms like this. Can you see me? Can you see that? If you cross your arm, looking very serious, the speaker will lose confidence. Because Okay. it's a defending posture, you are not ready to listen. It is a very defending posture. This is a body Absolutely. language that you are not ready to listen. You are not ready to have any argument. You don't want to hear anything. You have already made up your mind. This posture is something like that. So never, with open hands, you should be with open hands, and you should have that posture, not that posture. Agree. Wonderful. I have such a wonderful audience in this group. Now, okay, let's move on to the next slide. What do we do after the meeting? We talk to the speaker and give him some feedback which we are not interested to give him in front of the audience, because sometimes the speaker may get offended. We have not to offend him, we have to encourage him. So we should have a personal rapport with him and a personal one-to-one talk after the meeting. Hello, sir. What is a strong point of the speaker and what is not a strong point, and feedback like you can improve this point. Two strong Also, we points. have One to is give them, weakness, one is positive. Hello, sir. Also, we have to give them encouragement, and we have to tell them the ways how they can improve by giving some examples of our own, or by explaining them about the good speakers, how they were changing and how they became from there to there, how they improved, giving some living examples, and then encourage them to follow and to understand the evaluation well, I think. Thank you. Excellent. Excellent. We How must many- feel confident
by doing what we have done really well. Indeed, I think indeed. definitely we have to congratulate them for all the effort that they have put into the meeting so that they feel empowered to speak at the next meeting. We have to let them know that we also passed the same pace before. Ah, excellent, excellent. Also, we have to tell them what they have in their next project, how they should do it, and give some example and encourage them to take more projects and to do more speeches. They should not be discouraged in any way. Excellent, excellent. We are all right. Sanjay, how much time do I have left? I feel like I can go on forever. I have such a wonderful audience, and I want to tell you this. Have you watched the movie The Bulletproof Monk or read the book? It was a movie. I have watched the movie. I have watched the movie. Yeah, that movie was first screened about 20 years ago. Yes. In April 11, 2003. And can you remember what the Bulletproof Monk said? One important sentence. Whatever you need to know, you already know. My job is simply to remind you. And tonight, I tell you, my audience here, it is really true. Whatever you need to know, you already know. Congratulations. Agree? Well done, Bumping. Thank you. Now, in case you cannot remember, can one of you help give the answer for this? Quick one. What is the purpose? To be a better speaker, to be better speaker and a good leader. Thank you. Yeah, to elicit the action, to help him become better. To make them feel more confident. Yeah, make him more confident, make him take the action, right? So why would a person accept your recommendation? Because he will know the benefit. Right. have First, to he must like like you. Yeah, they must like you. And you know what to do to make them like you? Because they can feel understood. So that's how they can listen to you. Understood, you truly care for them, right? And how to get people to believe you? Tell them what benefit they will get from it. No, you answer the next wrong question. That's a correct answer, but to the wrong question. You be logical. Yeah, you must be logical. It must make sense to them. Okay. And you must have a personal rapport with them. Yeah, that is the part where they like you, the rapport. You give the right answer, wrong question, friend. You must give it at the right time. It's also scrambled now. What do we do before the meeting? We have a communication with the speaker and ask him to give us what actually they would like to have, on what section they would like to have their evaluation, and to give them encouragement that they will be definitely doing good. Excellent. Always consider about time. Okay, arrive on time. Starting in punctual, ending in punctual time. Time is very important. Agree. In your Agora training, one basic rule all of us must remember. We start on time, we end on time. Yeah, finish on and time. And whatever item is on the agenda, it must be completed within the time. Repeat after me. We start
On You time. start on time, you The finish on end time, you end on time, and and every Whatever is in item the on the agenda should be should finished be in finished time. within the time. excellent. Looks like I'm really a great workshop presenter now. What do we do during the meeting? We listen. Listen, number one. The Smile. speaker speaks. Smile. Keep eye Then contact with him and eye contact. and give good expression and Take never have notes. posture which discourages him, like holding your hands and having very serious expression on your face and Take looking at notes. him. Take notes. Yes. Never Nod. distract the Nod. speaker. Now Nod nod your your head. approval. Nod your head. Excellent. Once again, we can make Level of them feel preparation. understood and we care for them throughout Yes. the meeting. Agree. Absolutely. What do we do after the meeting? Congratulate them. Congratulate them. Samo? Give And tell him feedback. what he really did good and what he couldn't say in front of the audience, and ask him their feedback about our evaluation. That how do Excellent. they find it, our evaluation, and is there anything they have got offended by that? We are sorry, our apologies, so that they will get confident about us. Thank you. I see all of you are enthusiastic, but Sanjay is raising his hand, which means I'm out of time. Am I correct? Yeah, Okay. yeah. We Okay. need to So wrap this session as far as possible, as fast as yeah. possible. Thank you. First, I congratulate all of you for a job well done. You make me look really good. Now, one thing to remind you, all this wonderful thing you learn about feedback, it works. It's not only for Agora. You use it in your workplace. You use it at home. You use it with your friends. That's how you give feedback. It works all the time with everybody, except when you give feedback to your wife. Okay, I cannot help you in that one feedback, but all else I can. So congratulations and wish you a wonderful session following this. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Ben. That was a wonderful session, and Well I'm done, sure Ben that Peng. we'll be having a lot of good evaluation in the upcoming futures. So here I have come to the end session of my MC, and I would like to hand over the floor to the next MC of our session, Agora speaker Pratik Karan. He holds a position of VP Education in Kathmandu Speaker Clubs and has been playing a very vital role to develop importance of Agora speaker around the Nepal. So he has been very energetic and charismatic speaker and a leader. So let's welcome Agora speaker Pratik all the way from the Kathmandu, the capital of Nepal. The floor is all yours. Okay, thank you very much, our speaker Sanjay. Oh, Sagar, I'm very sorry, our speaker Sagar. So that was a very beautifully hosted session, and I hope to take this session from you and do as well as you have done. Now, before we go on towards any more of our juicy parts of our program, first I'd like to introduce our opening speech given by Agora speaker LV Rana. Now, Agora speaker Lal Bahadur has completed MED in English, MA in Sociology, MPA, MA in Culture, and is currently pursuing MA in English and LLB. He loves to teach and has been teaching for over 28 years. He is a life member of NELTA, principal of Rupi Mardini Sainik Secondary School, which is in Banswari, Kathmandu, and he's got multiple awards as a best teacher in Ananda Bhumi Secondary School, as well as Satyavati Higher Secondary School. Without further ado, I'd like to call a prolific teacher, our speaker Lal Bahadur. The stage is yours, please. Thank you very much, Pratik sir. So very good evening, very good morning, a very wonderful time with all the leaders of Agora speakers, home and abroad. Very good evening, all the distinguished leaders of different part of the world. So I would like to thank you, all the
let's say, leaders of Nepal, especially Mr. Robbie, Mr. Sanjay, for empowering me to be in this, let's say, platform so that I could share something. I'm really happy. I'm Elvirana. Currently, I have been working as a principal of Ripu Mardini, like the name was there, something different. Ripu Mardini Sainik Secondary School, which is situated in Banswari, Kathmandu of Nepal. So here today in this session also, I could see my 100 children, 100 young leaders, 100 young speakers in the school uniform. It's now 10:22, and I could see them listening young leaders, listening different experiences from the globe, and I could be really happy for that. So thank you very much for your wonderful time being with us. And first of all, thank you very much for providing me this golden opportunity to speak something where I could, let's say, share about my experience. And most importantly, more than that, I should say something about I am geographically from Karnali province, and my hometown is Surkhet. That is the capital city of Nepal. And obviously talking about Karnali, so that is most importantly very famous for very old famous hidden treasures. Still they are yet to be ventured. Like Baikal Lake of, let's say, Russia is called as the heart of Asia. In Karnali province, Sheikh Foxundo, which is also, let's say, a heart of Karnali province. And Sheikh Foxundo, that is named after Shey monastery that was made in the time of 12th century. So I belong to that place where I am supposed to have a glory to be the citizen of that province, where there are still very pristine environment, like the beautiful Himalayas, we can say, either that is Chantli or Hilsa, a different part of the, let's say, mountainous range of Dolpa, where we can see the highest human settlement of Tharka. And we can even see the Shinja Valley, which is also in Jumla, and that is the origin of Nepalese language. Kakre Bihar, which is my hometown, which is in Surkhet, that is also made in 1268 BS in the time of, let's say, the Challa dynasty, Ashok Challa, and that had also history, a history of Buddha dynasty. And it is at that time the area was spread from in east we can see Trishuli river, and in west we can see up to Kumaon Garhwal of which is now in India. So most importantly about my province, so I could say Karnali is the biggest province of our country in terms of area, and in smallest, let's say, province in Nepal in terms of populations, and in so many human development indexes. And in this platform, I'm supposed to speak something about Agora speakers. And regarding Agora speakers, our school, Ripu Mardini Sainik Secondary School, is having the number of 120 club, and we have around some 7 youth speakers club who have been working last 2 years, and we have been, let's say, having nearly 100 students, let's say, working together. They are being a part of this Agora speakers, and I should thank you, let's say, all the Agora leaders who are, let's say, giving me this platform to speak something else here, and so that I can, let's say, share my beautiful things, as Agora is giving me the global platform to be connected with the people of different part of world. I think like this time also around 50 countries, let's say, people have been participating in this platform, and I could speak something here about this speakers. Agora Speakers Club is not only giving this a platform where we have a chance to extend our fraternity, our brotherhood, our attachment, our emotional, and our, let's say, intellectual attachment. From that we can learn so many things else. So I think like before also we have, I have to speak something on this. We might have sort of misunderstanding regarding timing and link, but I think this is the great platform, great brotherhood
where we can share so many things else. I think this is the way of learning, and we have to take it also, these all things as a positive way. I could see many Nepalese also joining from different part of world. What can be the great thing than it? That's why Agora speakers is let's say such a garden, such a mosaic where we could let's say be in short umbrella, either made be which let's say country we belong, whatever language we speak, whatever culture we follow, but we are on the let's say term of Agora nationals clubs. So thank you very much for all the leaders of Agora speakers, and thank you very much once again Mr. Ravi and Mr. Sanjay for promoting you all the time, and Mr. Pawan. So thank you very much. And lastly, thank you very much, Mr. Pratik. Thank you. Have a good night. Namaste. So thank you very much, Agora speaker Lal Bahadur. Well, it seems he forgot to add a spoiler warning, because I was also going to talk a little bit about Karnali region. So next up, we have a keynote speaker, Agora speaker Razendra Singh, and welcoming him from Sinza Valley, the valley that houses the ancient city of the Khasus that ruled that area from the 12th to the 14th century. Palaces, temples, and the ancient remains of a settlement were uncovered during the excavations, spearheaded by the Department of Archaeology at Cambridge University. Some major finds from the site include a large network of underground pipes that is believed to be an irrigation system, as well as the earliest writings of Nepali that we could find in our country. Now, talking about Agora speaker Razendra Singh, he is a business developer. He teaches maths and physics and is the founder of a Positive Thinkers Club, Addis Ababa, in Ethiopia. He is affiliated to many social organizations and is a homeopath with a positive attitude. He is a paradigm shift coach, as well as obviously a motivational speaker. So I'd like to please give a big round of applause to Agora speaker Razendra Singh, the ambassador of Ethiopia. Please, the stage is yours. Thank you, Master of the Ceremony. Can you hear me? First, let me check my. Yes. Hello. Yes, we can can you hear me? Yes, please. Yes. Yes, we can hear you loud and clear. Thank you very much. Let me talk, as you said, that I am a positive thinker and I am a paradigm shift motivational speaker. So I'm going to talk about that today, basically. And let me ask you a question. Are you a human being? Or why not? I am a human being. Yes. We are human beings, and there is no argument in it. Again, what color the sky is? Is it blue? Yes. Depends on the weather. Depends on heredity. Okay. Is the grass green? Do you think the grass is green? Do we think that the grass is green? Yes. There is no argument in it either. It depends if the grass is enough water. It might be brown. Yes, but if in normal condition the grass is green, I do agree with you. You are right. But there is no argument in it either. If there is no water, the grass is brown. If there is water and everything, the grass is green. Because these are the facts after all. And we all in agreement with them. But why do so many of us have a need to be right regarding opinion? A good leader should have to understand it. And this is my, ladies and gentlemen, fellow Agorians, good morning, good afternoon, good evening, those who are all over the globe listening to me, welcome. Why do so many of us have a need to be right regarding opinion? The key word for leader, as I have selected this, because this I felt is the most important part for a leader to be a leader. Now,
Let me tell you a small story. A man driving in Los Angeles is outraged by another driver, cutting him off. In his opinion, the driver who cut him off is unbearably rude driver. I will show him. He thinks as he now tries to cut off the rude driver. This incident explodes into a full-blown case of road rage. What happens? It leads to an accident and the death of the outraged driver. Imagine. He might have been right, but now he's dead right. Does it make any sense to fight to the death over an opinion? I don't think so. How could that driver be right when his behavior was wrong? Very common. As a leader, you may be working in your office, you have everywhere. Some of us get easily upset in the workplace or when we are in a meeting or we are addressing the people. We insist that others do the things the right way. It's a common practice. Yet, isn't it more important to do the right things than do the things right? Let me repeat. Isn't it more important to do the right things than do the things right? Now, quickly answer the question. What is the right way to squeeze a tube of toothpaste? From the middle or from the end of the tube? Anyone who would like to tell me? The end. Okay, anyone else who has different idea about this? From the middle or from the end of the tube? Well, end of the tube. Well, half of those who were surveyed in a university study answered from the middle. And the other half said from the end of the tube. So no matter which opinion you hold, you are right. As the toothpaste comes out. Surprisingly, let me tell you a practical thing about this. This such simple argument among the couple sometimes can take them on the verge of divorce. Because this argument will lead to another argument, and then the history will be dug out, and the old blaming will start. That you are always in agreement with me, you don't agree with me, and if I always do in the middle and you say it should be done from the bottom of the tube, and this argument can lead to a divorce. A small opinion, and when they should know that they both were right. They both were right. Because 50% people agree with squeezing from the middle and 50% agree that squeezing the tube from the bottom. Now, when we know that, there are many reasons to give up our addiction to being right. We are addicted to it. Like we have a compulsive obsessive disorder about it. Once we pronounce that it's my way or the highway, or that I am right and you are wrong, what do you think will happen? What you expect that when you say like that it should be done as I say, or it has to be done according to my way. What do you feel? You don't think that you are being arrogant? Is it not arrogancy you are projecting? You are getting in the combative form. You are ready to fight. You want to have a combat. And you are becoming judgmental.
And what happens ultimately? You become narrow-minded too. And you are alienated. When we insist that we are right, we slam the door of our mind. We stop growing, trust me. We have a shallow understanding of the world and limited choice. The moment I decide the others have the right, do you see? The moment I decide that others have the right to have different views and willingly consider them, rather fight them, we are transformed. We change from a prisoner to an explorer. We have infinite possibilities. We have to understand that others have the right to express their opinions. And we do not open our mind to this fact, it will lead us towards frustration and depression. We have to know that they have the also right to project their opinion. Now, the question is, if the demand to be right is self-defeating, why do we engage in it? So, let us see. One reason is the discomfort of uncertainty. We are living in a world full of uncertainty. And this uncertainty makes us to feel that earth is crumbling beneath our feet. But it is a matter of changing our perspective. If we take it in a positive way, if we take uncertainty as an adventure, a surprise for us, if we change our paradigm, we can be more confident and we will not have the word certainty coming to our mind. Another reason is the fear of loss of our identity. This is very, very important. If we change the opinion, we think that we are going to lose our identity. But we have to remember that we are not opinions. We are people who hold opinions. After all, opinions are our brainchild. We are not governed by the opinions. We govern them. When we learn from others, we broaden our horizon and we enhance our identity. Third reason is low self-esteem. Some need to show up their superiority to compensate their feeling of inferiority. They are actually having inferiority complex. That's why they say that everything should be done according to their way. They are afraid of appearing stupid and need approval of others. But actually, it is the opposite. The way to grow superior is by opening one's mind, not by closing it. To awaken from the delusion, we have to just study history, and we can easily find out that even the brightest minds have changed their opinions. I am a physics teacher. I know in physics, always opinions were changed. Newton, Copernicus, Newton, Einstein, Hawking. If you go through the history of physics, you will find that always the opinions were changed. Let me tell you another story. When the populace of a certain village was evenly divided on the right way to punish a disobedient child, they decided to seek counsel with the village elder. The spokesman for opinion A gave his view to the elder
as the others listened in silence. The elder spoke. You are right. What? While maintaining his decorum, but visibly upset, the spokesman for opinion B said, but wise man, you have given your counsel before hearing from me. How can you do that? But wise man, then the wise man shared his opinion with the elders, with the other group. After listening to it, the wise man said, you are right. Now the both groups were shocked. What? But honorable one, protested other villager, you have just agreed with two opposing viewpoints. You have just agreed with two opposing viewpoints. The wise turned his head and said, you are right. We can never be right until we realize everyone is right. We can never be right until we realize everyone is right. The truth is owned by none, but shared by all. And I remember a saying when I was riding my bicycle, when I was in grade 10, there was a saying in Hindi, but I will translate it into English. Only fools and dead do not change their opinions. Only fools and dead do not change their ideas. So we can never be right until we realize everyone is right. The truth is owned by none, but shared by all. So whether you agree with this or not, you are right. Back to you. Okay, thank you very much, Agora Speaker Razendra, and thank you very much for proving my point in you being a fantastic motivational speaker. What an eye-opening speech. Now, next up, we have a youth speech from Agora Speaker Anjali. Now, welcoming her, I'd like to talk a little bit about Simikot Airport. Now, this airport is situated at Simikot Rural Municipality of Humla District in Karnali Province. Now, this is the gateway to Mount Kailas, Mansarovar Lake, and is used for rafting in the Karnali River, which is considered as one of the most famous tourist destinations. This airport actually serves as the only means of transportation to this area because there are no road networks connecting it to it. And it is also considered as one of the most dangerous airports in the world, so go figure. Now, talking about Anjali Saha. Anjali Saha is a law student. She is actively engaged in awareness and advocacy regarding social evils to different positions. She's the co-founder of Knock Off the Evil. She's working on the project Didi Baini, which is against child marriage. She aspires to be a change maker in society. She is involved in children, women, and youth organizations working for rights, equalities, as well as climate action. So with a big round of applause to our prolific social worker, Anjali Saha, please. The stage is all yours. Thank you, Agora Speaker. The only difference between you today and you dreaming of tomorrow is what you choose to do today and how you plan, execute, and explain about yourself. Hello, namaste, and pranam. Myself, Anjali Saha, all the way from the place having ponds more than a muddy house and food flavors more than a fingers in a hand, named as Sarlahi, Nepal. Here I am today representing my hometown and talk on the topic of my voice, my power. Oops. I don't think my voice is powerful. I do not think my voice would be clearly heard to the people living next to the technology from different parts of the world because I'm the one of those voiceless people with whom no one passed the mic. And I'm here snatching it from my own home and country to different homes in this world. Yes, I am here to discuss power dynamics. Power dynamics which I see in my community. A very real story of myself. It was last year at the first phase of lockdown.
6 months with no outing, no reach with external world, and shared my feeling with one of my Bauzu in my neighbor. Oh, Bauzu means sister-in-law. Coming back, I told her that I feel like I'm stuck at my home. I feel difficulty to breathe my freedom of my own. She asked me, am I okay health-wise? And I said, yes. Then she stayed silent as a statue. I wonder how a lady who loved chatting to me all day and night, whenever I visit her, become suddenly a voiceless and unheard. I don't want to read in between the lines. So I waved her and asked what suddenly changed her mood. She explained how I'm just stuck for the lockdown phase and finding difficulty to breathe my freedom. Whereas her freedom is curtailed from the day she wore the Mangal Sutra from her husband, the tie knot which she got during her marriage from her husband. She holds the responsibility from the first day of marriage and was uncelebrated. She starts feeling heavy but couldn't speak about it anywhere because she is entitled to take care of her son and stay on her own because her husband is working on Dubai and Qatar in urban country, rarely phone called her. Her dreams have become invisible and unachievable, and she doesn't know her demands and with what to do. Alongside, she even doesn't decide the menu of food which she cooks every day, always, no matter how painful her body is and how tired her soul is. She explained that she wants to chatter with me, sitting at the corner at the sofa of her home, rather than having one hemisphere of mind at household chores and another in the conversation. Suddenly, her child started to cry, and she went near him, and I went back to my home. At the time, I was actually doing a survey on impact of COVID on the socio-economic status of women in Madhesi society. Whereas among the questionnaires, there was a question typically in that survey: how how much time women in my society has been taking out for herself, and are they taking or not? And 18 out of 20 said yes, and that was a white lie because neither I nor their children or grandchildren have saw them even sleeping for more than 4 to 5 hours. Here, how a voiceless people get unaddressed in documents as well. Even if I shared the document as per their answer, I write an email to the authority as well, but didn't get any response. Well, I don't know how I can really help with this, as economically and socially, along with the traditional values, women are entitled to do these things. There are thousands of criteria how a woman can save herself from being victim. Likewise, how long dress a woman can wear, how can she hide her pain, how can she gives her focus to family rather than career, how a woman are emotional fools, how a woman cannot be pseudo feminist, how a woman can live her dreams and live happily with supporting the man of her life, how a woman is a care provider naturally rather than caring herself, and what not. Let me speak less, otherwise my voice will be again be powerless in this powerful platform. Voice amplifies if there is someone to clap and appreciate and criticize positively, rather than getting backlash for even asking for equal values and rights. I wonder, I wonder how best parents couldn't involve their children to make decisions for the same children. I wonder how a school administration doesn't include the freedom to entertainment for students and letting to be creative and make a human rather than trying to resist discipline students from the preconceived notion which have no values in real life in the later days. I even wonder how a human who is a part of a nature but think themselves as a superior and destroying their own home called nature. I wonder how a threatened our life could be just because we have different opinions and again become voiceless as always. But no more now. Power dynamics should not be based on beliefs, creativity, and empathy, and make our world beautiful, friendly for our next generation so that everyone would be heard. No one would feel voiceless. Every voice will be powerful, and our country, our world will be empathetic. Thank you so much. Back to the MC.
Thank you very much, Agora Speaker Anjali. Awareness is really the first step towards change, so it's really inspiring to see you fight the good fight. I hope your dreams of changing society comes true. Now, next up, we have a flash talk from Agora Speaker Nathan Go. Okay. Now, before I talk about this, I would say interesting speaker, let's talk a little bit about Safe Fuksundo. Safe Fuksundo National Park is in Nepal, which provides a diversity of spectacular landscapes. And it has the Nepal's deepest and the second largest lake, which is Fuksundo Lake. It lies in the upper regions of Suligad. Near the lake's outlet is the country's highest waterfall. This lake is also famous for its magnificent turquoise color and the spectacular scenery, clearly rank it amongst the most scenic mountain peaks in the world. Many beautiful glaciers can be found above and below the lake area, as well as the park contains many gumpas or monasteries in the religious area. The most famous one, She Gumpa or She Monastery, was established in the 11th century. Now, talking about Nathan, Nathan is 10 years old and he's a grade 4 student studying in the Campus View Elementary School in Victoria, BC, Canada. He's keen on playing the piano and a professional figure skater in which he's been training for more than 5 years. His speech title is Pandemic is More About a Lesson. So please give a big round of applause for our youngest speaker, Nathan. Okay. Hello, everyone. Today, my speech is going to be about the pandemic. The pandemic has made the year 2021 a challenging year for almost everyone around the world. The economy is not doing well, and almost every human being on the planet has been infected. But this virus has also taught us many things that may allow us to build a better future. The current pandemic was caused by COVID-19, which is an infectious virus, symptoms like the flu. This virus has spread to every corner around the world since it appeared in 2019. During the pandemic, lockdowns have been introduced. Lots of people have been forced to stay home from work or school. They have found more time to connect with their families. This is often has a positive impact from the pandemic. It is important that we should not waste this opportunity to think about our lives and our future. The pandemic is reminding us that our health is fragile. We need to pay more attention to our diet and eat healthy food. It reminds us what is important, like food, water, and medicine. What is not important are many luxuries that we are told to want. The pandemic is reminding us we are all equal and connected. It does not matter what is your culture, religion, or how famous you are. It is teaching us how important it is to care for and help one another, as each life is precious. This is a reason why we need to wear a mask and keep social distance. I remember waiting at an entrance to a store. A big man tried to enter unmasked. A store employee approached him and asked if he had forgotten his mask. "Nope," he shouted. "Don't have one, don't need one." The employee explained he could neither enter without a mask and offered to give him a free one. The big man turned red and turned around and left the store. He was a grown-up who may have kids at home. He did not share any responsibility to fight COVID. Wearing a mask helps us to be responsible, even if it affects our free lifestyle. At the same time, the virus has taught us for the unexpected. Similar problems will come again in the future. We need to learn how to handle them. In the future, we need to look for new and better ways to keep up prepared for such problems. I believe miracles can happen. When we work together, we can solve problems like the pandemic. The pandemic teaches us that each human being on the planet has a duty for other human beings. From the beginning, experts have told us we need to stop the virus from spreading. We need to social distance, wear a mask, wash your hands, avoid big gatherings, and get vaccinated.
Most of these things are pretty easy to do. I don't deny that the pandemic has been tough. Kids miss real school, we miss our friends, we miss playing and other activities like sports. Grandparents miss visiting their grandkids and giving them a hug. Many people miss travel and vacation, but these things is just temporary loss. Most of the time we can make up for them, and when we can't, we can dream about them. Kids yearning for a hug from grandma will make him appreciate what he is missing. What is not temporary is the sense that so many people have no care for the welfares of others. To sum up, it can't be not denied that the pandemic has a negative impact on everyone. But it also has a positive side. When we realize we are in this world together, we can help humanity to become better and stronger. Back to you, meeting leader. Okay, thank you very much, Nathan. And here I thought I was bright as a 10-year-old. That was a very wonderful speech, Nathan, and I can't wait to hear more from you. Thank you. You're very welcome. Now, for our next session, it's one of the sessions that everybody has been really waiting, really waiting on the edge of their seat. It's the storytelling speech contest. Now, this session will be run by Agora speaker Koka Prasad. So before I hand over the session to him, I'd like to talk a little bit about Nara Lake. The Nara Lake at 2,990 meters is the deepest lake in Nepal and is also one of the most pristine. Surrounded by green hills on all sides, covered in juniper trees, one can camp by the sparkling waters of the lake, go boating in the clear waters, hike to the nearby hills for a closer view of the mountains, and get acquainted with the charming local people, or just walk around the large lake, watching out for wildflowers or a rare bird along the way. Coming back to Agora speaker Koka, he's the ambassador of India. Agora ambassador of India. He's an award-winning public speaker. He teaches and conducts communication and leadership workshops, mentors and coaches various speakers. He's also one of the first people from the Middle East to win the international speech contest 5 times and has competed at the semifinals of the World Championship of Public Speaking held at Canada, America, and Kuala Lumpur. Without further ado, I leave the stage to you, Agora speaker Koka. All the best. Thank you, Pratik. Thank you. Good evening, good morning, good afternoon, wherever you are in the world today. Welcome to the storytelling contest. Are you guys excited? You can unmute and speak. Bumping was earlier telling us what you need to do to encourage the speakers. Can you unmute and tell me what you need to do as a speaker take the stage? Cheer loudly. Shake your head, smile at the audience, right? Absolutely. So before we run through the contest, I just want to make sure the judges have the speaking order. Please, everybody, mute yourself. All right, Mike Nicholson, let me mute your mic here. All right. Before we proceed with the contest, I want to make sure the judges have the speaking orders. First up is Michael Rickwood, representing United Kingdom from club number 155 is Michael Rickwood. Michael, please make some noise. Hello. Hello. Yeah. Say hello once again. I'm here. Hello. Hello, everybody. Yeah, ladies and gentlemen, please give him a big round of applause. In the second place, speaking in the speaking order number 2, Gracie Angelina Waltono from representing the club Romania from the club number 136. Gracie, are you there? Present, Mr. Koka.
Wonderful. Ladies and gentlemen, please give her a big round of applause. Speaker number 3, singer Raju, representing the club Singapore with club number 39. Please put your hands together to welcome singer Raju. Please make some noise, singer Raju. Oh, excited. Wonderful. Speaking in the order, number 4 is Kundan Raghavi, representing India from club number 160. Please give her a big round of applause, ladies and gentlemen. Kundan, are you there? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Wonderful. In the speaking order, number 5 is Harumi Kawai from Japan, club number 58. Harumi, are you there? Yes, I'm here. Please give her a big round of applause, ladies and gentlemen. Judges, are you there? All right. Before we begin, I would like to tell the audience the contestants have taken great pains to come this far to represent their countries and their clubs. They have really worked hard. Please keep your microphones muted to encourage them. Please keep your videos on, and like Bampain said, please give them a nod of approval and smile when they begin speaking. Judges, do we have a timer or mic? Let me know the timing sequence, the color light sequence. I will tell you right away. Bampain, the speech is of 10 minutes duration. The green will glow at 5 minutes, yellow at 9 minutes, and red at 10 minutes. Thank you. Before we begin the contest, any questions from the contestants? Contestants, if you happen to, God forbid, you get disconnected during your speech, we will wait for you to come back. If you don't come back within the 5 minutes given to you, we will continue with the next speaker and we will have you at the end of the session. Is that all understood? Can they see my lighting sequence? Contestants, please confirm that you can see Bampain as he switches his lights. Yeah, we can see him. Okay, pin me, please. Otherwise, you will lose me in the crowd. Contestants, please do pin Bampain's window. And be aware that the timing will begin after your first verbal or physical movement, whatever you do on the screen. Contestants, are you ready? Hey. Yes. Yes, sir. Yes, Wonderful. Let's begin and give the floor to Michael Rickwood with his speech titled A Cup of Tea. A Cup of Tea, Michael Rickwood. Mr. Contest Chair, contest judges and fellow Agorians, my name is Michael Rickwood. I'm from A1 Speakers, Newcastle upon Tyne, England. Tonight I'm going to talk to you about a cup of tea. And to do that, I need to take you back, way back in time, to a time almost forgotten by man. That time being the 3rd of September 1973, when, as a newly appointed police constable, I reported to my police station and introduced myself to my sergeant, presenting with him my truncheon, my whistle, and my pocketbook.
And he said, well done, officer. Now go in the back and make us all a cup of tea. So I went into the kitchen and I came out with a great big aluminium teapot full of steaming hot tea. And like these men sitting in the row on the wall, we sat round the briefing table and had that cup of tea. We got told about what had occurred on the night shift. We got our routes and our areas presented to us, and we got certain jobs to do. I was just about to leave the station when the sergeant said to me, officer, I have a really, really important job for you to do this morning. But, wow, an important job. He said, you could go out before 9 o'clock refreshments. You have got to go and get yourself a cup of tea. I looked at my watch. It was 6:15 in the morning. I was on a housing estate. Where was I going to get a cup of tea? Then I remembered, just down the road, there was a newsagent shop, GTA's. So I went into the shop, introduced myself to Mr. Ayres, and told him about the fact I was brand new on the area. I was covering his shop. And he made me a cup of tea and we had a chat. And then I went out and did my patrol. And at 9 o'clock, I rushed into the police station. Sergeant, I've had that cup of tea. He said, good. Now go and make me a one, and we'll have our refreshments. So I went out and I made him a cup of tea. We had our refreshments. And at the end of the session, I put my jacket back on. He says, whoa, don't go anywhere. You're coming out with me. Wow, first day on the job, I'm going out with a sergeant. This must be big. He says, where are we going? He says, you're going to take me for that cup of tea. So I took him down to see Mr. Ayres. I thought, what's all this about? Introduced him. We had another cup of tea. And then the sergeant went his way, I went my way. And so it went on for the week. The next day I had to go and get 2 cups of tea. The next day, 3 cups of tea. And the next day, 4 cups of tea. All from different establishments. And I thought, what's all this about? Is it the old myth that it's a bad policeman that gets wet? But no. What he recognized was, here he had a 19-year-old young man, direct from school, who he had to get up to speed quickly. He had to get me in a position where I could talk to people out on the street very quickly. So he did it by getting me to go and get cups. Did it work? Of course it did. Because as I was standing in shops, garages, other offices, people would come up and say, officer, I just want to tell you about. Officer, the young man next door to me comes in at all hours of televisions. Or John Smith up the roads driving around the streets, he hasn't got a driving license. Why? Because at that point in time, I was having a cup of tea. They looked upon me as being one of them. I was their police officer, taking time out to look after them. And so this went on throughout my police career. It could have been that cup that you take into the interview room, stand down on the table. There you go, young man. Have this cup of tea. You and me have got a lot to talk about. It was quite often this cup first thing in the morning in a briefing for a police raid. It could be the cup after the police raid where you found out what you did wrong and what you're going to do better next time. All manner of things. And you don't realize how much by sitting down, having a cup of tea, talking to people, giving them a little bit of you, how it actually bonded you. And it came to like one day when I was off duty and I was walking through the town with my son, and people were coming out of the shops, managers,
story detectives, security guards. Hello, Mick, how are you doing? Hi, Mick, is it your day off? Hello, Mick, is that your son? And my son turned around to me and he said, Dad, don't you know everyone? Even the man at the top of the street who runs away with his suitcase when he sees you. That's another story. Now, as my police career came to an end, I did various different jobs, set up companies, work for myself, work for other people, but always managed to bond with people over a cup of tea. Now, over the past 4.5 years, I have worked for the British Red Cross, and I took on the job as a community connector. Now, that community connector job was special because we were working with people who are lonely and isolated. But when I spoke to my line manager, I said, so what in actual fact do you expect me to do? He said, well, what's your job title? I said, community connector. He says, well, go out and connect with the community. How did I do it? Right, over a cup of tea. I brought people into cafes and sat down and talked to them. I was in people's homes, spent time with a cup of tea to have a chat with them to see how I could best help them. Brought together social services, the NHS workers, the doctors' surgeries, the village halls, the community centres, and we all met and had a cup of tea and a chat. Brought my volunteers in, brought the people who were helping me. Had a talk about how best to support them. And it's marvelous how doing it over a cup of tea with a sticky bun or a biscuit, it helps to break the ice. As a result of that, we ended up, we actually made, we had walking clubs, chess clubs, camera clubs, all manner of different clubs that people attended, broke that isolation, broke that loneliness. But then the pandemic, and everything like that came to a stop. So how do we still continue to support people in their own homes who are lonely and feel isolated and often quite frightened? How best? You offer them a Zoom meeting. Not interested. Don't want to know. Why would I want to go on this Zoom? We're going to have a Zoom meeting with a cup of tea and a biscuit. Come and join us. Let's get together. Let's have a chat. Doesn't have to be about anything. Let's hear your life stories over a cup of tea and a biscuit. And you know what? It worked. People joined us. People came in, and people, in actual fact, enjoyed the fact that we were meeting over a cup of tea. They brought the cups of tea forward, and we had quizzes. We had people telling stories about their lives. We did all manner of different things. We're still doing that today. There's a lot of people who come get their own stuff. So I've learned things. What I would like you to do, ladies and gentlemen, is next time you decide to have a cup of tea, next time you go to the kitchen and put the kettle, just stop and think at that moment of time, why? Ladies and gentlemen, I give you the great privilege to the tradition. A cup of tea. Thank you. Thank you, Michael. Ladies and gentlemen, please give him a big round of applause. We'll have 1 minute of silence so the judges can mark their ballots. In the meanwhile, can Gracie come on? Gracie Angelina, could you please test your microphone and your video camera? Sure thing. Am I audible? Yes, you are audible. There is a resound. Could you please repeat? Sure. Is this better? Yes. That's great. All right.
All right. Ladies and gentlemen, our second speaker, Gracie Angelina Waltono, with a speech titled, What $10.55 Has Taught Me. What $10.55 Has Taught Me, Gracie Angelina Waltono. Dad, make us nitpick each slab and sliver of it off our food. Mom would send back any dish containing it. My parents have always been devout Buddhists who didn't eat beef, and I was raised to be too. Your picture-perfect poster child. So you can imagine my surprise when I stood there with a piece of burger in hand and grease on my fingers. Now, how on earth did I get there to begin with? Fast food isn't the type of food that you go around telling people about. Hey guys, check out this burger I have. Much less write speeches about. But this, ladies and gentlemen, honorable judges, fellow friends and speakers, was no ordinary burger. It was a beef burger. And I'm going to tell you today how I found out that the price of my self-worth was $10.55. The afternoon of September something was a very normal day. It was September 7th, which makes it even more normal. The only thing out of place, perhaps, was that that day, the group of other 14-year-olds were doing something that most 14-year-olds shouldn't be doing. Imagine a gang of spiky-haired hooligans, barely into puberty, sitting around like a group of mafias. They owned the class. Yeah. They were planning a trip to Singapore. Now, teenagers aren't known to be the most discreet. They were, in fact, very loud. So loud and so indiscreet that before anyone knew what was going on, the other people in my class were planning a Singapore getaway of their own. And so what was supposed to be a 5-person trip evolved into a 12-person getaway. And so now it was September something, except the week had gone by. We boarded the plane to Singapore and did almost all the things you'd expect a group of kids to do in Singapore. We ate at hawker centers, visited Universal Studios once, and then spent the remainder of that trip shopping for the rest of our friends in Indonesia. But you know, as they say, when in Singapore, do as the Singaporeans. If I'm being honest here, most of that trip was just shopping. And I don't think that any of us enjoyed that all too much. Well, after that, and after stuffing our backpacks with as much colorful, candy-licious merch our bags could physically carry, the trip finally ended and we finally hit the airport. Now, for those of you who aren't aware, Singapore's Changi is in itself a masterpiece. It is 8 of the best malls that I have ever seen, compiled into one building. For God's sake, it has an indoor man-made waterfall, luxury cuisine, and restaurants I've really only ever seen in movies. One of them is Shake Shack. Fries, burgers, the all-American dream. Now, something I'd again like to note is that I come from a Buddhist household with Buddhist principles. That just means that I was raised not to eat beef or beef products. It's a philosophy that's been ingrained in me since before I even knew what a philosophy or beef was. They queued, I queued. Someone suggests, hey, let's grab a table first. So we did. I stopped queuing. Someone orders for the group, and before I knew it, there I was, with a piece of burger in hand, grease on my fingers, and swagger in my step. The price of this burger was $10.55, and for the very first time in my life, I ate a beef burger. Someone who had actively avoided beef my whole life, eating beef. This may not seem like a very significant symbolic of anything to most of you,
But to me, it felt as though I'd cut out a portion of myself and crushed it up in between my teeth with every bite. I could feel my parents' disappointment all the way from Indonesia. Everyone has a stronghold, constant of sorts, that keeps them from straying too far off the beaten path. My stronghold, back when I was younger and didn't know who or what on earth I needed or wanted to be, was my religion. What I learned from this story is how different crowds will affect the kind of people that we become in the long run. Who you choose to spend time with will determine the path that you will end up taking, and their influence will ripple through all aspects of your life. In my case, it was an entire butterfly effect of young people who didn't know what they wanted or needed, making choices that they thought were for the better. So whether you realize it or not, really, the company that you keep plays a huge role in who you are and what choices you make later on in life. Spend enough time in any crowd and you are bound to pick up a trait, a habit, a point of view even. One of our most fundamental needs as human beings is to be accepted, to belong, to be loved. Like I wanted to belong and be loved when I ate that burger and gone against everything I stood for. Now, the beef burger I have in my hand is a perfect testament to this lesson because a burger has quite a few layers. Each layer of a burger has its own character. The bun is toasty, and apart from the margarine, it has very little strong flavor. The patty is rich and umami, has very savory tones to it. The lettuce is crisp and fresh to contrast the greasiness of the patty. And finally, we have a nice sauce that ties it all together. Maybe you like mustard. Some people prefer mayo. But essentially, we have a burger. Now, could you imagine eating a burger where all the components were all the same? An all lettuce burger or an all bread burger? How about a burger where lettuce tried too hard to be patty and ended up being rich and greasy? Or lightly toasted meat for buns? All of us are like a beef burger, comprising of layers of personality that are all significantly different. Layers that we may or may not like. You may change yourself up all you want to conform to what you think people want. But remember that you could be the best, juiciest, biggest beef burger in the room, and there would still be a Buddhist out there that wouldn't even look your way. Every person you meet, every piece of media you consume, that shapes you. You are a product of your environment, but to be great, your environment has to be a product of you. Is it worth it to change yourself for the approval of others? Is it really? When a flower fails to bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower itself. The same applies to when people grow. At some point or another, you learn that it's best to stay you, layers and all. So whether it be eating a beef burger or making any big decision, what house to buy, where to go next for vacation, ask yourself, who am I doing this for? Are the people around me good for me? Is this the type of influence that I want in my life? Remember, you cannot change the people around you, but you can change the people you choose to be around. Back to you, contest chair. Ladies and gentlemen, please give her a big round of applause. We'll have 1 minute silence for the judges to mark their ballots.
Thank you. Our next speaker is Singer Raju. Singer Raju, could you please test your microphone and Am I your... audible and visible? Am I audible and visible? Perfect for me. Thank you. Our third contestant is Singer Raju with a speech titled Raju 35. Raju 35, Singer Raju. You have not achieved your target. You can't build a successful product. You can't even lead a team. You are fired. Imagine if someone told you this, what would you do? Would you blame your boss? Or would you back the bag? Contest share. Ladies and gentlemen, good evening. Our mind is so powerful. It works 24/7 till the time we enter an examination hall. They asked me questions I didn't know. So what I did, I gave them answers which they did not know. As a child, I had a unique talent which none of the teachers or even the students could match. That was reading my own handwriting. But the teachers, they are more smart. They thought to themselves, why trouble the trouble? Because the trouble will trouble you. So you know what they did when they received my answer sheet? They just put 35 marks, the pass mark. So that next year, another teacher has to go through the same agony. That is how I finished my schooling. In our township, rank in an entrance examination means everything. So what I did, I adopted the strategy of guess and hope because it was an objective type. Guess the answer and hope it's right. When the results came in, my mother was eagerly seeing from the top and me from the bottom. Pretty soon, I could find my number. First time in my life, I thought to myself, why can't Raju be Raja for just one day because he was in the top 10? The look I looked into my mother's eyes, the pain and agony, I remember till this very date. My guess and hope has become her pain and agony. She stopped talking to me. The loneliness and long nights of despair rattled the very bones of my body. I felt like an empty shell, an empty shell. I had to spend several sleepless nights crying in my bed. Have you ever had a belief but doubted yourself? Have you ever been in a situation where others believed in you but not yourself? Have you ever had a strong belief but not acted upon it? Just think about it. End of the day, mothers are mothers. One night, she just held my hand and said, son, can you promise me something? Anything, mom, as long as you speak to me. Can you promise me that you will have a strong belief that you will excel in your studies? I swear. You remember the first day of the conference? I'm great, I'm great, I'm great. That is what exactly I have done. But of course, in my local language, the strong belief has been built within me. And something amazing happened. Once I had the belief, plethora of ideas started coming in. I acted like a man possessed who even felt sleeping is a waste of time. That belief in me and the action resulted in my growth, being the first chartered accountant from our township.
Amazing things happened. Brickbats turned into bouquets. Most wanted to most loved. Raju 35 to Raju 100. In fact, even I got a couple of marriage proposals. Several years later, I, along with my family, went to Disneyland. They were euphoric about it. But me, I was maintaining my social distancing. There was this huge giant wheel with oval-shaped structures all around it. I thought to myself, who should be a fool to go for such a ride? Before I could think, my wife pushed me inside and latched the door. I was trembling with fear, but was shy to show it. I said, no problem. Once the ride started, I shut my eyes as tightly as possible. A little higher, I felt my brain was melting like ice cream under the sun. A little higher, the creaking sound sent creeps within me, and I was sweating from the root of my hair to the nail of my toe. Still higher, I was grasping for breath. Still higher, I thought to myself, let me think of something more frightening. I could not think of anyone else other than my boss. He too turned into an angel in a couple of seconds. When the ride was finished, I was traumatized and destroyed. On the other hand, my children were having great fun. Daddy, let's go for another ride. But I was in a dilemma. On one hand, Raju 35 was thinking of making excuses. On the other hand, my mother's belief in me that I can do it. I thought to myself, should I live in the fears of the past, or should I take an action so that my future dreams can be accomplished? I told myself, yeah, just one ride. I went for another and another. I was so excited. The belief in me, together with the action, resulted in the growth, which is the fears vanishing. Now, most of you might have already seen the Olympics. The other day, I was watching the interview of the Olympians, and there was one thing which was common among all of them, that a strong belief in themselves that, yes, we can do it. And what was the action they have taken? 6 months, no social media. 6 months, no mobiles. 6 months, no speaking to near or dear. Training, training, training. What was the growth? A place on the podium. Ladies and gentlemen, we come across this every situation, every day in our lives. Look at this Agora conference, for example. There were several challenges, from internet connection to people doing the disappearing act to everything. But still, the host Nepal people have not given up. The smile they had when the conference started to the same smile they had, in fact, more at the end of the day. Hats off to you, because you had a belief in yourself, you took action, and that's what made this a successful conference so far. Amazing. Ladies and gentlemen, I don't know what goals you have in your life, what obstacles you have to overcome, but I do know one thing. You can achieve your goals. You can overcome the insurmountable obstacles. If you have a belief in yourself, act upon it. And that is where the growth happens. Remember the person who was fired? He was none other than Steve Jobs. Next time someone tells you you're fired, tell them, thank you very much for giving me an opportunity to discover the Steve Jobs within me. For me, Raju 35 is history.
because I back the bag, belief, action, and growth. How about you? Contest chair? Please give them a big round of applause, ladies and gentlemen. We'll have 1 minute of silence for the judges to mark their ballots. Our next speaker, Kundan Sragvi. Our fourth speaker, with a speech title, Stop Crime on Time. Stop Crime on Time. Ladies and gentlemen, Kundan Sragvi. Kundan, could you please check your microphone and your camera? Am I audible? Yes, you are. Our fourth speaker, Kundan Sragvi, Stop Crime on Time. Stop Crime on Time, Kundan Sragvi. Good evening, viewers, fellow contestants, and guests. Veena was back again being naughty as usual. It was a holiday for her. She was jumping with joy, but to her brother's horror, he has a school. He was so scared as he was sure that Veena was up to some mischief. As he was getting ready to school, and was almost relieved that Veena hasn't done anything but sat quietly smiling all over her face. Suddenly, he couldn't find his socks. He hunted for them all over his room, but he couldn't find them anywhere. Veena was just heading back home, but her brother stopped her, stood in front of her, and asked her sternly, "Where are my socks?" "Of course," he replied that. "I don't know where they are." But her brother wouldn't let her go. Then Veena gave up and told him that she hid it in his mom's handbag. So before he went to search there, he locked the door and took the key with him and looked for the socks in his handbag. Now, when he was searching in the handbag, he couldn't find anything. He turned to ask Veena where they are again, but he couldn't find her anywhere. She seemed to have disappeared into thin air. So he was hunting for her all over the house. The door was still locked, but Veena wasn't seen anywhere. And after a long time, exasperated, he thought of looking for the socks instead of Veena. And as he was searching in the closet, he couldn't find it. By the way, do you want to know where she hid? In her brother's bedroom, there was a big cupboard, and Veena could fit in easily there and hide behind the clothes. So because there were many clothes piled up in the cupboard, Veena was hiding behind the clothes, and no one could guess that a little girl was there. So now her brother was turning his whole house upside down, and again went to his closet and was searching for his socks. And suddenly, there was a loud sneeze behind the closet. He was startled. He ran to his mother. "There's a ghost inside my closet!" His mother stared at him and said, "What? Are you mad? How can a ghost be inside your closet? And is there such a thing like a ghost?" Veera's mother said, "No, Mom, let's come with me." And he was dragging his mother into his bedroom.
This is the ghost. It was freezing. It's inside my closet. His mother laughed at him. Are you out of your mind? There's no such thing as ghosts. I prove it. She was pushing the clothes aside, and suddenly there was a sound. Boom! Nina laughed and came out of the cupboard. His mother asked, so this is your ghost? Now her brother was staring at me in surprise. His boiling inside the fridge. He asked her, where are my socks? Giggling, Veena told that it was inside the closet itself. Now her brother came and tied him in the closet. Now he had to search his socks inside all those messy pile of clothes. That was the last thing he wanted. He searched and searched and searched, and at last found the socks. He got ready and went to school. And when he went to school and opened his bag, he couldn't find his pencil box. Cousin Veena quietly, he searched and searched, but he couldn't find it. He asked his friend to lend him a pencil, and his friend did. And during lunchtime, he opened his bag and took out his lunchbox. And as he was closing the zip, he saw something. And when he saw, and what he saw was, it was a pencil box. He took it out, and to his astonishment, it was his pencil box. He was so furious with Veena. And by the time, after some time, the lunch break was over, he thought to himself, oh, what idiots. What kids? So as he was just preparing himself for the math class, he couldn't find his maths notebook. He took out all the books out of the bag, searched in his bag, he couldn't find it. Tired, he sat on the bench like this. Then with a little bit of hope again, he looked into his bag. And suddenly he felt something. It was a notebook. He was sure that it was his maths notebook. He could feel it. He couldn't see it. Then suddenly a thought just struck his. Did Veena just cut my bag, kept the notebook in the layers and glued it? He couldn't just believe it. Then suddenly he saw a secret zip, which he doesn't know that there was a zip like that in his bag till now. He opened the zip and he saw a notebook. He took out the notebook and checked the label, and it was written Math Notebook. He stared at it. He was so furious that it was his bag and he didn't know about that secret zip, and his cheeky and annoying, tiresome sister knew about it. He thought he must be rich. Years passed. Veena shifted to a new house, and her brother and his mother came to visit her. And suddenly at that time the government announced lockdown, and he was stuck at the house for 2 months. So before he left, he stole Veena's favorite diary, pen, and her pen pencil and hid them secretly. Although Veena checked his pockets and his bag, she couldn't find them. Her brother had secretly kept it in his mom's bag, and Veena never dreamt of searching them. So when he went home, he video called her and showed her those things. She stared at the open. She didn't know what to say. And at last she got her words to her mouth, yelled at him saying, "Why did you do that?" Her brother laughed at her and said, "It was revenge for hiding my pencil box and my book in my own bag without me knowing." She stared. She was opening and closing her mouth like a goldfish. She didn't know what to say. Her brother laughed at her and cut the cord. As her mother says, good or bad things will always happen. And from there onwards, Veena never planned her brother. Thank you. Ladies and gentlemen, please give her a big round of applause. We'll have 1 minute of silence for the judges to mark their ballots.
Our fifth and final speaker is Harumi Kawai. Harumi, could you please check your microphone and your camera and confirm? Hello, I'm here. Can you hear me? Loud and clear, thank you. Yes. Our fifth and final speaker with a speech title, Hope of Light. Hope of Light. Harumi Kawai. One afternoon, I was napping. In my dream, I heard raindrops, raindrops. I had missed it for a long, long time. The sound soothed me gently until I woke up to the sound of old air conditioner. The announcement of afternoon prayer was echoing. Allah Akbar. Allah Akbar. God is great. Those days, I lived in Saudi Arabia, a country with desert, hotness, and dryness. It hardly rains, only a few days a year. At last, we had heavy rain. The downpour lasted for a few days. Arabic men got excited and splashed the water like kids who saw the rain at the first time and made a mess. Some people said a miracle lake has emerged in the middle of the desert. A miracle lake? Why miracle? Because it will disappear in a week or so. We had to be in a hurry. Next weekend, we three families divided into two cars and heading to the desert. It was a beautiful day in October. Whenever we drove into the desert, we carried a lot of stuff, such as a tank of water, supplies, and a tool. However, a mild breeze in October made me feel easy. What I had was just a bottle of water and some snacks. After 1 hour, we reached deep in the desert. There, a smell of rain tickled my nose. Must be there. We parked our car and went on a picnic to a miracle lake. Yes, a miracle lake was just in front of our eyes, which was much larger than I expected, reflecting a beautiful sky with unusual cloud. We got excited and splashed the water like Arabic men and made a mess. Now it was time to go back. Somehow, unexpected cloud made me feel uneasy, and the bad feeling became real. When we went back to our car, the car got stuck in the mud puddle created by local rain. Oh my God! What should we do? We have to get out of here. If we couldn't get them out, who could find us? What happens? A cruel sun will dry us up, which means death. We crazily dug, and dug. However, the more we dug, the deeper we got sunk. Time seemed to pass faster than usual, and at last, night had come. We almost gave up. We were lost. We were worn out. Exhaustion overcame to me. I almost fell asleep, and everything seems to be absorbed into the pitch black. Far away, I saw some light moving.
Must be somebody. I got in the car and snatched the handle and sent a message by flashing headlight. Flash, 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 flash. The sign of SOS. Thanks God. The right turned toward our direction and cutting through the darkness and coming toward us. From an old van, a nomad in white clothes emerged. They called themselves eagle hunters. The white clothes looked shiny and reliable in the darkness. They took out a wooden board and put it under a wheel and kicked them out one by one. They did it on our friend's car, but they couldn't do on our car. So I got in their car and finally heading to the highway through the bumpy desert. On the way, I saw something white ahead of us, but the van was driving into them. Oh no, stop! But those white things were rising up and making a tunnel. Guess what? Camels. They were camels. Disturbed their sleep and raising their head one by one, slowly and gently, without any jerky movement, making a tunnel for us. How can I say it? It was beyond description, like between fantasy and reality. With a guide of camels, guide of nomad, through the bumpy desert. Finally, we arrive at the highway at dawn. I'd like to return a favor and ask them the way to get contact with them. However, they went away, leaving us with the word, Allah Akbar. God is great. What they did for us was not for us, not even for them. Mercy, God told in Quran. I was relieved and fell in sleep. In my dream, the announcement of the first prayer was echoing. Allah Akbar. Allah Akbar. Back to the contest chair. Thank you for your attention. Ladies and gentlemen, please give her a big round of applause. That concludes our first AgoraCon storytelling contest. I hand you over back to the host, master of the ceremonies. Thank you very much, Agora speaker Koka. Well, that session was intriguing, exciting, funny in sometimes, and all over it was very well conducted, I think, by the contest chair. Thank you for all the speakers for preparing and delivering the speeches as well. Now, for our next session, well, if that session didn't hit your, we weren't entertained enough by the session, I'm sure the next session will be entertaining enough. Now, the next session is the entertainment section by Agora speaker Dryan Von Golden. Now, before we talk about Dryan, I'd like to talk a little about Yashar Gumba.
Now, this Yashargumba, this weird word, is actually a unique caterpillar fungus fusion that occurs when a parasitic mushroom spores infect and mummify a ghost larva living in the soil. A spindly fungus later sprouts from the dead caterpillar's head, and this peculiar hybrid is one of the most expensive biological resource. So it's really, really sought out. Now, this thrives in the Himalayas, the Piscaris peaks of the Himalayas, at altitudes between 3,000 and 5,000 meters, and it is found only in Nepal. But going back to Dryan, now Dryan is an Australian NIDA trained actor, a singer, a songwriter, as well as a business skills coach. He has lived, studied, and worked in England, Japan, and Australia. Dryan was the Japan national speech champion in 2014 and represented Japan at the international contest in Malaysia the same year. He has worked in the television stage and in the online platforms for many years. How I personally recognize him is as the man who has one of the most impressive guitar collections I've ever seen. So I'd like to welcome our speaker, Dryan, the ambassador of Japan. Please take it away. Thank you, Pratik. Can you hear me? Am I audible? Yes, you're absolutely Okay, audible. 'cause I'm not hearing myself in my feedbacks, but okay. Can somebody give me a screen share? And that was a great introduction, Pratik. Thank you very much. Just while I'm waiting for the screen share. That was an awesome contest. You guys were fantastic. I really, really enjoyed that. It was unbelievably talented. Sugoi, super, fantastic. Right now, I'm trying to stay awake because it's 3:15 a.m. in Tokyo. And, okay. I'm still waiting for screen sharing, so somebody get onto that. I'm going to just talk and talk and talk until I get a screen share. Who do I see about screen share? Alex is the host. All right, Alex, please give me a screen share. Once upon a time, the sky was blue and the seas were gray. It's all back to front and we don't know what's going on. Okay. I like to be improvising right now. So I'm going to do a true or false game just while we wait for the screen share. So in this game, I'm going to ask one person to try and last for 1 minute. Who wants to be my volunteer? The rules of the game are you can't say yes and you can't say no. So I want one volunteer from the audience to take on this challenge. Is anyone game? I'm trying to fill in time. Waiting I'm for game. Who's my volunteer? Casey from South Africa. Okay, I can't see you, so you're not highlighted. Can you pin yourself for me or something? I'm not quite sure how to do that. Okay, Casey, I'll just trust you. I'll raise my hand. Oh, great. Okay, I don't see you. There's too many faces there. Okay, Casey, now the rules are... Oh, you're right up the top there. Okay, the rules are you can't say yes and you can't say no. You can't repeat the same pattern twice. So, for example, if I ask you a question, you say, that could be so. And then the next time I ask you a different question, you say, that could be so. That would be your out. So everyone is going to be a judge of this. So are you ready, Casey? I'm ready. Right. So you got 60 seconds. Can I have a timer? Somebody judging this for 60 seconds. Who's my timer? Okay, you're going to have to trust me then. I'm going to have to watch my watch because I need participation help here. So Casey's ready. I'm waiting for the screen share. We're all having a good time. I can do the timing. Who's the timer? Chris. Okay, Chris, thank you. Okay, Chris, we're going to go from 3, 2, 1, go. So are you enjoying yourself, Casey? Absolutely. Are you from South Africa? Believably. Yeah, that's a nice place. I heard that Chris is from South Africa as well. Have you been to Rhodesia? I have not. Where's Rhodesia, by the way? A little bit north. Oh, north, okay. So Rhodesia is no longer a country in South Africa, is it? It got renamed. Got renamed. Okay. Zimbabwe's the name, right? That is correct. Yeah. Is that the second time you said that is correct? It's close to it. Okay. It is not. You did not. Okay. Awesome. So you didn't say Zimbabwe.
I didn't say Zimbabwe. Yeah, you're hesitating longer and longer as I ask you these further questions. Are I you still apologize for comfortable? the hesitation. Okay. What's the time now? So I'm really, really struggling to come up with a new question. Is Agora your favorite English speaking club? I have been to a few different speaking clubs. What's There your are favorite? at least 2 Agora clubs I've been to. They're both good. What's your name? Casey. Casey Callahan. Casey Callahan. Callahan's the same as Chris. Thank you, Chris. Okay. Screen sharing, please. You've had 1 minute to give me a screen share. I should be ready by now. You did great, Casey. In that game, I noticed that people hesitate further towards the end as the processing kicks in. So, yeah, good job. All right, I think you should be able to share your screen now. still says disabled, so I'll just try again. Okay, awesome. Thank you very much. Right, there we go. And here we go. By the way, just while we got another guest that showed up here, Yukata Cowboy, he's going to be featured today. Yukata Cowboy is from Japan and America and all over the world. So Yukata Cowboy is a stand-up comedian, and I'm featuring him today, and he's dropping in to say hi. So just say a quick hi while I set up the video, Yukata Cowboy. Hi, I'm Yukata Cowboy. Thank you very much, Drian, for having me. And thank you, everybody, for tuning in. I'm a cross-cultural cowboy. I grew up in Japan and America, and I tell funny things that happened to me during my travel and also in living in different countries. And I make videos. I'm a filmmaker too, so there's some videos that I make, comedy videos. So you'll see a trailer of a video that I made, and also a stand-up that I did remotely with Drian earlier this year under COVID. That's awesome. Everybody, ladies and gentlemen, we're ready to go now. This is an 18-minute segment. There are 3 parts of this. It's a real honor for me to have Yutaka Cowboy here today, so let's take it away. If there's any problem with sound, somebody let me know. Today's show is going to be fantastic. Thank you for coming to AgoraCon 2021 Entertainment. Rock, classical piano, stand-up comedy, magic. So sit back, relax, or dance along if you want, because the show is about to begin. Enjoy. Hi, my name is Trisha, and today I will be playing Les Salons de Musique by Eugenie Rochereau, an American composer who started her composing career by making choral and band music. Now, this piece in particular is one of the first ones I've played with many tempo changes from start to finish. And the name Les Salons de Musique itself means music room, which in the score described an antique grand piano located in a round tower of the great music room. I feel like this piece truly paints a picture of feeling hopelessness, but at the same time striving for hope as the music progresses. And if you think about it, it truly is wonders just how much feelings you can convey under one sitting. So sit back and hope you enjoy.
I want to nominate a man who's cool on the outside, but who burns for America on the inside. Hi, I'm Yukata Cowboy. Born in Japan and raised all over the world, I always blend into my new environment, so I get mistaken for others. Does this happen to you? Yeehaw! Howdy, how y'all doing? I know what y'all thinking. Geisha Gigolo. American Samurai. The international passenger who lost his luggage, his passport, his fiancée. Hey, but I got an upgrade. I love traveling. I've been traveling ever since I was a baby. But as a baby, you have no control over where you sit. Your parents, they put you next to the window, they put you in the middle seat, and if you complain, they put you in the overhead bin, or ship you air cargo. So when I became an adult and I could choose my own seat, I got really excited. I love the aisle seat. If you have the aisle seat, you get your food first, you get your drink first, you can get up anytime you like. And so what if people step on your feet? I've got these cowboy boots. Even a horse can step on my foot. One time I was sitting next to this woman with a skimpy dress, and the guy on the other side was totally passed out. So the woman, she decides to step over me to go to the restroom. But then she trips on my lasso and falls on my lap. And that's when the drunk guy wakes up. Hey, what are you doing with my wife? Well, sir, your wife just tripped on my lasso and fell on my lap all on her own. Oh, Mr. Cowboy, please sit still. I'm trying to untangle myself from this lasso. Hey, what's going on here? Why don't you go back to sleep, sir? You're just having a nightmare about your wife in bondage. All she wants to do is pee in private. Another thing that I love to do in the airplane is to binge watch. One time I was binge watching 10 hours of Outlander back to back. And I was getting really excited about the climax coming up. But then the plane started to land. Oh no, please keep flying. Can't you just maybe fly over to Korea for a bit? Or head over to Guam? Or maybe you can just hover over Tokyo Bay for another 3 hours until the end of season 1? And binge watching is really inspirational and educational. In the Narita Express heading back to Tokyo, all I can think of was Claire in 18th century Scotland. Not Tokyo in the 21st century. And binge watching is not really family friendly.
When I got home, I didn't want to unpack my bag. I didn't say hello to my family. All I did was rush over to Netflix to try to watch the 3 remaining episodes. But it wasn't fun anymore to binge watch at home. I mean, what's the point of binge watching if you end up in the same living room when you finish? What? I'm not in New York yet? Not even Cleveland? Not even my own garage? And I miss the amenities. Nobody's bringing me food or drinks. Hey, what about a hot towel? No peanuts? How about a smile? But nowadays with COVID, it's even worse. You binge watch and you binge watch, and you're still under lockdown. When can I go outside and hug my friends? When can I take off my mask? Do I have to get into the Olympics to get vaccinated in Japan? Speaking of traveling, one time the TSA opened my bag and found my lasso. Well, officer, it's no problem. This is not a weapon. I just use it to catch cattles. Cattles? Were you at a farm or near livestock in the last 30 days? Hey, Jose, get over these cars from customs. Lock him up. Put him in quarantine. Oops. Lesson number 1. Never ever mention the word cattle or livestock when you're going to the airport, if you want to make it to your plane. Hey, what's this? Oh, officer, that's not a weapon. That's a trophy? Trophy, huh? What do you do? Oh, I'm a film director? Oh, film director. Here, this is my daughter's audition tape. What do you think? Oops! Lesson number 2. Never, ever tell anyone that you're a film director. Otherwise, you end up watching people's daughters' audition tapes wherever you go. Everywhere. Forever. Okay, cowboy, we're going to have to confiscate this lasso. But why? What do you think I'm going to do? Lasso the flight attendants? Tie up the pilot? Hey, Jose, call over those guys from Homeland. Lock him up. Oops. Lesson number 3. Never, ever joke around with airport security. They have no sense of humor. And neither do I. So, I hear that Americans who are vaccinated can travel to Europe this summer. Great, huh? So where would you like to go? Paris? Rome? London? Well, I'm not sure London is part of Europe anymore. But what about Amsterdam? Has anybody been to Amsterdam? Well, I love Amsterdam. You see all these people on bicycles going everywhere. And it's no problem if you don't have any bicycle, because people are willing to give you a ride. All you have to do is learn how to hop on the back of the bicycle and hop back off. But some things are peculiar in Amsterdam. I noticed when I was having coffee with my friends at a cafe, and then after a while, my friends started to do this with their chairs and move away from me. And I thought, Then I looked over to the other tables, and people at the other tables were also going. And I thought, Did I say something bad? Maybe I didn't brush my teeth this morning. Or maybe they don't like the way I'm dressed. Or maybe they just don't like cowboys. But then my friends told me, it rains all the time in Amsterdam. So when the sun comes out, and then the sun moves over, people want to stay in the sun, and that's why they move their chairs. And I thought, that's very clever. Let me try that. So I went home, and I started moving the chairs with the sun, like this. I kept practicing. So next time I went to the cafe with my friends, when everybody started to move, I also started to move with them. You see, we were all like grasshoppers, doing synchronized water ballet with chairs. Another time I was talking to this guy from Algeria, and he says that in Algeria, because it's so sunny and hot, instead of moving into the sun, when the sun moves, people move the opposite direction, into the shade. And I thought, that's really interesting. So now I also learned how to move backwards into the shade. So now whenever I go to a new country, I ask people, excuse me, ma'am, in this country, do you move into the sun
or do you move into the shade? Another thing that I thought was very interesting in Amsterdam was the way people greet each other. They kiss each other 3 times, like this. And I thought, why do they do that? But then I noticed the traffic. In Amsterdam, there are lots of trams, bicycles, and people walking everywhere. So if you bow like you do in Japan, you can get hit by a bicycle, and you're going to get ran over by a tram, and you can end up falling into the canal and getting totally drenched. So I figured the Dutch came up with this very clever way of combining greeting with watching out for traffic. So you kiss on the left side, and then you check the traffic on the right. You kiss on the right side and check the traffic on the left. And then you kiss 3rd time, and then you check the traffic in front of you. You see, it's 3 times. I thought I mastered everything in Amsterdam. I was walking down the street one Easter Sunday, and this beggar comes up to me. Happy Easter, what a nice Sunday. But I didn't have any change, so I just walked away. But then the beggar followed me, and he grabs my yukata. So I shove him away. Then the beggar comes after me. So I hurry down the street. I see a bicycle. I wave down the bicycle, and I hop on the back of the bicycle, and it rides off. But then the beggar gets really pissed off. He starts chasing after me. Hey, come back here, you Chinese! I hate you, I hate you, I hate you! Well, but I'm not Chinese. So what I do? I looked around for traffic, and I go 3 times. But I guess nowadays with COVID, you can't kiss 3 times. So what do? Well, I guess you can elbow 3 times. Boom, boom, boom. That's my time. Thank you very much. I'm Yukata Cowboy. How cool was that? Fantastic. Thank you for staying around for the entertainment. That was, wow, should have been ready for that. Thank you for allowing me to play that. Thank you, Trisha, for those fantastic performances. Thank you, Yukata, for being here today. And thank you, Joe Almeida, for being online in California and recording that. That's my job for today done, but Trisha will be back tomorrow for 2 performances. And there's a lot more comedy and a lot more variation tomorrow, a lot more rock music. So see you all tomorrow. Thank you. That's my lot. Goodbye. Have a Thank you, Yukata. Trisha. Thank you, Joe. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much, Ryan and Yukata Cowboy. What a unique name. Thank you. Now, after that fantastic performance, while our blood's still pumping hot, I like to go on to the
next session. Now we have a workshop by Pamela Emmons Beasley. Before we go on to Pamela, once again, I'd like to give a little tidbit about our wonderful country. Kanjiroba. The Kanjiroba Himal or mountain is an isolated part of the Himalayan range within Nepal, adjacent to the Tibetan border. The region remained unmapped until the 1950s, when a British explorer, John Braid Tyson, made the first of a series of expeditions to the area. Now, the highest peak in Kanjiroba is Kanjiroba, as predictable it is, with a summit elevation of 6,883 or 6,883 meters above sea level. And talking about Pamela, she was born in the United States of America, and she was the daughter of a program director in radio and television. After a few trips to work with her father, she realized this was what she wanted to do after she grew up. While not exactly what her father did, she did ensure contests for other speaking organizations. Shortly after joining an organization, a mentor appointed her to be a public relations officer for a year. She loved that so much that she knew that 1 year was nearly not enough. She specializes in genealogy and family history and is an active volunteer for FamilySearch.org. And she continues to find new ways to utilize the art of public relations. Now, I'd like everybody to give a big round of applause and welcome Pamela to the stage, please. Okay, she doesn't seem to be in this meeting. Pamela, if you're in the meeting, could you give me a holler? Okay, she doesn't seem to be here. Okay, unexpected speed bump right here. Now, do I? Well, if she's not here, then I'll move on. And if she comes between the next session, then we can just hand it over. I'll do that. So putting Pamela's workshop on hold for some time. If she comes back, I'll hand it over to her again. If she comes in. Now the next, so I'll be moving on. Let's spotlight myself. Okay. So I love improv. I absolutely adore improv. And I think improv is one of the most fun and engaging ways to just do public speaking, and not only public speaking, anything. I'm not trying to disregard people who actually prepare for their speeches, but what I believe is that if somebody gives a speech on a topic twice, then both of those speeches should be different and not exactly the same. And I absolutely love improv. This is why I absolutely love improv. And this is also why I absolutely adore the hot topic session, because of improv. Now, what is the hot topic session? The hot topic session is where a speaker will be speaking on one topic, but very predictable. And they'll be expected to speak for 2 minutes at maximum. And can we have our timer for our Ban Peng? Can you be the timer again for the hot topic session? Okay, no response. No problem. I'll just finish explaining the rules. Now, when I say the topic, I hope some people will raise their hand so that they want to speak about the topic. If not, I'll be selecting people here from who I'll be pointing out, and I'll request you to come to the stage to speak on it. And once you have been provided the floor, you're expected to immediately start talking and not, think and prepare a speech. And that's because it's improv. So before we go into the topics themselves, I have a little bit of time, so we can do a lot of topics.
or until Pamela comes back. Let's check once more. She's not here. Okay. So before I go into first topic, anybody wants to be the timer, or should I time myself? Okay, Mike. Okay, I'll be leaving the monumental task of a timer to Agora speaker Mike. Thank you very much. Now, moving on to the first topic. What is holding you back from being the person you want to be? If you want to speak, please raise your hand. If nobody raises it, I'll start pointing out people. Okay, I don't know how good it looks when we're in a public speaking club and people don't want to come speak. So it'd be pretty fun if people just started, raising their hands. I'll repeat the topic. What is holding you back from being the person you want to be? Okay, looks like everybody here is perfect. Never mind. Okay, Casey from South Africa. So please, the stage is yours. Okay. What you ask is holding me back from who I want to be? Well, it's largely a matter of hardware. Now, you have to understand, I'm a person who works with software. I give computers instructions, I tell them what to do, but I can only instruct the computer to do what it physically can do. I have terrible trouble telling a computer to open a time portal because the computer cannot do that. Doesn't matter what I tell it, it can't do it. And there's a lot of hardware that I think would make a lot of fun uses. For example, the replicator. You may have seen this in Star Trek and so forth. You know, when Picard goes to the little thing in the water and says, Earl Grey, hot, and there's this whoosh and there's a cup of hot Earl Grey tea there. Now, it's not that we can't get Earl Grey tea. We can get Earl Grey tea. But we can't get it with the same sort of whoosh and instant appearance. You know, we have to turn on the kettle and put the tea bag in the cup and so on and so forth. I think the world would be a much nicer place if we could just whoosh, get the things we wanted as easily as that. The closest that I've been able to discover that actually exists is a thing called a 3D printer, which can make a little plastic anything. And a plastic teacup might look good, but plastic tea, let me tell you, plastic tea is horrible. So, ladies and gentlemen, what's holding me back? Lack of hardware. Okay, thank you very much, Casey. That was a wonderful speech. Holding you back, lack of hardware. Very quotable as well. Now to the next topic. So the topics will be what I think about, how my mind works. It might not be exactly what you want, but we can try. So, what are the best and worst parts of human nature? I think this is interesting enough. There's this function in Zoom to raise your hand. Please raise your hand, and whoever I see has raised their hand first, I'll just tell their name. I'll repeat the question. What are the best and worst parts of human nature? Okay. Oh, okay. I'm sorry if I just pronounce your name wrong, but first, two people, but first I saw Khadija from Indonesia. I'm sorry if I butchered your name. It's okay. You're welcome. It should be Khadija. Khadija. Please, the stage is yours. Okay. So what is the best and worst part of human nature? For me, I think being human as it is the best thing ever. Okay, but in all humans, there are a lot of differences. So I could say that
the best thing is that everyone is unique in their own way. So everybody has their own differences, has their own unique ways, but still they're perfect in every way, in each way. The worst for me is that probably because they don't get contented. I would request others to please mute themselves. Please continue. I'm sorry, I got muted too. Okay. Oh, I'm very sorry. So yeah, it's okay. So the worst for me is that because we don't get contentment. So in everything we do, we always want to have more. There's no contentment at all. So we always seek to have more. So I think for me, that is the best and the worst part of being human. But in any way, it's perfect. Life is so wonderful. And being human is a gift. Thank you. Thank you very much. Yeah, wanting more is always a double-edged sword. So thank you very much for that speech. Very mature response. Really loved it. Now we have enough time for more. Okay. Okay. I think this is a cool, interesting topic. What is a year of life worth to you, or how about a day? I'll repeat it. What is a year of life worth? What is the worth of a year of life, or what is the worth of a day? I could not have put that question more weirdly, I think, but I hope you understand that. Anybody, please raise your hands. We're waiting for the Messiah to tell their speech and touch all of our hearts, please. I thought somebody had raised their hands before. I would like to try that one. Okay. Yeah, is this Chris? Chris. Okay, I'll spotlight, replace. Okay, the floor is yours. Ladies and gentlemen, what is the value of a year? What is the value of a day? Or even just a moment? Well, let me tell you. In 1953, in March, there was a moment in which a motorist who had been partying all night and was drunk, drove down the road and knocked over a man going to work. That man died the following morning. What was the value of that moment? Well, the value of that moment was that the man's wife was left heavily pregnant with 5 children. I was the 6th, the one that she was pregnant with. In that moment, I lost my father. I've never had a father as a result. And the most difficult part of that story is many years later, when my first child was born, I thought to myself, how do you be a father? I had no idea. Having never had a father, not even a hint of a father, I didn't know how to be a father. So I went to a friend of mine, and one day he sat down with me and said, I'll tell you exactly how to be a father. And this is another moment, not even a year or a day, just a moment that is so valuable, because he told me how to be a father. He said to me, be yourself. Was it really that easy? Maybe, maybe not. And I have 3 grown-up children, one of them present here today. Did I manage to be a decent father? I don't know, but I did the best I could. That moment defined me in so many ways, because growing up without a father is difficult. But that moment was like a year to me now. Thank you, Mr. Hot Topics Master. And thank you to you too, Chris.
This is why I love hot topics. Every one of us are built different, think different, and have different thoughts. And I love hearing thoughts about questions I would have thought differently. Without further ado, I think we have enough time for one more. Okay. Are emotions necessary for human survival? Why or why not? Once more, are emotions necessary for human survival? Why or why not? You know, emotions, happiness, sadness, XYZ. Okay, Agora speaker Tulaza Kumari Dahal. Please. Hey, everybody. Yes, emotion is essential. Without emotion, we cannot move our life. We love everybody. We love our family. We love our society, community, and human each other. This world globe is running in the wheel of love, affection, and it comes from emotion. So we can say emotion is essential in all parts. If bad emotion, that is also necessary. If we don't have bad emotion, how we can define? There is good emotion as well. So I think we have to have essential emotions. It is essential part. Thank you. Thank you very, very much. Okay, and thank you to you too for sharing your thoughts and emotions. Now, this has come to an end now. I don't think I have enough time for more topics. Well, you could say thankfully if you really didn't like my talking, but unfortunately, this is the end of this section of the program, AgoraCon 2021, Day 3. Okay, thank you very much, Alexander. Now, for conclusion, I'd like to thank everybody who attended, who spoke, and who shared their thoughts. One thing I'd like to share was I thought, being in Nepal, staying up until 12:30, I thought I was, being a tough guy. But I found out yesterday that people from Japan have been staying up until 4 in the morning. So I can't even brag about that because they've been doing so much more, staying until here to attend this program, and maybe somebody else. So many people are doing this just to stay up in the night. So I'd like to thank each and every one of us who are attending here. And I think I'd like everybody to give a round of applause, not just for others, but for yourself as well, for attending, for being. Yeah, you must unmute them first. Exactly, for yourself first, and then for others. And with this, I'd like to say this meeting is adjourned. There's more to come in next, but the main convention is over. Thank you. Thank you. Truthfully, very thank you. So how does this work? Do I leave or what do I do here? I wasn't given a script for this part. So take care, everyone. See you tomorrow. Spanish contest will be going on. Clara will take the. Clara, are you there? Clara, are you there? Alexander, please take the floor. Yeah, I'm pinging her right now. Okay. We want to hear something from you. I've been trying to reach out different people that No problem. should be here. Let's put it that way. I didn't succeed, unfortunately. And bringing people over from the other room. Now the cycle begins with the Spaniards. No problem. Lodi. Bueno, estamos dando comienzo a AgoraCon 2021 en español.
Estamos saliendo al mismo tiempo por Canal 30 de Chile y por la radio Warmi en Argentina. Le vamos a dar la bienvenida al presidente internacional de Agora Speakers, Alexander Christoph. Hola, Alexander. Hola Clara, muchas gracias. Y espectacular pronunciación de mi apellido. No sé cuánto tiempo has estado ensayándolo, pero vamos, impresionante. No fue fácil, no fue fácil. Bueno, tenemos muchos oyentes de Chile, televidentes y oyentes de 15 países que nos están escuchando y que se deben estar preguntando qué es la Fundación Agora Speakers Internacional. ¿Se la contamos, Alex? Venga, vamos a ello. Agora Speakers International es una fundación, pero también es una comunidad y es una idea y es una misión. El punto de partida que nosotros tenemos es la creencia de que hay un líder, hay un potencial líder en cada persona en todos los lugares del mundo, una semilla que puede crecer si se le ofrece el entorno, el abono, el entrenamiento adecuados. Y con esa misión se crea precisamente Agora Speakers con el objetivo de ayudar a las personas a mejorar sus capacidades de liderazgo y comunicación en público. Estamos organizados en forma de clubes locales donde la gente sigue un programa educativo, practica proyectos en diferentes áreas de los skills o de las habilidades que entrenamos y además fomentamos una exposición a diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo, diferentes ideologías, diferentes planteamientos, diferentes normas morales, incluso con el objetivo de fomentar la tolerancia. Es una comunidad que ahora mismo está presente en más de 70 países a través de 184 clubes ya, repartidos en forma de clubes activos en 59. Es difícil Sí. formar parte del club. ¿Cómo es esto? Justo a eso iba. Una de las características que tenemos es que estamos registrados oficialmente como fundación, como entidad sin ánimo de lucro, no simplemente asociación, sino fundación, que es uno de los tipos sin ánimo de lucros más supervisados en la Unión Europea, y todas nuestras actividades, el programa educativo, la infraestructura, etcétera, lo ofrecemos gratuitamente. No hay absolutamente ningún tipo de requisito monetario, ni de compra, ni directa, ni indirecta, ni tampoco pedimos los datos para andar vendiéndolos luego a nadie. Cualquiera puede ser miembro de Agora, de cualquier club de Agora, y además cualquiera puede montar su propio club de Agora, que es una cosa que fomentamos para que la gente que esté en una zona geográfica determinada pueda crecer. Pero para poder tener un club, ¿hay que tener algún conocimiento previo? ¿Hay que ser un profesor o hay que ser un licenciado en comunicación social? ¿Cómo es esto? No, que va para nada. Y una de las cosas en las que se basa nuestro sistema es un entrenamiento entre pares, en la mejora continua, en actividades totalmente prácticas, en la recepción continua de feedback que nos permite mejorar. Y si me permites, no quiero aburrir mucho a la gente, pero yo siempre hago una analogía. ¿Cómo uno puede llegar a ser un gran cocinero? Pues uno puede apuntarse a un curso de un cocinero muy famoso, gastar un dineral, estar una semana en ese curso y luego confiar en que, bueno, ha aprendido algo, o lo que nosotros hacemos, que es, tú vas a un club de cocina y cada semana haces un proyecto, un plato diferente, y cada semana todos lo prueban y te dan su opinión. Y con eso, semana tras semana, en 4 o 5 meses, no solo la práctica, sino que la investigación científica así lo demuestra, se consiguen muchísimos mejores resultados. Así que no es necesario ni tener unos conocimientos de liderazgo previos, ni de comunicación, ni de gestión, porque bueno, nosotros además apoyamos muchísimo a los que lanzan nuevos clubes y tenemos un sistema bastante estilizado, por así decirlo, para guiarles en el proceso. O sea, la intención de la Fundación de Agora Speakers Internacional es que esto cada vez se expanda más, que se abran clubes en todas las ciudades. Si la ciudad es grande, 2, 3, los que sean, ¿no? Todos Agora los que, claro, o en cada barrio o en cada edificio incluso. Una de las cosas que nosotros aspiramos es que nuestro programa de liderazgo, por ejemplo, está basado
en el liderazgo activo de proyectos, en el sentido de, en lugar de uno aprender simplemente la teoría del liderazgo, lo que hace es seguir el programa educativo mediante la práctica de proyectos de liderazgo de proyectos comunitarios. Y así, la idea es que cada uno en ese proceso de aprendizaje, lo que se lleva es para sí, él lo aplica a lo que considere oportuno, su vida profesional, etcétera, pero en el proceso da a la comunidad, por así decirlo, su granito de arena para hacer que su entorno sea un poco mejor, a través de proyectos reales que tienen un efecto real. Bien, vamos a ver si entendí un poco, por favor aclarame, quiero que a los oyentes le quede bien en clara la idea. Entonces, esta es una fundación que está en muchos países. ¿Cuántos países dijimos que está, Alex? Clubes activos hay en 59 países y gente, miembros y gente trabajando en crear clubes, si se añaden ellos, en 72. 72 países. Bien. Bueno, entonces dijimos que estos clubes trabajan para que las personas que se acercan y formen parte mejoren lo que es la comunicación y el liderazgo, ¿no? Correcto. Bien, ¿cómo hacen esto? ¿Van a una reunión? ¿El material? ¿Cuánto dijimos que sale pagar esto? No sale pagar nada, sale lo único que es necesario es invertir tiempo. Sí que dejamos bien claro que alguien que entienda esto como un hobby no va a llegar muy lejos. Como cualquier capacitación, hace falta invertir, tener ganas, estar motivado e invertir tiempo y esfuerzo. Eso no lo va a quitar nadie. No estamos en O Matrix. sea, es gratis. Sí, es totalmente gratuito. Luego, cada club puede fijar sus propias normas. Hay muchos clubes que tienen cuotas para su propio sostenimiento, para el alquiler de la sala donde se reúnen, para la compra de material. Eso ya depende de cada club. Sí, pero estamos hablando de, no sé, 2 euros, 5 euros, una cosa así como Hay de todo. Y además, lo bueno es que si a alguien no le parece bien lo que hace un club, puede montar el suyo propio. Nosotros, como fundación, no nos financiamos a través de las cuotas de los miembros. O se puede, claro, ¿no? Porque ¿cuántos millones de euros cobrás por hacer esto, Alex? Yo muchísimos, vamos. Tengo 2 yates y el helicóptero esperándome fuera. No, les recordamos a los oyentes que esta fundación es totalmente gratuita. Yo también formo parte de la fundación, soy de hecho la embajadora por España. Estoy acá hace 2 años ya. Este señor, como lo ven acá, es muy convincente. Ha convencido a gente alrededor de 72 países, ya lo escucharon, así que imagínense. Y claro, les cuento que la mayoría de los que empezamos, seguramente pensamos lo que ustedes están pensando en este momento, que es ¿dónde está el gato encerrado, verdad? Me van a cobrar el diploma, porque sí, hay un diploma, se entrega un diploma también, hay un proyecto, hay una primera etapa que es el programa de estudio básico, donde se va aprendiendo a hablar en público, se les corrigen las muletillas, nos acomodan los tiempos, hay una serie de feedback, que eso se hace poco a poco, así que no hay que asustarse, siempre en un entorno amigable. Ahí van a recibir un primer certificado y luego tienen una segunda parte que es ya lo que es lo avanzado, donde se enseña y se practica más el liderazgo, que como dijo Alex, es para hacer mejoras en la comunidad donde viven, ¿no? Verdaderas, reales y que perduren. La mayoría de la gente cuando empieza hacen estas preguntas que yo le hacía a Alex, porque dicen, bueno, en algún momento me van a cobrar, pero no. Yo les puedo decir que hace más de 2 años que estoy y es absolutamente gratuito. Se disfruta cuando se hace, las mejoras se ven. Cuando a veces me preguntan, ¿por qué estás en esto? Y yo estoy en esto porque veo el cambio en la gente y es maravilloso. Les voy a pedir a todos los que están, por favor, que mantengan los micros cerrados. Estamos saliendo en este momento por la radio y por la televisión. Tratemos de ser prolijos. Y vamos a volver con lo que es ahora Speakers Internacional. Ayuda, realmente ayuda, empodera a la gente. He visto a personas que no se animaban ni siquiera a decir cómo se llamaban y al poco tiempo estar haciendo actividades completamente distintas como tener un programa de radio, ¿no? Entonces, les aconsejo que lo intenten porque para cualquier actividad que realicen, ya sea hasta para mejorar las relaciones interpersonales en su propia casa, ayuda. Nos enseña cómo utilizar la palabra para que nuestro mensaje sea efectivo.
y es maravilloso. La verdad que hacer esto en un entorno amigable es fantástico. Así que yo quiero agradecer públicamente a este señor, Alexander Christoph. Muchas gracias por el trabajo dedicado, por el empeño, por el esfuerzo, por el dinero que has invertido, porque acá, como lo ven, él se preocupa en lo posible de ir cada vez que se inaugura un nuevo club. Y estamos hablando de alrededor de 180, se llegaron a abrir casi, ¿no, Alex? Y ahí uno ve foto tras foto tras foto en las sedes. ¿Cuántos se llegaron a abrir? Ahora mismo vamos por 184. Bueno, ni de lejos he viajado a todos ellos. Sí intento ir a los que se abren en España, más que nada porque allí es donde resido. Sí quiero añadir solo una cosa, porque hay mucha gente que sí piensa aquella cosa que se suele oír de si no estás pagando por el producto, tú eres el producto. Y sí es verdad que vivimos en una época bastante cínica en ese sentido, pero yo sí les quiero lanzar la respuesta de cuánto pagaron la última vez que utilizaron Wikipedia, por ejemplo, o cuánto pagaron la última vez que utilizaron Mozilla, Firefox o Linux o cualquiera de los cursos abiertos de Meet o de las universidades estadounidenses. Y es que afortunadamente todavía hay personas que simplemente hacen algo porque les gusta, sin necesidad de que haya una contrapartida, ni simplemente, y como explicamos en nuestra página, en nuestra documentación, lo que nosotros obtenemos es la satisfacción de ver la comunidad crecer, de crear, de intentar, de aspirar a ayudar a crear unos líderes más tolerantes, más empáticos, que escuchan más y sobre todo de ayudar a la gente a que sea menos manipulable, porque por desgracia ya hemos visto en esta época lo fácil que resulta lavar el cerebro a mucha gente y hacerles que cometan actos impensables. Sí, ese es un punto muy importante que me hizo también querer seguir en esto, ver que constantemente cada uno de los proyectos trabaja lo que es el pensamiento crítico. Yo cuando lo leía, que soy comunicadora social, al principio me parecía un poco obvio, pero cuando empecé a ver a otros profesionales que formaban parte de los clubes preguntarme la diferencia entre propósito del mensaje y el mensaje en sí mismo, me di cuenta de la importancia de esto que está enseñando Alex, ¿no? Realmente ejercitar hablar en público y recibir ese feedback y hacerlo como un entrenamiento constante es un ejercicio de tolerancia que no se imaginan. Yo creía que porque había tenido programa de radio ya desde los 18 años, entonces eso lo tenía totalmente manejado y digerido, y no se imaginan lo que he aprendido en estos 2 años que estoy en Ágora. No es lo mismo recibir un escrito de cómo, o un llamado telefónico de lo bien que lo hiciste, a tener una persona cerca tuya, enfrente tuyo, que te esté diciendo exactamente lo que recibió de ese mensaje que le diste. Entonces uno empieza a darse cuenta que una cosa es lo que quiere transmitir y otra cosa es lo que el otro recibe, y la importancia de que tenemos que acomodar el mensaje para que sea efectivo en la persona que lo recibe. No podemos hablar como científicos delante de niños. Y tampoco podemos hablar como niños adelante de científicos porque se van a ofender que los estamos subestimando. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas, practicarlas, acomodar todo, hasta el habla, que nos corrijan las muletillas, da una seguridad en nosotros mismos que nos empodera impresionantemente. Y esto es algo que lo está haciendo él, este señor, totalmente gratis. Por eso yo lo cargaba un poco de los millones. Clara, te voy a tener que interrumpir para corregir eso, porque Agora dista mucho de ser solo yo. Agora la hacemos entre todos, ahora somos todos. Hay un equipo de unos 40 embajadores que, aparte de todos los equipos que han organizado la convención o los que escriben materiales, yo soy simplemente el que le di la patada a la primera piedra para que empezase a rodar por la colina hacia abajo, pero ni mucho menos es mérito exclusivo mío, y más bien en este momento diría yo que el mérito es minoritario. Pero es un líder con todas las letras, no es un jefe. Él es el primero que se arremanga, se pone a trabajar y el resto lo seguimos, ¿no? Así que muchas gracias, Alexander. Les cuento a todos que este es el aniversario
Hoy cumpleaños la fundación, así que felicidades, Alexander, por tu esfuerzo. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar comienzo con el concurso internacional de Agora Speakers. Hoy estamos con la final. La categoría con la que vamos a empezar es los discursos educativos. Tenemos participantes de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, de Venezuela y de España, ¿sí? Pero antes de empezar con los participantes, vamos a presentar a los jueces. Bien, me gustaría que Pablo Carreres, hola Pablo. Hola, muy buenas noches desde España. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por haber aceptado. Quiero que le cuentes a los oyentes quién eres. Bueno, pues yo soy Pablo Carreres y bueno, en estos momentos me dedico a llevar los departamentos de desarrollo profesional, comunicación y otro tipo de áreas también en el Colegio de Ingenieros aquí en la Comunidad Valenciana. Luego, aparte, también soy el director de cuenta de esdiario.com en la Comunidad Valenciana, más luego aparte también en un grupo inmobiliario que se llama Arbara Real Estate y más luego aparte pues soy, digamos, licenciado en comunicación audiovisual, estoy especializado en temas relacionados con la comunicación corporativa, institucional y sobre todo pues eso, he trabajado pues muchos años también pues tanto en la parte pública, digamos, para temas de gobierno, pero también he cultivado mucho la parte empresarial, que realmente me gusta mucho y se aprende muchísimo también. Y nada, pues un apasionado de la oratoria y del discurso y sobre todo de ese arte que estáis cultivando tanto desde Agora Speakers. Y la verdad que os agradezco muchísimo a la organización, a ti, a Alex, a los colaboradores, el cultivar ese arte de vencer convenciendo, que creo que es la columna principal del liderazgo real. Y de toda sociedad sana, ¿no? Poder expresarse, decir lo que uno piensa y de forma, manejando siempre la tolerancia armoniosa, ¿no? Realmente esto es una escuela que va más allá de la oratoria. Por eso creo que es muy importante que todos lo ejercitemos. Y mientras más chicos comiencen, mejor. Recién venimos de lo que es AgoraCon 2021 en inglés, porque esta es la continuación en español, y ahí empiezan desde muy chiquitos. Alexander Christoph, ¿desde qué edad comienzan en la India, por ejemplo? No te sabría decir en la India concretamente, pero en el grupo en el bloque de inglés que hemos tenido antes del español, y eso se podrá ver en la grabación, había personas jovencísimas que yo creo que no excedían 8 o 10 años y sin embargo tenían una capacidad de palabra ya que vamos, me han dejado totalmente avergonzado de mí. Bueno, pero qué orgullo, ¿no? Ver que tan chiquitos y ya lo saben hacer bien, ¿verdad? Sí. Miedo me dan cómo será en el futuro de buenos. Bien, me gustaría ahora que se presente Cristina de Arosamena. Perdón, Cristina, por favor, preséntate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola mundo, soy Cristina de Rozamena, estoy contactando desde España. Quiero agradecer a Agora y sobre todo a Clara esta invitación para participar como juez. Como persona soy una persona inquieta, muy pionera, cada vez que me involucran en cosas que tengan que ver con el crecimiento de las personas, aquí estoy, a pesar de que estoy de vacaciones, pero me encanta colaborar. Hablar sobre mí sería, tengo muchas cosas que decir, pero puedo decir algo muy concreto y es que soy experta en focalización y en alto rendimiento. Opero bajo la marca de K-Coaching Internacional y de Top Trainer and Speaker School y desarrollamos programas de élite básicamente en más de 12 países. Así que estoy encantada hoy de estar aquí como juez, pero también como aprendiz, porque estoy segura que voy a aprender muchísimo de todos los participantes, de todos sus speech, de toda su energía y de esa forma maravillosa de hacer las cosas, que es lo que les ha traído hoy aquí a esta final. Así que no quiero hablar mucho más porque los protagonistas son ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Cuánta emoción, cuánta energía. A ver si armamos otro club por aquí, por Alicante, Cristina, con esa energía que tenemos. ¿Verdad? Pues no lo sé ahora mismo. Estaría ahora bien, mismo, ¿eh? No lo sé todavía. Después lo hablamos. Pero conmigo podéis colaborar siempre. Estupendo. Y así lo haremos. Muchas gracias por estar aquí. Bien, vamos a conocer a Anabel Ferri. Anabel.
Muy buenas tardes, buenas noches o días, según donde estéis, en el lugar del mundo donde estéis. Estoy encantada de estar aquí, de esta oportunidad, de esta invitación. Así es que, para empezar, muchísimas gracias. Yo soy mentor, coach experta en calidad y en habilidades sociales, soft skills. Y bueno, pues tengo más de 25 años de experiencia dentro del mundo empresarial, aunque bueno, esta faceta es como muy reciente. Es algo que siempre he tenido esa inquietud del desarrollo profesional y personal. Y bueno, pues es a lo que me dedico desde hace 3 años, ¿no? Hay algún libro por ahí abierto, pero bueno. Y bueno, pues también me sentía muy identificada, Clara, cuando estabas hablando en cuanto a la oratoria, que había personas que por la actividad que vosotros desarrolláis, ¿no? Que había personas que no eran capaces de hablar en público y que al poco tiempo, pues de repente ya desarrollaban esa capacidad, ¿no? Bueno, pues me sentí identificada porque hasta hace relativamente poco yo es como que tenía ese miedo, ¿no? De hablar en público y bueno, pues es... Increíble, nadie lo diría. Cualquiera que te escuche ahora, no solamente que le escuchen los televidentes de Canal 30 de Chile que te están mirando con esa sonrisa de oreja a oreja, nadie puede creer que alguna vez tuviste vergüenza de hablar en público. Pues sí, es increíble, pero bueno, así es que por eso me sentía muy identificada con lo que habías dicho, Clara, y nada más, simplemente nuevamente reiterar el agradecimiento de estar aquí El agradecimiento es nuestro, muchas gracias, la verdad, para nosotros es un honor que estén. Gracias, vamos a presentar ahora a Ana Belén Jobar Paya. Bien, parece que no está en este momento. Disculpa, sí. Ah, que no había puesto el micro, disculpar. No te preocupes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí, agradecida también por la invitación. Y bueno, es un placer para mí, me siento muy identificada con la educación porque es lo que me mueve, es mi motor. Y bueno, soy mentor coach educativo también y bueno, esto es mi pasión, es mi motor de vida. Así que a mí me cuesta un poco más que a Anabel, pero bien, aquí estoy, así que agradecida, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá, realmente es muy importante. Hoy es la final, nada más ni nada menos, como dijo Alex, hay 72 países interesados en lo que es ahora Speakers Internacional que están pendientes de esto, y así que el honor es nuestro. Muchas gracias. Les voy a pedir por favor a todos los que están presentes, somos 73 personas, tenemos que mantener los micrófonos cerrados porque estamos saliendo al aire por la televisión y también por la radio. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar a Ricardo Jara Herrera. Ricardo, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo grande desde acá, desde Chile, a todos y cada uno de los participantes, todos los jurados que están en estos momentos conectados para participar de esto súper importante. Nosotros acá en Chile estamos transmitiendo esto para todo lo que es la provincia de acá del Maule, específicamente la región del Maule, a varias comunidades, a varias comunas, por lo tanto, muy agradecido de hacernos parte de esto, muy agradecido obviamente de estar junto a ustedes compartiendo esto que es súper importante. Así que desde acá un abrazo virtual a cada uno de ustedes y sigamos adelante. Que estén muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo es nada más ni nada menos que el director del canal de televisión por el que estamos saliendo, así que muchas gracias. El honor es nuestro. Bien, vamos a conocer a Víctor Basuk. Pasamos de un director de canal de televisión a un director cinematográfico con premios internacionales. Víctor, te escuchamos. Bueno, me tengo que presentar. Tú eres consciente que le estás pidiendo a un argentino que hable de sí mismo. Y esto debe terminar antes del lunes. Es un tema. Bueno, en principio voy a hacer una pequeña corrección. No soy director, soy productor cinematográfico. Ay, perdón, disculpe, y en ese caballero. sentido sí he tenido una carrera que me dio muchas satisfacciones. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias a ti por aceptar, por supuesto. Es muy difícil, gracias. Es muy difícil expresarnos, si supiéramos hablar no haríamos cine. Digo, hacemos que los actores hablen por nosotros, hacemos que todos hablen por nosotros porque no sabemos hablar. Los cineastas, yo tartamudeo hasta cuando sueño. No se nota. Tengo
permanentes, digamos, tartamudeos, vamos a volver a utilizar la palabra, estaba buscando un sinónimo, pero permanentes tartamudeos en el pensamiento incluso. Así que, bueno, pero de cualquier modo, esto es un agradecimiento. Me encanta ser juez de esto, debo decir que me gusta, me divierte. Todavía no Me sé ni de alegro qué se mucho trata, porque pero no me solamente gusta. es hoy, también es mañana, así que estamos muy contentos de que te guste. Y vamos a seguir haciendo concursos nada Bueno, más que gracias para por la que oportunidad de mantenerte poder, contento. gracias por darme esta oportunidad de poder levantar y bajar dedos, que es algo que siempre quise hacer. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Creo, Alex, que vas Gracias. a tener que empezar a pensar no solamente en una fundación para enseñar a hablar, sino una fundación para enseñar a callarnos, especialmente dedicada a los argentinos, porque todos los argentinos nos encanta hablar y mucho, ¿no? Muchas gracias, Víctor, lo disfruté mucho. Gracias. Bien, vamos a presentar ahora a Fernando Miralles. Nos vamos de la Argentina a España. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola Clara, muy bien. Mil gracias por la invitación. A ti por Y el aceptar. resumen mío es muy sencillo. Yo quedé campeón de España de oratoria por Toastmasters Internacional en 2015, así como otros 10 premios, y soy profesor de oratoria. Desde entonces me dedico directamente a formar a jóvenes emprendedores, directivos y empresarios, tanto a nivel particular como en escuelas de negocios y en empresas. No solo eso, sino además de disfrutar como un enano de lo que es la comunicación y la oratoria, me encanta divulgarlo. Y entonces en las redes sociales actualmente ya me siguen más de 350.000 personas, donde comparto estos trucos y consejos para comunicar mejor. Mil gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Wow, muchas gracias. Qué currículum. Me imagino cómo deben estar acá los participantes temblando ya. Pero quédense tranquilos, van a ser buenos. Por lo menos no los vamos a ver porque van a hacerlo todo a través de una plataforma. Está todo automatizado. Así que bueno, no se preocupen. Bien, vamos a presentar a Nora. Nora Andrea Araujo. Volvemos a la Argentina. Nora, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, todas. Qué divina. Que es la primera vez para mí, así que primero los quiero felicitar, me gustó mucho, me impactó muy bien toda la organización previa, toda la comunicación que tuvieron con nosotros. Es muy lindo ser convocado, también da un poquito de miedo, pero bueno, mucha confianza. Primero me convenciste, Clara, vos sabés muy bien dónde está tu fortaleza, y también apelaste a lo sensible, que para convencer no es menor, en el sentido de que estableciste un vínculo con un amigo, que me dio, digamos, la confianza de decir, ay, bueno, no tengo el currículum de muchos de los que hablaron antes que yo, pero sí tengo muchas ganas de estar, aprender, participar. Y bueno, vamos a ver de qué va todo esto. Soy argentina, vivo en Rosario y en mi trabajo muchas veces me tocó escuchar, por ejemplo, proyectos culturales, y trabajamos eh, con una noción en cine de pitching, ¿no? Donde tenés 2 minutos en el ascensor para convencer a alguien de que tu película o tu proyecto eh, es interesante para que se desarrolle. Y bueno, en la conversación se generan o no, pero esperamos generar consensos y si así no lo fuera, transitar los disensos, que no es una habilidad menor. Pero No, bueno, claro que no. como dijeron antes, las palabras no son muy fáciles de decir, más bien si pensamos en los poetas, hablan un montón de cómo las palabras nos traicionan muchas veces, porque no alcanzan a transmitir los sentimientos o los mensajes, ni que hablar de las formas. A veces las formas opacan un decir, lo pensé cuando otra de las jurados jueces habló de cómo en la propia familia es interesante desarrollar este músculo, ¿no? A veces las formas nos opacan y a veces las formas nos pueden ayudar un montón a llegar y a conmover. Así que muchas gracias por la invitación Qué y acá vamos. importante lo que dijiste, qué importante. Yo siempre digo que las palabras pueden establecer puentes o levantar muros, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos construyendo con el lenguaje. Así que
gracias por ese puntito que tocaste, que es una cereza súper importante en lo que es la comunicación. Muchas, muchas gracias. Para mí es un honor. Has sido muy humilde, tenés una trayectoria muy importante, por eso Ugis te recomendó. Tenemos un amigo en común, mi querido Hugo Castrofau, que es, tiene una productora de cine, Lagarto Cine, lo conozco yo desde mis 18 años. Tenemos una amistad de hace mucho tiempo, obviamente no voy a decir cuántos, así que olvídense de preguntar. Pero bueno, es maravillosa, una maravillosa persona. Él de hecho tenía que estar acá, pero está con fiebre, también amigo de Víctor Basuk. Gracias Víctor también por esto. Y bueno, gracias. Para mí es un honor y te veo y además pienso en Ugis. Lo mismo me pasa con Víctor, que lo adoro, así que gracias, gracias Norita por estar aquí. Muchas gracias. Qué divina. Bien, vamos a presentar ahora a Karina Avi Moreno. Nos vemos seguimos en la Argentina, nos vamos para el norte de la Argentina. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? La verdad que gracias por tu simpatía, gracias a cada uno por estar en este momento tan importante, ¿no?, de la historia de la humanidad, donde estamos pasando una pandemia y estamos también tratando de proyectar un futuro mejor, justamente a través del poder de las palabras. Y quiero compartirles una frase que dice: bendito sea quien da amor, quien da atención a través de las palabras, porque podés dar apoyos, podés dar te quiero, podés dar las gracias, podés dar toda una mínima demostración de todo lo que hay en vos. Soy Karina, me dicen Avi, así me bautizaron los chicos del hogar. Nosotros estamos en varios países, soy de la Fundación Madre Teresa de Calcuta, desde la India. Nuestro presidente es Mohammad Parvez, y bueno, estamos tratando de ayudar en todo el mundo para poder ser mejor. Así que gracias, gracias a Agora, a cada uno de los que participan y que hacen posible que cada vida se fortalezca, esa resiliencia que necesitamos en este momento. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias, Avi, por tus palabras. Que Dios nos bendiga y te bendiga a ti también. Gracias por estar. La verdad que para nosotros es un honor. Estamos llenos de presidentes, directores. Bueno, vamos a salir bien, buenos de estos, ¿no? Espero. Ahora vamos a pasar con Walter Gulacci. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen desde Bahía Blanca? Acá son las 4:35 de la tarde recién. Y bueno, con la satisfacción de que hayan tenido esta confianza conmigo, con más de 30 y pico de años dentro de lo que es el periodismo gráfico en el diario de Bahía Blanca, la nueva provincia. Y el periodismo gráfico lo que tiene habitualmente es cultivar mucho el valor de la palabra, cuidar todo lo que tiene que ver con el concepto, con la profundidad, con el análisis. Con lo cual últimamente me sedujo mucho empezar a hacer radio, como decía bien Clara, que es uno de los aditamentos que tiene la oratoria, y justamente a través de la radio tratar de cuidar ese tipo de valor de la palabra, que a veces está tan diezmada últimamente y uno escucha situaciones que realmente van en contrario a ese concepto. Con lo cual, bueno, está bueno cuidarla desde una buena oratoria, desde la profundidad, y también yo digo de ser contundente cuando uno dice las cosas, porque hoy vivimos una vorágine tan grande que a veces escucharnos tenemos ese minutito, ese ratito, y tenemos que ser muy claros cuando elaboramos un concepto. Así que bueno, ayudando a ver si podemos dar una mano en ese sentido, y encantado de poder estar con ustedes. Gracias a ti, Walter Gulacci. Muchas, muchas gracias. Bien, vamos a presentar a Rubén Martín. Lo tenemos también. En realidad va a ser juez el día domingo, pero creo que también lo teníamos entre nosotros. Me gustaría que lo conozcamos. ¿Rubén? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar ya al concurso, no sin antes volver con... Por favor, tienen que cerrar los micros. Tenemos que ser muy prolijos porque somos muchas personas. Bien, vamos a volver con Alexander Christoph, el presidente internacional. Perdona, Clara, te falta una persona del jurado. ¿Sí? Rosa Cladera. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Cristina. Rosa, cuando quieras.
Bueno, muy buenas tardes a todos, desde aquí, desde España, y también, bueno, pues desde allí, pues donde estén en este momento, pues buenas tardes y buenos días. Para mí es un placer el poder estar aquí pues como invitada para participar en este concurso de speakers internacionales. Soy speaker and transformational speaker y también soy master trainer, y sobre todo pues en este momento lo que estoy haciendo es liderando el proyecto de la Escuela Internacional de Estrategia y Liderazgo, y estoy pues como Hit Manager de la escuela. Aquí tenemos un programa que se dedica a poder formar a todas aquellas personas que tienen negocios para que puedan liderar sus negocios y que puedan ser de influencia pues tanto para sus equipos como también pues para todas las personas que están acudiendo pues a sus negocios. También participo pues como trainer colaboradora con federaciones empresariales y también pues con asociaciones empresariales, y bueno, pues pertenezco al equipo K-Jumper de K-Coaching Internacional, y estoy muy agradecida de poder estar aquí, pues también pues como ha dicho pues Cristina, pues que estaba aquí pues expectante de poder pues participar. Para mí es un honor también el poder ser testigo de este evento, que también estáis en esta celebración, y bueno, pues para mí vamos a ir hacia adelante. Vosotros sois los participantes, los importantes en este momento, y bueno, pues os deseo pues a todos pues mucha suerte y vamos adelante. Gracias, Clara Manzano, por invitarme también a estar aquí. Gracias. Es Clara Manso, pero está todo bien, yo le cambié el nombre Manso, a perdona, un par, así que discúlpame. bienvenido sea, está todo bien. Muchas gracias por tus palabras, Rosa. Y me estaba olvidando de mi querida María Barrios, y digo mi querida María Barrios porque les cuento a los oyentes, estamos ya en la final, pero antes de la final obviamente hubo otras instancias, y esta jueza también estuvo en la primera instancia, y no saben el trabajo prolijo que hizo cuando entregó las planillas. Era, la verdad, como para sentarse a comer palomitas y mirar los informes. Una belleza, me saco el sombrero. Te agradezco, María Barrios, tanta dedicación y tanto trabajo, y por favor te pido que te presentes. Muchas gracias, Clara. Pues ha sido un placer, entre otras cosas, porque yo soy una snob de la oratoria, así que por eso me afané tanto en juzgar y en ver el trabajo de los magníficos participantes. Yo soy consultora de comunicación política y me dedico a forjar reputaciones, a impulsar líderes, sobre todo en el ámbito político. Y como ya os he dicho, me encanta la oratoria. De hecho, trabajo mucho con mis clientes en ese campo. Y yo quiero ser muy breve y quiero darles un consejo a todos los que están a punto de participar en este concurso. Mirad, chicos, cuando se trata de oratoria, cuando se trata de comunicar, no se trata de que técnicamente seáis los mejores, porque siempre va a haber alguien mejor, pero sí se trata de que seáis inolvidables. Entonces, esta noche yo deseo ver un gran nivel, que estoy convencida que sí, y deseo que alguien nos enamore con su oratoria y que nos haga recordarlo para siempre. Así que, Clara, Alex, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Gracias a ti, tus palabras son muy sabias. Lo más importante es ser memorable, así como dijo María Barrios. Así es. Y antes de pasar al funcionamiento, vamos a escuchar nuevamente a Alexander Christoph, que se quedó con ganas de contarnos algo más. Alexander, ¿es así? Más o menos. Yo solo quería también agradecer personalmente a todos los jueces, a Cristina, a Pablo, a Anabel, a Ana Belén, Ricardo, Víctor, Fernando, Nora, Karina, Walter, Rosa, María, por estar aquí, porque al final el objetivo de un discurso no es simplemente, nunca es el discurso en sí. El objetivo de un discurso es hacer algún cambio, transformar algo, conseguir un resultado, ya sea entretenernos, contar una historia memorable que podamos recordar, ya sea hacer un cambio o impulsar un cambio social, y por eso es absolutamente fundamental, y yo por eso doblemente agradezco vuestra presencia, que como jueces de estos concursos tengamos a profesionales como sois vosotros, como la Copa de un Pino, en los diferentes sectores, en radio, en comunicación, en prensa, en coaching, para que los participantes realmente puedan enfrentarse al mundo real y sean juzgados según los criterios del mundo real y no según unos criterios que bueno, nosotros nos podamos inventar. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y muchas gracias a ti también, Clara, personalmente, por la labor espectacular de reclutamiento que has hecho. Bueno, ya me conoces, soy muy convincente, ¿no? Después, pero bueno. Lo que pasa es que
yo tengo mucha pasión, hago las cosas con mucha pasión, ya me conocen, y a veces demasiado, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por haber aceptado. La verdad que para mí es una alegría, creo que es un regalo para los participantes poder ser evaluados por personas tan capaces con ustedes y con una trayectoria que los respalda. Así que muchas gracias, porque esto creo que es valorar al participante, tener jurados como ustedes. Así que gracias. Gracias por ponerle valor a este concurso. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a pasar al concurso propiamente dicho. Comenzamos con la categoría de educación. Nos vamos a poner serios, ¿sí? Después más divertido, después seguimos con humor, así que... Pero vamos a empezar con educación. ¿Cómo nos vamos a manejar? Bueno, tenemos nada más ni nada menos que a un cronometrador. Pero en este caso no es uno, sino que tenemos dos, porque nosotros hacemos las cosas así, a lo mucho, digamos, ¿no? A lo exagerado. Entonces tenemos dos. Tenemos a Manuela desde Alicante y tenemos desde Ecuador a Sandra. Vamos a presentarlas. Manuela, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, según la parte del mundo. Estoy encantada de ver muchos rostros conocidos y muy queridos por mí. Y bueno, ya tengo todo preparado, las tarjetas verdes, la amarilla, bueno, la amarilla no se ve mucho, sí, así. Bueno, la roja y la negra, que espero no tener que utilizar. Así que nada, mucha suerte a los participantes, estoy segura de que nos van a aportar muchísimo, que va a ser una tarde inolvidable y nada, aquí espero a que demos el tiempo de salida. Ya estaré con mi cronómetro y mis tarjetas listas para... Bien, les vamos a contar, Manuela, cuántos minutos tienen, cuándo Sí. sacarías la tarjeta verde. Contales, por favor. Vale, en esta primera tanda, que va a ser educación, el máximo que tienen los ponentes, los oradores, va a ser de 10 minutos. Con lo cual yo a los 5 minutos sacaré la tarjeta verde para que ellos tengan idea del tiempo que les queda. Cuando quede 9 minutos sacaré la amarilla, que a ver cómo la pongo que se vea bien. Sí, así, vas amarilla. a tener que ponerla frente a ti porque si no, no Sí. se ve, o cambiar el fondo, Manuelita. Sí, quitaré el fondo, cambiar el fondo ahora y poner, bueno, cuando quede 9 minutos será la amarilla. A los 10 minutos sacaré la roja, ya digo, ahora quitaré el fondo, y que será el tiempo máximo. Y a los 10:31 sacaría la negra. Espero no tener que sacarla porque la negra significaría la descalificación del orador. Así que de todas formas, como sé que son unos magníficos profesionales, nuestros oradores concursantes, no me van a hacer sacarla. Y con las demás, pues eso, estén atentos, yo las iré sacando en esos tiempos hasta que termine su presentación. Muchas gracias, muy clara, Manuela. Entonces les recomiendo a todos los participantes que la busquen a Manuela, ¿sí? Porque somos 71 personas, búsquenla y mírenla mientras participan. Pero no solamente tenemos a Manuela como cronometrador en ese rol, sino que también tenemos a Sandra desde Ecuador, que es el apoyo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Te hago una pequeña aclaración, no soy de Ecuador, soy de Colombia. Ay, perdón. Estoy colada aquí por todos. Voy a ser parte de la cronometra, del cronómetro y pues también les voy a colocar ay, se me olvidó, el cronómetro. Manuela les va a poner los colores y yo les voy a poner el cronómetro en números para que también estén pendientes de la pantalla. Para que puedan ir viendo el tiempo. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Pero... Sandra, hoy es el apoyo de Manuela, pero mañana va a ser Sandra la que muestre los papelitos y Manuela el apoyo de Sandra. Gracias a las dos. Disculpa la equivocación, Sandra, es que cuando le pregunté a Tania me comentó que eras de Ecuador, de Quito, del club. Pensé que era que vivías también ahí. No sabía que vivías en Colombia. Lo siento mucho. Perdón la confusión. No te preocupes. No hay problema, no hay problema. Bueno, disculpen a los oyentes, somos muchos países y estas cosas a veces suceden, ¿sí? Bien, bueno, entonces a los participantes, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que explicó Manuela. Nosotros tenemos un total de 10 minutos. Este es el tiempo máximo, ¿sí? Estas dos personas que acaban de ver ahí no son cualquiera, son los malos de la película.
Los malos, así como las ven con esas caritas de buenas personas, no se dejen engañar. No, esas personas que están ahí, si ustedes se pasan 30 segundos del tiempo máximo, te sacan el papelito negro, ese octágono negro bien feo, que significa que están descalificados. ¿Eso qué significa? Que se van a casa sin nada, ¿sí? Así que si ustedes se quieren llevar a casa algo, por lo menos un diplomita, estén atentos. Si apenas Manuela saca el triángulo rojo, que significa que son los 10 minutos, terminan. Pero mi consejo es, no esperen a último momento. Tengan en cuenta que Manuela va a sacar el cuadrado amarillo cuando falte 1 minuto antes del tiempo máximo. Entonces, apenas Manuela muestra ese cuadrado amarillo, ustedes saben... Perdón, ¿qué, Manuela? Tenés que activar el micro. Sí, no, Clara, cuando quede 1 minuto será el rojo. No, Manuela. El rojo es cuando llega el sí, tiempo. verdad, sí, el amarillo, perdón, tienes razón. Bien, entonces... Lo tengo de taza apuntado. Está bien, no te preocupes que yo también voy a estar atenta. Bien, entonces, si ustedes ven el cuadrado amarillo, que significa que ya están en los 9 minutos, tienen que ir haciendo el cierre. Recuerden que el cierre es una parte fundamental también del discurso. Entonces, van respirando profundo, se van tranquilizando, piensen en el mar, en las olas, en su novia, en su novio, en quien quieran. Ustedes piensen en cosas lindas y terminen con una sonrisa, que eso es muy importante también para el final, ¿sí? Bueno, depende del tema que estén hablando, ¿no? Si van a hablar de no sé qué, de alguien que se murió, ustedes ya sabrán. Lo importante es que el mensaje se transmita y que lo hagan disfrutándolo, porque eso también se siente, ¿sí? Bueno, entonces ya pasamos con este punto, creo que tienen todo en claro, a los jueces ya los conocieron, ellos van a ser los que evalúen, lo van a hacer de forma electrónica, está totalmente automatizado y luego ya sabremos quién es el ganador. No sé si Alex decide... Alex, por favor, sácame la duda, ¿lo vamos a decir el ganador automáticamente al terminar? Mañana, cuando terminen final. todos los bloques, sí, la ceremonia, por así decirlo, o sea, esta noche no entrega, duermen. de entrega de premios virtuales. Esta noche no duermen. Bueno, bien, tenemos entonces de Ecuador a Aura del Cisne Guerrero el Usuriaga. ¿Está Tania entre nosotros también, la presidente y embajadora de Ecuador? Sí, aquí, aquí. Aquí. Bueno, Tania es nada más y nada menos que una de las que más ha colaborado para la organización de este evento. Muchas gracias, Tania, te quiero agradecer públicamente, la verdad, te has esforzado mucho llevando a cabo esto, así que gracias. Me gustaría que presentes tú a tu participante. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del lugar en el mundo en que se encuentren. Soy Tania Soledad Guerra y soy embajadora del programa de Agora Speakers Internacional para Ecuador. Hoy tengo el honor de presentar a Aura Guerrero, que además es la vicepresidenta de estudios de Agora Speakers Quito. Y hoy va a participar justamente con su discurso educativo dentro de este gran evento que es la Maratón Mundial AgoraCon. Así es que adelante, Aura. Cuando quieras, Aura, por favor. Hoy les voy a platicar sobre cómo nosotras, las mujeres, nos hemos estado metiendo de a poquito en la vida laboral a nivel mundial. En mi mente viene paseándose la idea, la hipótesis, desde hace varios años atrás, y dice, ¿será que la educación influyó en esta inserción laboral? ¿Será que la lucha de mujeres con las ganas de cumplir sus sueños las colocó en una vitrina para ser nuestro referente? ¿O simplemente son fruto de la casualidad? Mujeres como la dedicada Marie Curie, que fue pionera en el campo de la radiactividad, ganadora de 2 premios Nobel, o también la creadora Coco Chanel,
quien revolucionó por completo el mundo de la moda y obviamente de la alta costura. O quizás Rosa Parks, aquella luchadora, una fiel defensora de los derechos civiles en los Estados Unidos, en una época en la cual había mucha segregación, no solamente por la religión, sino principalmente por la sección racional, de clases raciales. Voy a destacar a Matilde Hidalgo de Prócer por su esposo. Recordaremos que hace varios años atrás, las mujeres ecuatorianas que estábamos casadas, llevábamos la marca de propiedad de nuestros esposos. Por ejemplo, en mi caso sería Aura Guerrero de Marín. Bueno, no me disgusta, ¿no? Pero orgullosamente tengo mis 2 apellidos y nadie tiene por qué obligarme a cambiarlos. Mi argumento es simple. Me casé porque encontré el complemento de mi vida. Pero bueno, disculpen, eso será para otra tertulia. Les decía que Matilde Hidalgo de Prócer fue médica, poeta, activista feminista ecuatoriana. Según los registros de los votantes en Ecuador y haciendo un comparativo a nivel regional, fue la primera mujer en Latinoamérica en votar en una elección nacional. Además, fue la primera mujer en doctorarse en medicina. Así hay muchas soñadoras que pusieron su corazón y su cerebro para alcanzar sus metas. Aquí su educación primó mucho. Además que el manejo de su ingenio y su creatividad les permitieron destacar en un mundo principalmente gobernado por los hombres. Por su naturaleza, los hombres tenían derecho a fama, educación, riquezas y estatus laboral. Fíjense que estas variables no son las únicas. También hay otras variables exógenas que tributan a que el mundo laboral de una mujer sea un poco más difícil. Además de que nosotros como mujeres nos dedicamos a la parte profesional, también tenemos que lidiar con la crianza de los hijos, el cuidado de la casa, entre otras actividades. A todo esto, yo le he llamado una polirrelación social. ¿Por qué polirrelación? Porque incluyen varias variables exógenas que afectan de manera significativa el desarrollo y estabilidad emocional, laboral y social de una mujer. No solamente al momento de presentarnos a una plaza laboral influye la educación, no. También influye la formación en valores y principios. Es decir, les invito a crear una cultura de educación que se geste en educar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y personas que nos rodean para que a partir de los seres más cercanos empecemos a incidir en la creación y formación de una sociedad más equitativa, inclusiva y con desarrollo económico, tecnológico, sostenible y sustentable. Fíjense ustedes que la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible destaca el número 5 y dice, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas hasta el año 2020. Parece simple. No. Esta receta no es así de simple.
necesita de muchos ingredientes que hacen compleja la cocción de la educación y la igualdad. Hoy en día, las niñas escolarizadas son más numerosas que nunca. ¿Cómo lo destaca el informe del año 2020 que emite el Ministerio de Educación ecuatoriana? Aquí demuestra que no solamente están aprendiendo a leer y a escribir, sino que cada año que permanecen más en la escuela, en su formación primaria, reduce la posibilidad de contraer matrimonio a temprana edad, embarazos no deseados. También aumentan sus posibilidades de encontrar trabajo, de llevar una vida sana y gozar de bienestar en general. Las niñas y mujeres tienen el mismo derecho que los hombres en recibir educación, un aprendizaje de calidad y todas y cada una de las cualidades que da una mejor calidad de vida. Trabajar en un ámbito laboral y profesional en donde prima la mayor participación masculina es un desafío, obviamente, pero en concreto, en el desarrollo de tecnologías, como por ejemplo en el sector tecnológico, el manejo de TICs, el manejo de hardware, el manejo de software, requiere un desafío muy grande para la mujer. Este desafío nos lleva a buscar un espacio de aprendizaje para sentirnos cómodas, llevando la carga profesional y llevando la carga personal, nuestra familia. En la actualidad, ser una líder requiere que relacionemos nuestra capacidad de empoderamiento, de resiliencia, de creatividad, que tiene que ver con centrar la atención en nosotras mismas, especialmente en los momentos en los cuales apelamos a todas las aptitudes y cualidades que nos han impulsado para llegar a este punto, para potenciar en favor de nuestro mejoramiento personal y profesional. Hoy, elijo desafiar el sesgo de género y celebrar los logros de las mujeres, especialmente en el área de la tecnología, en donde todavía es un hueso duro de roer. Hoy, convencida de que nosotras somos agentes de cambio y que con una educación de calidad podremos lograr. Gracias. Bravo, 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 pero qué soltura, por favor. Muy bien, porque esto lo hacemos todos los días en casa, ¿verdad? Bravo, muy bien. Ok, vamos a pasar entonces con el siguiente participante de Paraguay. Tenemos a Susana con nosotros. No, bueno, no pasa nada. César Salinas, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, acá estoy presente. Bueno, es un honor para nosotros que estés con nosotros. Muchas gracias. Cuando te sientas listo, empiezas. Ok, hola a todos, soy de Paraguay. Mi profesión es artista plástico y traje como tema la educación en tiempo de pandemia. La educación en tiempo de pandemia como tema. Bien, antes que un discurso viene a ser un pequeño análisis muy personal, porque he vivido de cerca. Entonces yo me hago esta pregunta. ¿Saben cuántos niños han quedado muertos? O mejor, quedaron huérfanos durante la pandemia. ¿No lo saben? No lo sé. No lo sabemos. Quizás con el tiempo podríamos estimarlas. Pero en lo que se refiere a nuestro país, Paraguay, ha sido catastrófico, lamentable. Catastrófico, como les digo, fácilmente podríamos relacionarla con aquella guerra fratricida conocida como
la guerra contra la Triple Alianza en Sudamérica. Tan grave es, sí, yo puedo resumirla por los libros al que he accedido y donde perecieron muchos hombres, muchas mujeres y al último también niños. Así como les digo, la pandemia afectó a la población infantil y adolescente en situación de pobreza por sobre todo, exponiéndola a un posible aumento de trabajo infantil, a una explotación y peor aún de la exclusión educativa, que es lo más peligroso y tétrico. Los diferentes estudios de vulnerabilidad ante la pandemia y como consecuencia en materia de educación en nuestro país, principalmente por el Instituto de Ciencias Sociales, cuyos resultados preliminares es muy coincidente y similar a la señalada por la UNICEF a nivel global, señala que se intensificó un proceso de vulneración de los derechos de la población infantil y adolescente. Realmente triste, especialmente en territorios socialmente desprotegidos, donde las familias fueron afectadas por la caída estrepitosa o incluso de la desaparición de sus ingresos, debido a la elevada informalidad y a la condición de contacto personal vinculado a sus puestos de trabajo, poniendo en riesgo incluso a la cobertura de las necesidades básicas, fundamentales, ¿verdad? Aspectos fundamentales como una adecuada nutrición, por ejemplo, así como también las grandes pérdidas de vida de los miembros de la familia, en algunos casos padres, en otras madres y en otras incluso ambos. Lo que acarrea mayor vulnerabilidad, como ya se podrán imaginar. En lo que atañe al sistema educativo, afecta muchísimo porque las clases se volvieron totalmente virtuales. Y muchos de los chicos no tienen la posibilidad de acceder a la tecnología, cosas básicas. Y peor aún, muchos de los niños han optado por salir a hacer algún tipo de tareas informales, trabajos informales, vendedor de la calle, vendedor de frutas, trabajos domésticos, que les puedan generar algún tipo de ingreso a la familia. Esto ha generado que los maestros tengan la necesidad de extremar recursos para poder acercar a los niños las tareas en forma física, cumpliendo con algunos protocolos sanitarios hasta la familia para poder mantenerlos dentro del sistema, por supuesto. E incluso con recursos alimentarios, un plato de comida, algunas galletitas, etc. En este momento en que la vuelta a clase es inminente y con un tímido retorno para los niños y adolescentes, será una nueva prueba de fuego para todas las consecuencias ya contadas, además de las muchas falencias en materia de infraestructura, también de pérdidas humanas, de sus propios maestros y sobre seres queridos que quizás será aleccionador en algunas medidas. Si vamos a darle un sentido educativo, el valor de la vida, el valor del afecto, que es importantísimo, el saber compartir, el respetarse uno al otro y el ser feliz con lo que uno tiene. Y por sobre todo, el amor. El boraijú que decimos nosotros en guaraní. El amor salvará al mundo. Gracias. Felicitaciones también, bravo, bravo. Bien, vamos a darle a los jueces 2 minutos para que califiquen, por favor. Utilicen los formularios. Están teniendo a los participantes exactamente en el orden que les he pasado. Por favor,
miren los nombres para rellenar. Hacemos 2 minutos de silencio mientras ellos califican. Y mientras los jueces califican, le pedimos a la próxima participante de Argentina que se vaya preparando, Daniela Mato. Mientras los jueces califican, me gustaría preguntarle a Eleazar Valderrama, que lo estoy viendo en este momento. Yo sé de los problemas que tienen ustedes con Internet. ¿Estás en este momento necesitando participar ahora? Sí, me escuchan, sí, no tengo ningún problema. ¿Se está acoplando? ¿Tenés algún otro dispositivo prendido? Por favor, apágalo. ¿Escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ahora sí, antes se acoplaba algo. Te acabo de ver y recuerdo que ustedes tienen problema. De hecho, me informó el embajador de ustedes, Francisco Torrealba, que de los que iban a participar, solo vas a participar tú por los problemas de Internet. Entonces, sí, es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a cambiar el orden. Daniela, le vamos a dar paso primero a él, porque no puede estar mucho tiempo conectado. Bien. Ajá, dime, que me indique. Sí, cuando tú quieras, por favor, preséntate, di tu nombre, de dónde eres, y cuando quieras, y te deseo mucho éxito, mucha suerte. Lamento mucho que Francisco no puede estar acá, está enfermito, está con COVID. Ojalá que se mejore pronto. Quiero, en 2 segundos nada más, agradecer y felicitar todo el esfuerzo que hace el Club de Venezuela, los clubes de Venezuela, porque ellos se reúnen físicamente por no tener internet y la verdad que hacen un esfuerzo impresionante y unos discursos memorables. Así que es un honor para mí. Muchas, muchas gracias porque realmente le pones todo el significado de lo que es la fundación. Gracias, gracias. Cuando quieras. Buenas tardes. Dicen que los mejores recuerdos que tiene un adulto en su corazón son los recuerdos de la infancia. Y eso me hace pensar cuando tenía 10 años y por mi casa pasaba un señor que se llamaba Manolo. Pasaba en su bicicleta con una cava en la cual traía donas rellenas con queso. Las mejores donas que he probado en toda mi vida. Y créanme, eran tan ricas esas donas que no solamente era probar el manjar, sino la sonrisa, la solidaridad, la humanidad, un consejo. Porque aunque ustedes no crean, uno cuando compra cualquier cosa, no solamente compra un producto, compra la calidad humana que va agregada a ese tipo de producto. Mi nombre es Eleazar Valderrama y hoy hablaremos acerca del éxito de la vocación. Hoy en día, por cuestiones de la vida, ya no he visto a Manolo como lo hacía en mi niñez. Las pocas veces que lo he visto, bueno, lo veo, lo saludo, sonrío y lo primero que me viene a la mente cada vez que lo veo es ese recuerdo maravilloso de mi niñez en donde era feliz y vuelvo a ser feliz. Hoy en día en el trabajo, las cosas de repente no han ido como deberían marchar. Quizás porque en medio de una pandemia, en medio de lo que es el deterioro social, en nuestro trabajo de repente, muchos de los que me están escuchando en este momento se sienten que hay desinterés, hay apatía. De repente suena aquella alarma y no me quiero levantar porque sencillamente no quiero ir a trabajar. Y eso es preocupante, porque realmente nosotros queremos ser felices. ¿Quién de los que no me está viendo y no me está escuchando en este momento no quiere ser feliz? Y en realidad, qué bonito sería
que nosotros fuéramos felices. Primero, siendo felices, y segundo, haciendo cosas que nos hagan felices, haciendo lo que nos gusta para ser felices. Seríamos doblemente felices. Pero bueno, últimamente uno va a un trabajo, en mi caso particular, uno va a sobrevivir para trabajar para sobrevivir. Pero cuando veo el ejemplo de Manolo, creo que podemos hacer las cosas desde un punto de vista más humano, de más felicidad, de más alegría. Y bueno, aunque Manolo no era de la capital, pero su único capital era ser feliz haciendo lo que él sabía hacer, que era vender donas. Y de eso se trata, de vocación. Cuando nosotros hablamos de vocación, hablamos de entregarnos en cuerpo y alma a hacer algo y ser felices haciendo ese algo, haciéndolo con amor y haciéndolo con mucha pasión y con mucha entrega. Pero para nosotros poder hacer algo con pasión y entrega y poder lograr el objetivo que usted desee, sea espiritual, sea económico, el que usted se proponga, hay que hacer lo siguiente. Primero, apasionarnos. En el caso de la pasión, me llega el recuerdo de una prima que ella hace tortas, pasteles de cumpleaños. Y ella, cuando está en su oficio, ella corre a todo el mundo, corre a su esposo, corre a sus hijos. Se me van de la cocina ya que ahorita voy a preparar una torta. Y en realidad, pues, hace unas tortas maravillosas, coloridas, sabrosas. Y bueno, ahí innegablemente podemos decir que hay amor y hay pasión. Ya cuando nosotros nos reconciliamos con esa pasión o encontramos esa nueva pasión, ese nuevo talento que tenemos dentro de nosotros, hacemos lo que es el adiestramiento. El adiestramiento tiene que ver con la formación. Si hay una academia en el poblado donde usted vive, en la ciudad donde usted vive, que puede instruir usted a hacer maravillosas tortas, bueno, ahí es. Si no, YouTube. En YouTube hay demasiados tutoriales en los cuales usted puede aprender a hacer una buena torta. La técnica del marmoleado, la técnica del decorado. Y si por casualidad de la vida usted tiene la receta de la abuela, no, tenemos entendido que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esa también es válida. Ya luego que encontramos nuestra pasión, nos adiestramos, hacemos lo que es el apalancamiento. El apalancamiento no es más que rodearte o vincularte con las personas que están haciendo lo mismo que tú. Si es el caso de la gastronomía, pues tratar de relacionarme con personas que sean tortólogos o maestros reposteros para compartir experiencias, para compartir técnicas, para compartir ideas. Y eso de alguna manera hace que nosotros podamos potenciar nuestras marcas, ya sea a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram. Y bueno, qué mejor que mostrar todas esas producciones que nosotros hacemos día a día al mundo. Ya para finalizar, traje algo especial para ustedes. Levanta tu cara y sonríe conmigo, y entre las nostalgias abramos caminos. Por larga que sea tu tormenta, saldrá un sol más colorido. No debes perder la esperanza, ten más fe y más optimismo. Tú puedes lograrlo, tú puedes, amigo. No dejes que el miedo te venza, condenándote a un abismo. Tú puedes lograrlo, tú puedes, amigo. Con Dios en tu corazón, dime quién podrá contigo. Con Dios en tu corazón, dime quién podrá contigo. Y recuerden, la vocación es algo que no está fuera de nosotros. La vocación es algo que tenemos nosotros y sería muy egoísta vivir y no mostrar lo que nosotros tenemos, nuestros talentos. ¿Queremos ser felices? Qué bonito sería ser felices haciendo lo que nos gusta y ayudando a nuestro prójimo. Y recordemos, en el mundo o en el planeta o en el universo, siempre hay algo
que no sirve para todos, pero todos servimos para algo. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, bravo. Yo estoy disfrutando muchísimo. Me imagino que a todos les debe pasar lo mismo. Realmente cada discurso es espectacular. Bravo, bravo, bravo. Son todos maravillosos. Bravo. Bien, muchas, muchas gracias. Le vamos a dejar a los jueces por lo menos 1 minuto para que lo califiquen. Bien, Nora quiere hablar. Sí, por favor. ¿Me pueden recordar el nombre del último participante que me figura IAFO? No, yo lo escribí en el, Perdón. en el chat. Sí, se llama Eleazar Valderrama y ya fue para el club. Así que sí, se tienen que ir Exacto. fijando. Eleazar Valderrama. Sí, Eleazar Gracias. Valderrama. De nada, nada. Está muy bien que preguntes y perdón, lo tengo silenciado el chat si no lo vi, discúlpame, es mi error. Sí, es que lo hicimos porque ya les conté, Venezuela está con problemas de internet y lo necesitaba, ¿sí? Por eso nos hemos saltado el orden. Perdón a todos. Acá está contando, ya se ha cumplido el minuto. Muchas gracias, pero qué cronometrador, el rol de cronometrador, excelente. Muchas gracias, Sandra, y Manuela también, brillantes las dos. Pasamos entonces con la próxima participante, que la tenemos ahí muy seria, está muy concentrada, Daniela Mato. He encontrado la manera de poner seria a Daniela Mato. Es muy difícil que ella no se ría y lo he logrado. Bienvenida, Ana Daniela. Clara, me Ya das está el paso riéndose. después de un tema como es el de la felicidad. Y Afo hasta nos ha cantado y cautivado. Pero tú puedes, tú puedes. Bien, les cuento, Daniela Mato es de Argentina, está en representación del club de Punta Alta. Y cuando quieras, Daniela. Me presento como un ser completo de felicidad, habiendo trabajado 30 años en educación. Me presento como un ser que ha descubierto dentro del coaching otro camino, que a lo largo de la vida se te pueden despertar nuevos caminos. La vida te sorprende. Mi discurso de hoy es: si educar es despertar, impacta, haz un pacto. Soy Daniela Amato y ese es mi pensamiento. En los últimos años, cuando reflexionamos acerca de la educación sistemática, escolar, sea en el nivel inicial, primario, secundario, universitario, nos hemos cuestionado acerca de cómo aprendimos y de cómo nos han enseñado. En mi caso particular, desde mi observador, si bien nos hemos fundamentado en teorías tan loables como son las de Piaget, Vygotsky, Brunner y tantos otros que han hecho por la educación, y sin embargo, en ocasiones se ha pensado de que se han dibujado planificaciones en vez de llevarlas netamente a la educación, al alumno. ¿Qué es lo que ha sucedido con el ser docente en estos últimos años? Nos las hemos pasado observando por fuera al alumno cómo evoluciona, cómo crece. Y aquí viene mi reflexión. Si dicen que cada persona es un ser, es un mundo, ¿por qué no unir el conocimiento del Occidente con el conocimiento del Oriente? Si el aprender implica ser lingüístico, ser emocional y ser corporal,
creo que en muchas ocasiones el ser lingüístico se lo ha conocido como el conocimiento académico, el contenido, y ahí se terminó. El ser emocional, observándolo desde afuera, implicó el gesto, qué hace, cómo se desenvuelve el cuerpo, qué actitud asume desde el afuera, observarlo desde ahí. Y el ser corporal, desde los movimientos que acciona una persona, sin estar pensando qué es lo que sucede dentro de esa persona cuando acciona y ejecuta. Y creo que es momento de empezar a rescatar autores tan loables, y tengo el gusto de compartirles, ya que se está transmitiendo en la televisión de Chile, la gran admiración que tenemos en Argentina por Rafael Echeverría, en la ontología del lenguaje. El ser lingüístico, él lo considera que te podés transformar con tu lenguaje, que tu lenguaje te puede construir y reconstruir como persona, que de acuerdo a cómo vos hables, podés ser un gran ser que se quiere a sí mismo para avanzar, progresar, o bien como creas y hagas juicio acerca de vos mismo, podés retroceder. Y es un autor complejo, digno de ser leído, analizado, para crecer como persona, para evolucionar. Otro autor que considero fundamental, y ya terminé con el lingüístico, es pasar al ser emocional, que nosotros somos plena emoción. En este momento, algunos estarán prestando mucha atención, y diferentes emociones van sucediendo por dentro. Sabemos que la tristeza es una emoción que te lleva a la pérdida, a bajar. Y la emoción de la alegría te lleva al logro, a avanzar. Voy hacia allá. El enojo es una emoción que te llena de furia, y sin embargo, si empezás a observarla en los demás, ves que inmediatamente tiene un accionar, aunque sea desde la furia, pero acciona, lo moviliza. Y hay una tercera dimensión, que no voy a ponerle ningún autor. Me encantó en este momento haber escuchado al director, Víctor Basuk, que se me ocurrió en este instante que él habló en sus películas de la acción, el movimiento y todo lo que se crea en la espontaneidad. Y gracias a que suceden todos esos conflictos y esos malentendidos, hay películas y hay acción. Cuando empezamos a observar, creo, desde esta mirada, la educación del alumno en todos los ámbitos, creo que puede haber un gran cambio para la felicidad del alumno, para que evolucione, trascienda y se construya en ese lenguaje. Y está dado en todos estos tres niveles por un cuarto que se habla mucho en el Oriente, que es el despertar. El despertar en la energía. Esa energía que muchos la mencionan que es vital y es circundante. Cada vez que hablamos, nos comunicamos, una energía trasciende hasta estos cuadros que estamos teniendo y observando en este momento. Esa energía es el combustible del auto. En nuestro caso,
está dada por la circulación sanguínea. Y es esa persona que empieza a conocerse, a construirse, a escucharse en el lenguaje y en el movimiento y en la emoción. Y si lo empieza a hacer acorde a su felicidad y observa que impacta en la felicidad de los demás, creo que esa cuarta dimensión energética está circundando en forma positiva. Y el ser positivo no es ser un soñador, es empezar a observar lo bueno de cada uno, el potencial, el talento, para que se fortalezca y ese ser empiece a circular en la vida con una circulación sanguínea interna acorde a lo que vivimos, a lo que vinimos, a un propósito. Así que cada uno de nosotros somos educadores, responsables de despertar en los demás y de impactar. Te dejo pensando, ¿cómo impactas en los demás? ¿Haces un buen pacto con vos mismo para impactar en los demás? ¿Requerís de un cambio? ¿Cuál? ¿Podés hacerlo solo? ¿Necesitas un equipo? Sé que te hago muchas preguntas, pero es para crecer, para evolucionar. Educar es despertar, la pasión impacta. Muy bien, Dani. Nos hiciste sufrir. Yo iba mirando el reloj y decía, por favor, que vaya terminando, no quiero sacar la negra. Bueno, muchas gracias, Dani. Le pusiste emoción a esto, con esto de jugarte hasta el último momento. La verdad que estoy disfrutando muchísimo, me imagino que a todos les está pasando igual. Así que gracias por el nivel que están manteniendo, lo estamos disfrutando un montón. Y ahora vamos a dejar a los jueces 1 minuto, máximo 2, para que la califiquen. Mientras los jueces trabajan, ¿sí? Les recordamos que es Daniela Mato, de Argentina. Les voy a pedir a todos, por favor, que mantengan los micrófonos cerrados, que ya nos han tirado de la oreja desde la televisión de Chile. Terminan de hablar los que tengan que hablar y cierran el micro. Lo mismo con los jueces, por favor. Muchas gracias. Y mientras los jueces trabajan, le vamos a pedir a la próxima participante, que es de España, María, que se vaya preparando. Por favor, tomen nota los jueces que de Venezuela solamente participó Eleazar. Los otros participantes, por falta de internet, lamentablemente no van a estar hoy. Así que pasamos de Daniela de Argentina a María de España. ¿Sí? Sí. Muy buenas. De los que están ahora mismo conectados, ¿quién sabe por qué compra lo que compra? Y es que mucha gente piensa que sabe por qué compra lo que compra, pero realmente no sabemos qué procesos mentales hay por detrás de nuestras decisiones. Y un ejemplo es el siguiente. Imaginaros que preguntara a 70, 80 personas, hombres, y les dijera, ¿cuál es vuestro color favorito? ¿Sabéis qué color me dirían? El azul. La mayoría me diría el azul. Y menos del 1% me sabría decir por qué les gusta el azul. Y lo curioso es que las neuroventas a día de hoy tienen la tecnología suficiente para saber que si tú le muestras a los hombres el verde, el cerebro se estimula mucho más y le gusta más. Es decir, los hombres dicen que les gusta un color y a la mente le gusta otro.
O por ejemplo, si a mí me intentaran vender una televisión y me dijeran, María, tengo esta televisión de alta tecnología 3D 4K. Las neuroventas a día de hoy demuestran que cuando yo leo la tecnología todo va bien, pero cuando leo ya 3D 4K alta, me desconecto. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestran las neuroventas? Lo que nos demuestran las neuroventas es aquello que podemos decir en mucho más corto e impactar muchísimo más. Entonces, me diréis, pero María, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo son esos procesos que se encadenan? ¿Cómo tomo yo las decisiones? Pues había un médico neurocientífico que en 1952 formuló la teoría de los 3 cerebros y dijo, el primer cerebro que se crea es el reptiliano. Ese cerebro es el más primitivo de todos, es el primero que se genera y es el que nos permite sobrevivir. ¿Por qué? Porque es el instintivo, el que nos permite comer, nos permite respirar, defendernos en algún momento dado, etc. Y posteriormente se crea el cerebro límbico. El cerebro límbico son puras emociones, es todo y absolutamente lo emocional. Después, posteriormente, se crea el cerebro córtex, que es la corteza, que es donde está todo nuestro raciocinio, pues todo el razonamiento que hacemos, la consciencia, y también hay inhibidores, también es el cerebro que te dice por aquí no, por aquí sí, esto no lo hagas, que se te da mal, etc. Por lo tanto hay que tener cuidado con él. Y por supuesto trabajan los 3 juntos, pero una cosa muy curiosa es que si nuestro cerebro fuera un disco duro, el cerebro límbico, el cerebro córtex tendría 10 megas y el cerebro límbico tendría hasta 10 teras, lo que significa que el límbico es muchísimo, muchísimo mayor que los otros dos. Y lo más curioso todavía es que las mujeres lo tienen muchísimo más desarrollado, tienen más cerebro límbico. Por ejemplo, no sé si habéis visto alguna vez 2 mujeres discutiendo, sí, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque hace 20 años que tú me dijiste, no sé qué, y dices, pero bueno, ¿cómo se acuerda de todo? O sea, qué memoria. Porque nosotras esas sensaciones, esas emociones, las vivimos muchísimo más y nos acordamos. Y 2 hombres los ves discutir y al día siguiente son tan amigos. ¿Por qué? Porque no tienen ese límbico tan desarrollado y en cambio pues se olvidan más fácilmente de eso, ¿no? Y quizás si te estudiaste hace 20 años los estatutos del BOE, de lo que sea, pues como eso se guarda en el córtex y el córtex es más pequeño, pues no nos acordaremos, ¿verdad? Así que ya sabemos un poco los 3 cerebros y cómo funcionan, ¿no? De qué se encarga cada uno. Y ahora os pregunto, ¿cuál creéis que es el que determina el proceso de compra? Y aunque penséis que el límbico es el más grande, realmente el proceso de compra lo determina el reptiliano. ¿Y por qué? Porque tomamos todas nuestras decisiones para sobrevivir. Y dentro de esas decisiones, pues hay ciertos códigos reptilianos que llamamos, que son las razones por las cuales tú buscas esa supervivencia. Así que las razones son, pues, tu familia, el control, la trascendencia, la exploración. Es decir, hay ciertas razones por las que tú sabes que con ello vas a sobrevivir. Por ejemplo, si yo quiero vender la habitación de un hotel, pues voy a vender el placer. Si yo quiero vender un hotel de negocios, pues venderé control. Digamos que el código reptiliano sería el control. Si quiero vender gasolina, pues el código reptiliano va a ser la libertad. Si quiero vender una televisión, el código reptiliano será la exploración. Y así sucesivamente. Tenemos que saber, y es muy importante saber, detrás de cada producto o solución que vendamos, cuál es el código reptiliano que hay detrás. Pero no solo en un producto o en una solución, sino en cada día, porque nosotros también tenemos que vender a nuestra pareja el plan del fin de semana, porque yo quiero hacer el plan que yo quiero hacer. Entonces tendremos que vendérselo a mi pareja, a mis amigos o a quien sea, ¿no? Pero ¿cuál es el código reptiliano que les empuja a ellos a coger mi plan, ¿no? Entonces, hay una serie, no sé si os acordáis, de los años 80, que se llamaba V o V, dependiendo del país,
que bueno, los protagonistas eran personas de apariencia humana, pero que cuando se rascaban la cara, por debajo eran reptiles. Y como he dicho, el cerebro reptiliano es el más crítico a la hora de tomar nuestras decisiones. Pues el tema es que si somos capaces de ser como estos personajes de esta serie de televisión, si somos capaces de saber qué código reptiliano hay detrás de nuestras decisiones, podremos tomar muchísimas mejores decisiones, podremos saber por qué compramos lo que compramos, y lo que es aún mucho más importante, por qué compran lo que compran los demás. Muchas gracias. Gracias a ti, cuando nombraste esa serie, pero por favor, cuántos recuerdos. Muchas gracias, muy divertido. Bien, porque me lo contaron, no porque lo vi, por favor. Bueno, les vamos a dar un minuto a los jueces para que vayan evaluando y mientras tanto les cuento que vamos a pasar al discurso de humor, ¿sí? La participante anterior, el nombre de ella, para estar claro en la evaluación. María Brisa, desde España. Perfecto, muchas gracias. A ti, gracias por preguntar. Bien, entonces tiene un minuto los jueces. Mientras los jueces van evaluando, le voy a pedir a los cronometradores que repitan una vez más antes de empezar con la categoría de humor. Pero vamos a esperar a que terminen los jueces de evaluar. Bien, ya se ha cumplido el tiempo. Le voy a pedir, por favor, a Manuela que repita una vez más cómo es el trabajo que tiene que hacer. Sí, bueno, en esta tanda el tiempo van a ser 7 minutos, con lo cual la tarjeta verde la sacaré a los 3:30, la amarilla a los 6 minutos y la roja en el minuto 7. En el 7:31 sacaré la negra. Quiero agradecer que no he tenido que usar la negra en el anterior y comentar también, porque como ha habido un pequeño problema con la cámara de Sandra, que no se preocupen los concursantes, porque tenemos 2 cronómetros. Ella tiene uno, yo tengo otro, están sincronizados, con lo cual, aunque no se vea el de Sandra, yo tengo el mío también, con lo cual yo las tarjetas las saco en el mismo tiempo. Ya lo hemos hecho así para que no hubiera ningún fallo y tener ante cualquier vicisitud poder solventarlo, ¿vale? Entonces, aunque no veáis mi cronómetro, yo también lo tengo y va con el de Sandra. Por si hubiese cualquier problema de conexión, que los oradores estén tranquilos, que el tiempo se está cronometrando por partida doble. Muchas gracias, Manuela. Muy buena la aclaración. Yo también estoy muy feliz de que no se haya usado, aunque Daniela nos hizo sufrir. Yo iba mirando la hora y digo, en cualquier momento, ay, por favor, Daniela, que no quiero parar, que me toca a mí parar y dar la mala noticia, ¿no? Yo decía, no quiero ser la mala de la película. Bueno, gracias a Dios, no sucedió. Para que tengas un poquito de miedo, Ana Clara. Claro, para que sufra, ¿no? Total, en España hace calor, no vamos a hacerla transpirar un poquito más, ¿no? Está muy bien. Poner emoción está pero que muy bien. Bien, los jueces ya tienen en el chat el enlace para poder calificar la próxima categoría, que es de humor. Pasen, por favor, al nuevo enlace.
Y mientras los jueces se preparan, vamos a pasar a la primer participante de la categoría de humor desde Estados Unidos, nada más ni nada menos, Adriana Peláez. Nuestra querida Adriana Peláez. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y buenas tardes a todos. Pues, ¿quién no conoce a Sigmund Freud? Pues el padre de la psicología. Él sí que sabía que a toda acción hay una reacción. Pero mi hijo de 9 años no lo sabe. Y es que hace poquito estaba en una piscina y yo solterita, con mis 2 hijos, bien nice, con mi traje de baño nuevo, paseándome por la piscina, entré y veo un chico guapísimo, moreno, de esos que me gustan a mí. Y pues yo coqueteaba y sonreía y volteaba y mi cabello. Y mi hijo de repente llega y me dice, mami, qué feos dientes tienes. Dios mío, me quedé impresionada y reaccioné. No sabía si voltear hacia abajo, si irme de la piscina, nada. Solo volteé a ver al muchacho y ¡plup!, se fue hacia abajo. Pero, ¿por qué sucede esto? Pasa que tenemos 2 aspectos, la honestidad y la mentira. Por eso es que este discurso lo nominé o le puse un título que se llama La mejor actuación y tu mentira piadosa. Porque, ¿qué es honestidad? Bueno, pues la honestidad es ser recto en lo que estás diciendo, sincero, profundamente sincero. Pero la mentira, ¿qué es la mentira para ustedes? Para mí la mentira es no decir la verdad, es un embuste. Pero, ¿saben algo? Nosotros vivimos nuestra propia verdad y nuestra propia mentira, y nosotros vivimos nuestra propia actuación y nuestra propia vida. Y es que les voy a contar. Yo creo que así como yo he tenido muchas anécdotas en la vida, ustedes también han tenido diferentes anécdotas. Y también ahora que fui a la playa, yo quería ir sola con mis hijos, no quería ver a nadie. Tengo amigas que viven allá donde fui a la ciudad, pero no quería ver a nadie. Sinceramente quería paz. Entonces me habla una amiga, pero nena, ¿dónde andas? Ay, estoy aquí un poco cansada, pero no sabes qué cansada estoy. Oye, nena, ¿no vas a la playa? Sí, sí voy a la playa, ¿sabes? Voy a Tampa. Pero nena, que vas a hacer 2 horas para Tampa. Vente para acá. Y yo, ¿qué hago? Si yo le digo que no, le voy a romper el corazón porque tiene ratos que no nos vemos desde que se fue a la Florida. Pero tenía que ser honesta conmigo mismo y decirle, mira, sinceramente no quería ver a nadie, pero te voy a ir a ver, porque es cierto, manejar 2 horas con los chamacos ahí para mí es bastante difícil. Y así fue. Estuvimos, paseamos, nos divertimos, todo muy bien. Hay personas que te dicen, ay, qué horrible te ves hoy. De verdad, qué fea, ¿eh? O por ejemplo, cuando terminé de dar a luz a mi hija, ¡quedaste gordísima! ¡Ay, qué horror! Es que, en serio, eso del embarazo, ¿y ahora qué vas a hacer con esa panza, no? Y en ese momento uno está feliz, está con su hijo y todo, y la depresión postparto, más lo que te decían, más un montón de cosas, pues te deprimías. ¿Qué vas a hacer? Te deprimías. Y es que así somos los seres humanos. Con nuestra comunicación deprimimos a otros. Entonces, con tanta cosa que ha pasado en la vida, me doy cuenta que debemos de ser honestos, pero también piadosos. Con esas que no son mentiras piadosas, pero sí es ser piadoso con el ser humano. Otro día, llegué a un lugar donde había un grupo de amigos, pero de esas que no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo creo que sí les ha pasado,
de que un amigo se lleva con este, pero el amigo del amigo no se lleva con el otro, y entonces empieza a hablar este con Juan, con Pedro y con fulano, y entonces viene aquí la otra lady, y es un pleito. Ay, pero cuando están juntos todos, ay, muy lindos, qué bien. ¿Y a dónde fuiste de vacaciones? Ay, sí, yo también he ido. No, no una vez, como 4 veces, en serio. Entonces llego a esa reunión, y esto es verídico. Entro y digo, wow, qué bonito. Yo que soy así tan sensible, lo que los que me conocen saben que yo, ay, qué emoción, todos están ahí juntos después de que yo ya no sabía dónde estar porque estaba en medio de todos. Dije, qué bonito. Y se me ocurrió decir, ay, qué bonito que están todos aquí, qué padre. Y todos me voltean a ver como que, ¿y esta qué le pasa, no? Nunca vi una sonrisa, vi un algo así como miradas medias difíciles, cuando de repente digo, ay, bueno, ahorita vengo, Se va atrás de mí una amiga y me dice, ay, qué imprudente fuiste, Adriana. Y esa fue mi mejor actuación cuando regresé y me volví como ellos, seria, intelectual, volteando a ver a todos, perdiendo mi esencia, por supuesto. Pero después de esa reunión no volví a ir, porque yo quería algo mejor. Bueno, tenemos muchas excusas en la vida también, y eso son mentiras a veces, cuando tú quieres llegar al trabajo, pero pues te pasan cosas en la casa y dices, ¡ay, qué tráfico que hubo! También esas mentiras piadosas que realmente muchas personas les llamamos filtraciones de comunicación o comunicación efectiva. Filtrar las cosas y decir las cosas con honestidad, pero también con algunas mentiritas por dentro. Y eso yo le llamaba hipocresía. Pero después de que aprendí, me dije, yo quiero ser hipócrita. Quiero ser así, porque no quiero dañar a las personas que están enfrente. Porque si así me siento cuando alguien me dice, entonces no quiero que otras personas se sientan de esa forma. Y fue así como que yo le llamo actuación hoy en día a la forma de expresarme muchas veces. Y yo creo que muchas personas de ustedes que dicen, tengo mi comunicación efectiva muy puesta, hacen lo mismo, porque somos nuestra propia actuación. Imagínense que todos, solamente por una honestidad muy fuerte. Lo siento mucho, Adriana. Lo siento mucho, Adriana. Gracias, yo sabía. ¡Yeah! Gracias, Clara. Es que yo no vi. Gracias. Tengo un mal sabor en el cuerpo. La verdad, bueno, yo no quería que pase esto, pensé que no iba a pasar. Manuel ahí estuvo todo el tiempo con el triángulo rojo desde que se cumplieron los 7 minutos. Yo miraba los segundos y estaba esperando que... Yo dije, bueno, Adriana nos está haciendo otra vez lo que hizo Daniela hasta último momento, pero en ningún momento me di cuenta que no te habías dado cuenta del tiempo, Adriana. Lo siento mucho. Bueno, lamentablemente Adriana se ha excedido del tiempo. Lo siento mucho, Adriana queda descalificada. Lo siento. Bien, vamos a pasar con el próximo participante, que es Ropero desde España. Ropero, cuando quieras, te puedes presentar, por favor. Hola, ¿se me escucha? Bueno, buenas. Buenas realmente para vosotros que venís aquí a ver un monólogo, a reíros un poquito. Yo la verdad que hace poco me he llevado un chasco bastante gordo y no levanto cabeza. El otro día cumplí 30 años.
Sí, lo sé. Es la crisis de los 30. Se te acabará pasando, me dijo mi padre. Eres muy joven, te queda mucho por recorrer, me dijo mi madre. ¿Te frío un huevo, niño? Me dijo mi abuela. El caso es que ya tuve esta crisis con los 20 años y para superarla decidí hacerme la típica lista de cosas que hacer antes de los 30. Y en aquel momento no se me ocurría nada. Falta de imaginación, no tenía creatividad, fumaba demasiado porro, no lo sé. El caso es que decidí inspirarme en los grandes clásicos de Hollywood para rellenar esta lista. Cuando los acabé de ver, solo pensé, qué rabia no haber nacido mexicano y que mi única aspiración fuera ser jardinero de un estadounidense millonario. Pero he nacido blanco, vaya por Dios. Y tuve que rellenar esta lista con 3 grandes puntos. El primero de ellos, tener un trabajo exitoso. Un trabajo que tenga un despacho con unas vistas a toda la ciudad, que tenga una secretaria a la que poder tirarle el café a la cara porque me lo trae demasiado caliente, que tenga un sueldo que conmigo Emcee sí se hubiera quedado. Por cierto, un saludo a toda la afición culé. Un trabajo rollo American Psycho, pero sin matar gente o por lo menos no reconociéndolo aquí para dejar pruebas. Por supuesto, estudié y encontré un trabajo. Y ojo, cuidado, que esto no te lo dicen las películas. Y es que, a diferencia de los filmes, cuando tú entras en un trabajo, si hay alguien de pie, por favor, que se siente, tienes que trabajar. Aún así, yo ante las injusticias de la vida sé anteponerme y trabajé duro, me convertí en uno de los mejores y llegué a ser uno de los mejores reponedores de los 2 supermercados de mi pueblo. Y con esta base a mi favor, pues me planté delante de mi jefe y le dije, oye, ¿quieres que continúe aquí? Estas son mis condiciones. Una azafata que sea la única persona en el mundo que sabe ponerte el café que no queme. Si pensabais que lo de los mexicanos era ofensivo, imaginarse cómo están los camareros. Quiero el despacho más alto de la sede central, que vea toda la ciudad y no me vengas con la tontería de es que es del dueño de la empresa. Y por supuesto quiero un sueldo que el mes que viene me jubile y no aporte a nada esta compañía. Por cierto, que veo que tengo aquí a los coordinadores del AgoraCon, que si queréis que me haga cargo del evento el domingo de madrugada, que lo hago sin problemas, que el lunes no tengo que madrugar. Vamos, desde que estoy en el paro no madrugo de ningún día. Segundo punto. Tener una familia, pero una familia compuesta por una mujer guapa, inteligente, 2 niños preciosos que sean rubios con ojos azules, que yo todos los días me levante preguntándome si son míos, y el amigo más fiel del hombre, un perro, como Hachiko. Pues muy bien. Lo primero, encontrar una mujer. Y fue al lugar indicado para un hombre con esta carita, esta labia, este talante. Al puticlub. No os penséis mal, es que había visto Pretty Woman para esta parte. Y le expliqué el argumento de la película al dueño del club y algo saqué en claro. Mis hijos no serán ni rubios ni de ojos azules, pero van a ser tan cobardes como su padre, porque yo de allí salí solo, pero vivo. No me salió el plan A, plan B, las aplicaciones de citas online, el Tinder. Y no me ha ido mal, he conocido a varias muchachas, he hablado, pero no me explico, no llego a cuajar nada. Y es que no me lo puedo explicar si todas las fotopollas que le mando son muy elegantes. Aún así, no he desistido, sigo con mi idea de formar esta familia y quiero comentaros aquí en directo que la semana que viene voy a adoptar a mi 5º gato. Tercer punto y último. Ser un marine de los Estados Unidos que con mi mindín atado a mis cojones pueda eliminar a cualquier enemigo, incluyendo marines de los Estados Unidos. Y sí, sé que me he flipado, pero venía de ver Pretty Woman, tenía 20 años, dudaba de mi sexualidad con Richard Gere y me tragué todas las pelis de Jason Statham, de Vin Diesel, de La Roca, todo para recuperar mi testosterona. Cuando me puse con el punto me di cuenta que me había flipado un poquito, así que lo bajé. Y me quedé en aprender un arte marcial.
He dado clases de karate, de taekwondo, de Krav Maga, de Kylian Mbappé, todo lo que tiene cada kilo. Y me he dado cuenta de una cosa que en las películas no se dice. El rival se defiende y te puede pegar hasta más fuerte. Por lo que bajé un poquito más las exigencias de ese punto. Apuntarme al gimnasio y mantenerme en forma. Os voy a decir una cosa, no a vosotros, se los quiero decir a estos 3 actores que vi todas sus películas y me metieron esta idea en la cabeza. Yo igual no sé pelear, igual tengo la forma de un osito de gominola puesto al sol, igual llego al bar de la esquina jadeando, pero tengo algo que vosotros nunca tendréis. Pero, visto esto y sabiendo que esta crisis solo se puede superar de una manera, he decidido crearme una lista de todas las cosas que quiero hacer antes de los 40. Pero esta vez voy a ser más inteligente. Y es que he decidido ver cine español. Así que, mi querido amigo Fracaso, dentro de 10 años espero darte un confortable abrazo. Un beso. Oye, una cosa, al juez que es productor de cine, es broma, tope con el cine español, he visto Operación Camarón en el cine y todo. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muchas gracias, Ropero. Los jueces tienen 1 minuto para evaluar a Ropero, mientras que se prepara el próximo participante de Argentina, Roberto Eduardo Saiz, del Club de Bahía Blanca. Roberto, ¿estamos listos ya? Pero todavía no empieces, ¿eh? Hay que esperar a que se cumpla 1 minuto. Le vamos a dar tiempo a los jueces. Ahí lo veo muy concentrado a Roberto. Los cronometradores también están preparados. Por favor, recuerda que son 7 minutos de máximo. Si te pasás. Bien, cuando quieras, Roberto. Encantado de estar con todas, todos y todes ustedes. Soy Roberto Saiz. Pelotudo. Voy a interpretar un cuento de Roberto Fontana Rosa. Te lo dice Rubén Sagrera. La cosa está en los nombres, en cómo suenen esos nombres. Sí, sí, te lo acepto, también en las palabras, pero más, mucho más, en los nombres. Mirá, cuando uno está transmitiendo agarrado al micrófono con las 2 manos, el fierro casi pegado a la boca, la camisa abierta, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza. Ahí valen los nombres. Tienen que venir de abajo, carraspeados, desde el fondo mismo del esternón. Tienen que llegar como un jadeo, lastimarte, tienen que ser llenos, digamos, macizos, nutridos, eso, nutridos, tienen que llenar la boca, atragantarla, que se los pueda masticar, escupir, como puede ser, digamos, a ver, más rapodi, viejo, ¡volo más rapodi! Y echó al córner. Marrapodi llena la garganta, sube y se puede arrastrar. No queda encía para dar. Vuela sin Marrapodi, nombre para deletrear casi con asco, con afonía. No, un momentito, Marrapodi. Además volaba y se quedaba colgado en el aire con la pelota suya como un dirigible. Roque Marrapodi para colmo, nombre para reventarse la vena del cuello y que lloren los ojos por un solazo bárbaro de domingo a la tarde, lleno de gente porque entra Borelo o quien sea y tira. Yo solo he disparado Marrapodi como un lanzazo. La boca abierta, más
abierta, los ojos casi en blanco, el pelo exagerado en el aire, un pie aquí, el otro allá, un manchón verde, otro gris, ese golpe en la punta de los dedos como quien puede manotear un pájaro, una gaviota, caer hecho un manojo en el aire, los bigotes misturados de césped, el dolor, relojear por bajo el brazo y la ingle, ¿dónde fue a parar el fulbo? Y gritar sintiendo la garganta fiebrada de flema, voló más rápido. Medio arrastrando entre la boca y los dientes la doble R, porque el flaco con el fulbo bajo el brazo ya fue a buscar la gorra que quedó en el otro palo. O quizá, Carrizo, pero menos, no tiene tanta fuerza decir Carrizo. Tal vez en la Z está ese olor a naranja, a cigarrillo. Pero, por ejemplo, a ver otro. Por ejemplo, ahí está, camarata. ¡Camarata! Y viene el centro y son tenazas las manos de camarata. ¡Dos Garcio, camarata! ¿Cómo no va a tener tenaza, camarata? Aunque no se le debía tirar a camarata, le debían reventar los pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Y viene el rebote. Entró Pontoni, tiró, sacó camarata. De nuevo un balinazo en el tórax inmenso de camarata, con el pelo mojado sobre la frente y una lluvia de sudor desprendida de la nariz y el sudor en los ojos. ¡Ay, cómo le debía picar el sudor en los ojos a camarata! ¡Cómo le debía picar! Y se debería quedar tirado tras el tercer rebote en el suelo como un cachalote, con la media derecha caída, sangrante y terrosa la rodilla, porque camarata debía jugar siempre en la cancha de Atlanta, donde es pura tierra, y cada entrevero en una polvareda tremenda, donde 14 hinchas se morían de calor y de odio, y miles, pero miles de argentinos escuchaban succionados por la radio la voz porteña del balón-pie, pasión de multitudes. ¡Camarata! Salvó su arco de segura caída. ¡Camarata! ¡Carajo! No Blazzina, porque Blazzina es como decir felino, polina, algo plástico, estético. Mirko Blazzina planeaba en 33 revoluciones. Ahora un brazo, después el otro, flexionar la rodilla, una gambera blanca, pero todo en cámara lenta, muda, como un vacío que se hubiera chupado el rugido de la tribuna. Solamente Blazzina planeando en blanco y negro para colmo, que eso no es para hinchas, es para artes visuales. No se puede transmitir sin esos nombres. Ojalá estuviera más Rapodi, o Camarrodi, o Macarrodi, o Camarata, o la Fontana Rosa. Se tira Macarrata, el micrófono hecho un puñal, un puñetazo sudoroso. ¿Cómo puede haber un arquero que se llame García? ¿Qué se puede decir? Voló García. Se queda en la boca esa sensación desierta y adormecida de cuando uno come pastilla de menta. ¿Qué se puede decir? Voló García. ¿Pero qué va a volar? ¿Qué va a volar? Que se quede parado para eso. En cambio, Marrapodi llena la garganta, sube, se puede arrastrar, no queda en sí, vuela para dar sin Marrapodi, nombre para deletrear casi con asco, con afonía, ¿eh? No, un momentito, ¿eh? Estaba clavado en el aire con la pelota suya como un dirigible. Roque Marrapodi para el colmo, nombre para el cuello y que se va los Bárbaro Domingo. Ahí terminó, ¿eh?
Ah, menos mal, qué susto, bravo. Yo estaba sufriendo, por Dios. Yo estaba sufriendo de nuevo, me hiciste otra vez transpirar, ¿eh? Me lo están haciendo a propósito, ¿eh? Ya los descubrí. Por favor, que el corazón se me sale del pecho, no me hagan más estas cosas. De Roberto Fontana Rosa, los nombres. Bravo, 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 lo disfruté muchísimo, gracias, la verdad. Muy bien, bueno, los jueces tienen 1 minuto para evaluar. Una preguntita, por favor, Clara, si Roberto pudiera repetir el nombre del autor. Roberto Fontana Rosa. Ah, perfecto, se escuchó mal, escuché a Alberto. Te lo iba a señalar porque vivo en Rosario, Argentina. Claro, el dibujante rosarino, justamente. Buenas noches, como yo ya he votado, voy a aprovechar este pequeño silencio para decirle a Adriana Peláez que muchísimas gracias por tu intervención y por tu energía, y que lo que ha pasado nos puede pasar a todos, y que adelante, adelante. Muchas gracias, Cristina. La verdad que ella ya sabe hacerlo muy bien. De hecho, es la presidenta del Club de Oratoria en Maryland, Estados Unidos. Pero bueno, a veces los nervios nos juegan una mala pasada y hacen que estemos más pendientes de lo que estamos haciendo, que bueno, somos muchos. En ese momento había más de 70 personas. Es como decís, le puede pasar a cualquiera. Ella tiene mucha capacidad, lo sabe. Tiene muchos seguidores también, y sé que va a haber más concursos donde se pueda presentar. Esta vez prestará más atención al cronómetro, es algo que todos tenemos que aprender. De hecho, Agora se aprende así, ¿no? De los errores. No es algo para tomarlo a la tremenda, sí para prestar atención para la próxima vez. Igualmente, muchas gracias por tus palabras. Bien, ya se ha cumplido el tiempo. Muchas gracias, Sandra. La verdad que los cronometradores se han pasado, se han portado muy bien, excelentemente bien. Gracias a cada uno de los participantes, a los jueces, que han sido un lujo tener a cada uno de ustedes. Mañana seguimos con este concurso. Mañana tenemos 2 categorías más. Los esperamos a la misma hora. Luego de que termine Nepal con la final, nos toca a nosotros. Mañana se hace el anuncio de los ganadores, ¿sí? Y nosotros seguimos, tenemos todavía mínimo 4 horas más por delante, con talleres, con muchas actividades, inclusive lúdicas. Así que, bueno, los invito a quedarse para el próximo taller. Y a los jueces les agradecemos mucho por haber estado acá. Les pido que todos le den un aplauso y nos vemos mañana a esta misma hora por el mismo enlace. Gracias. Muchas, muchas gracias. Excelente participación. Bien, estamos pasaditos solamente 8 minutos. La verdad que hicimos las cosas bastante bien. Vamos a pasar al próximo taller, que está a cargo de Argentina y España. Lo ha organizado Lina, Sandra y Matías. Bien. Lina, ¿estás por ahí? Sandra. Hola, Clara. Hola, ¿cómo estás? Cuando quieras. Hola Clara, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo Buenas andás? a todos. Diego, Muy bien. yo modelo también, yo modelo. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, por aquí es la noche, ¿no? Pero un placer, chicos, estamos en sus manos. Bueno, gracias Clara, gracias a todos los jurados del evento de hoy, realmente impresionante los discursos, muy interesantes, muy divertidos algunos, así que es una oportunidad muy buena para poder conectarnos, y estamos de muchos países del mundo juntos, y eso también es una oportunidad que nos da la tecnología. El taller de hoy va a durar 1 hora, en 2 actividades que vamos a hacer ahora. Va a ser sobre cómo pensar críticamente. Es un aspecto realmente importante, porque podemos hacer un discurso y podemos decir, argumentar
pero a veces nos falta ese ida y vuelta que nos permite el diálogo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre un aprendizaje que tenemos ahora que realizar y que ahora nos permite poder formarnos en temas muy importantes para mejorar no solo la oratoria y el liderazgo, sino también la calidad de la oratoria, la calidad del contenido de lo que decimos. ¿Cómo generar? Hay micrófono abierto, ahí se quiere apagarlo. La calidad de lo que estamos, los argumentos que estamos dando. Voy a presentarles ahora a Matías Javier Mazzolini. Matías es coach social, es vicepresidente de miembros del Club de Oratoria de Málaga, el Club número 40. Hola Matías, buenas tardes en Argentina, buenas noches en España. Hola Diego, ¿qué tal? Saludos para todos, gracias por la presentación, gracias a todos y todas quienes están aquí por participar, esperamos junto con todos que hemos organizado que disfruten, que podamos sacar conceptos en claro y aprender sobre cómo pensar críticamente. Yo me voy a encargar luego de hacer una sección de improvisados que les invito a todos a participar, donde vamos a poner a prueba todos los conceptos que luego vamos a recibir de cómo pensar críticamente para practicar y para poder aprender haciendo. Gracias, Matías. Ahora les presento a Lina Triana. Lina es especialista en mercadeo, en gerencia de mercadeo, apasionada por el mundo de los negocios y actualmente está trabajando en la industria de las criptomonedas. La verdad que me da ganas de preguntarle algunas cosas más de su actividad, pero Lina es miembro del Club también de Oratoria de Málaga, Club número 40. Hola Lina, buenas tardes en Argentina, buenas noches en España. Buenas tardes, encantada. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfectamente. Pues un placer estar aquí. Me he gozado todos los discursos, ha sido maravilloso. Aquí estamos detrás de bambalinas, como decimos, todos haciendo una cosa maravillosa para que este evento sea espectacular. Yo soy vicepresidenta de Educación del Club de Oratoria Málaga, súper orgullosa, hace ya aproximadamente 2 años trabajando aquí con cosas bonitas, enriqueciéndonos, y como dijiste tú, este pensamiento crítico que nos da también calidad a la oratoria, vamos a trabajarlo hoy en el taller. En mi parte voy a hacer un storytelling al final del taller, y para los participantes, que algunos van a ser escogidos a dedo, otros voluntarios, les puedo pedir un favor, si cogemos una palabra en nuestra mente o toman papel y la escriben para que al final podamos hacer una actividad súper divertida. Muchísimas gracias, Diego, y te paso la palabra. Gracias, Lina. Y ahora voy a presentar a Sandra Gómez Sarabia. Sandra Gómez es la presidenta del Agora Club de Punta Alta, es abogada, es especialista en discapacidad y también apasionada por la defensa de los derechos de los discapacitados y la verdad una luchadora por un tema que es sumamente importante para todos. Así que bienvenida, Sandra, gracias por estar acá presente. Te doy la palabra. Gracias, Diego. Buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que es un placer. Me llamo Sandra Gómez de Sarabia. Soy abogada, asesora en discapacidad y soy presidenta del Club de Agora Speaker Internacional Punta Alta, provincia de Buenos Aires, Argentina. La verdad que es un honor, estoy desde hoy conectada, es sumamente emocionante para mí estar acá. La verdad que, bueno, mi función va a ser explicar un poco qué es el pensamiento crítico, por qué debemos utilizar el pensamiento crítico en las reuniones en la Fundación de Agora Speaker Internacional. Muchas gracias. Muy bien, Sandra, genial, y gracias por tu participación. Si querés, arrancamos con tu actividad, Sandra. Va a ser un discurso, así que te escuchamos. Tenés 5 a 7 minutos. Perfecto.
Bueno, la Fundación de Agora Speaker Internacional, como bien lo explicó al comienzo Clara, es una fundación sin fines de lucro, donde acá está llena de voluntarios, en donde en forma solidaria ayudan a otros a ser y a transformarse en comunicadores brillantes. Entre esas habilidades que se logran en Ágora, una es el pensamiento crítico y a debatir lógicamente. En principio, ¿qué es el pensamiento crítico? Es un proceso en realidad cognitivo, de carácter racional, reflexivo y analítico. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la comunicación, a través del lenguaje, vamos a debatir, también vamos a utilizar una forma de comunicación y vamos a razonar, vamos a analizar y vamos a reflexionar. Por ejemplo, en mi caso, soy abogada, un ejemplo clásico. En mi caso, yo soy abogada, asesora en discapacidad, me llega un caso determinado, yo tengo que ver primero la fuente para ver de dónde viene, si es una fuente viable o no. En ese caso, lo que voy a hacer, voy a primero a ver los distintos puntos de vista que tengo sobre esa fuente, que ya verifiqué que sea viable. Ahí ya estoy utilizando el pensamiento crítico. Voy a ver las diferentes estrategias y de ahí voy a tratar de analizar, voy a tratar de reflexionar en forma racional y analítica y ver las estrategias necesarias y fundamentales para poder llegar a una conclusión. Para poder llegar a esa conclusión voy a hacer diferentes tipos de preguntas para ver realmente los tipos de punto de vista y para poder defender en forma certera y en forma viable y en forma positiva, en este caso al cliente. En todo ese transcurso, en todo ese camino, utilicé el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a utilizar es la razón. Por eso va a ser algo racional. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es todas esas fuentes. Vamos a tener preguntas, también hay una habilidad, porque acá vamos a tener la habilidad de primero de verificar la fuente. Primero hay que verificar la fuente, si es algo verdadero, si es algo falso. De ahí vamos a buscar todos los puntos de vista que tenemos para poder llegar a este resultado. Yo digo el caso del abogado, pero también ahí tenemos el caso de los médicos, el caso de los científicos, de todas las profesiones. En realidad el pensamiento crítico dota al individuo de esta serie de habilidades que lo vamos a expresar a través de estas capacidades que son las capacidades de reflexionar. Y lo que vamos a lograr, ¿qué es un propósito. Este propósito, esta meta. Pero para eso, obviamente, que necesitamos ver todos los puntos de vista para poder llegar a esta conclusión. Bueno, hay micrófono abierto, si alguien quiere cerrarlo. Sí, es el micrófono de Paula. ¿Ya terminaste, Sandra, o quedó algo pendiente con el ruido? Ya estaba, Bueno. ya había finalizado. Bueno, gracias. Gracias, Diego. Gracias, Sandra. Muy buen punto de vista para poder analizar desde tu experiencia como abogada y es una linda ejemplo para tomar. Ahora sigue Matías, va a explicar la actividad que vamos a desarrollar con él. Gracias, Diego. Pues lo que vamos a hacer ahora es, con todo esto que nos ha contado Sandra, vamos a ponerlo en práctica, vamos a poner a trabajar nuestra mente y vamos a usar el hacer preguntas, el reflexionar, el llegar a una conclusión con los improvisados, ¿sí? No sé si ahí en España los llaman igual o los suelen usar. Es un discurso de 3 minutos máximo, ¿de acuerdo? Donde a quien quiera participar voluntariamente o a quien elijamos a dedo, pues les vamos a plantear un tema y para hacerlo más interesante, les vamos a pedir, en esta ocasión, que se pongan en un rol para forzar un poco el pensamiento crítico, que se pongan en un rol que les vamos a brindar para que analicen el tópico que les demos desde esa visión. Entonces,
¿Quién quiere ser la primera o el primero? Hay un dicho aquí en España que es, bueno, ya que hemos venido vamos a jugar, ya que estamos todos. ¿Quién se anima? A ver. Porque si no también tenemos la posibilidad, ya que están todos los nombres, de decir a dedo. Entonces, vamos a tener que usar el dedo. Pues mira, como te tengo aquí en pantalla, entonces Blas, que te he visto, y Blas es un nombre que me gusta mucho. ¿Estás ahí, Blas? Ah, tenés el micrófono silenciado. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos compañeros de Ágora? Para mí es un gusto presentarme, soy Ágora desde hace 2 años. Me encanta estar aquí y quisiera pues participar en este discurso de 3 minutos, encantados. Perfecto, Blas. Gracias por participar. Veo que tenés la mano levantada, así que... La voy a bajar. Como quieras. No se puede. No hay problema. Mira, te explico. El tópico ya. ¿Sí? Sí, listo. De acuerdo. Listo, Matías. Perfecto, Blas. Pues Escucho. el tópico sobre el cual te vamos a pedir que reflexiones, ¿sí? Y pongas a trabajar el pensamiento crítico es las nuevas tecnologías y el uso de datos personales. ¿De acuerdo? Entonces, correcto. Por un lado, ¿sí? Lina, que está por ahí, confirmame Lina que estás por ahí, luego sí, te va a dar un feedback en cuanto a tu discurso, valorando, como en cualquier sesión de Ágora, muletillas, lenguaje no verbal, como para que también te lleves una retroalimentación. Estás por ahí, Lina, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto, pues Blas es todo tuyo. Matías, si podés Gracias. explicarle a la gente nueva que está hoy en el encuentro de hoy, qué se evalúa, qué evaluamos en Ágora, ¿no? Y qué forma evaluamos. Evaluamos muletillas y demás, y cómo evaluamos en forma positiva y demás. Exactamente, pues, gracias, Diego. Lo que solemos hacer en las reuniones de los clubes de oratoria es, para que todo esto que hacemos nos deje algo positivo para crecer y aprender, entre los compañeros vamos prestando atención. Por ejemplo, de cuando alguien habla, si tiene muchas muletillas. ¿Qué son las muletillas? Cuando me quedo en blanco y en vez de hacer un silencio, pongo sonidos que le quitan brillo al discurso, pues se van contando para que uno sea consciente. Generalmente las muletillas les llamamos defectos inconscientes del discurso, que al mejorarlas genera nuestro impacto en los demás. El lenguaje no verbal, también cómo transmitimos fuera de lo que es la palabra. Aquí por internet quizás no tenga mucho brillo, pero también se puede evaluar. Y hay otros matices, por ejemplo, solemos tener una palabra del día en los clubes, hoy no la tenemos, y además toda la evaluación se suele hacer entre varias personas, hoy por lo menos para que nos llevemos un feedback, algo con lo que crecer y tener en cuenta. Lina va a tratar de hacer un poco todo, así que nos va a dar su regalito luego de cada discurso. Bueno, en este caso hablas, ya al que venga luego le cambiamos para que Lina no se canse, ¿sí? Entonces en las sesiones se suele hacer eso. Y volviendo contigo, Blas, pues... Correcto. Sí, ¿cómo está, Matías? Sí. Puede empezar. Pero con una salvedad, Claro. que te lo vamos a poner más interesante. El tópico, recordá, es hablar sobre nuevas tecnologías y el uso de datos personales, pero te vamos a pedir, Blas, que intentes hacerlo, que pienses críticamente sobre esto, desde un punto de vista empresarial, ¿sí? Que te pongas en el papel. No sabemos si lo tenés o no, pero vale igual.
que tengas la capacidad de ponerte en ese sitio y nos hables desde ahí. ¿De acuerdo? Por supuesto, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es comunicar a través de la palabra. Llevo más de 2 años tratando de comunicar algo y yo creo que esta es la ocasión en la que puedo expresarlo. Bueno, las nuevas tecnologías, yo como empresario, en realidad pensaría que la nueva tecnología de 5G es la que debería funcionar, no la de 4G, que en mi país, por ejemplo, en Ecuador, tenemos apenas 4G, pero ya yendo más adelante, pensaríamos que la 5G es importante para mi empresa en el caso que yo tuviera. El Wi-Fi igual, el Wi-Fi que todos conocemos, el número 6 es una nueva tecnología. Usamos un Wi-Fi anterior. La analítica avanzada de datos también es importante. Eso ayudaría bastante en mi empresa. La inteligencia artificial o machine learning es otra nueva tecnología que deberíamos estar todos aprendiendo. El blockchain es otra nueva tecnología. El IA conversacional, el ACPC, son los drones autónomos, vehículos autónomos y smart cities. Todo esto es considerado como nuevas tecnologías y yo pienso que si usamos todos estos elementos, me quedan 3 minutos, pero sería importante para un empresario saber manejar a la perfección porque nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de comunicación con otras personas empresariales, relaciones empresariales en todos los sentidos que nos ayudar en el tema de datos. Ustedes saben que Facebook, por ejemplo, tiene una serie de datos que muchas veces se dice que están mintiendo. No sé si se escucha. ¿No te escuchas? Se está entrecortando un poquito. Se entrecorta un poquito. ¿Puedo seguir? Te queda un minuto. Sí. Ok, entonces, inclusive hay gente o empresas que están comprando de datos sobre cuál es tu forma de actuar, qué compras, dónde compras, cuánto compras, y eso te empiezan a utilizar para manejarte en tus momentos de consumo. Entonces, yo como empresario estaría contento de comprar esa base de datos y poder nada más que eso, y pienso que es de todos como profesionales, todos como personas, como están interesados en mantener este uso de tecnologías nuevas. Y muchas gracias por la oportunidad y que he podido comunicar en estos 3 minutos. Les recuerdo que de parte de Ecuador, del Club Quito, los muchos ahí, abrazos y sigamos adelante. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias a ti, Blas, ¿sí? Por participar, por la valentía, por lo bien que lo has hecho, por lo menos desde mi punto de vista. Y ahora sí, Lina te va a dar su feedback para que también te lleves un regalito de todo esto, ¿de acuerdo? Lina. Claro que sí. Encantador, Blas. Impresionante que tomes la batuta al principio. Realmente, hay que decirlo, estamos en un evento internacional. Es maravilloso que tomemos esas ganas de hablar. Te fue muy bien. Desafortunadamente no escuché todo porque estaba entrecortado, pero tuviste naturalidad. No te sentí muchos muletillas, como lo están explicando, por ahí nada más. Quizá al principio estabas basándote en información y mirabas hacia abajo, es aceptable cuando lo usamos como argumento, de pronto tener en cuenta las fuentes. Esto es algo más así como una hamburguesa, le decimos nosotros en el Club de Málaga, una hamburguesa donde damos un poquito bueno, un poquito de corrección, otro poquito de bueno, y así te llevas. Cuando amamos la oratoria, nos traemos esos regalos para llegar a casa, practicar, practicar, practicar y volvernos a lanzar al ruedo. Entonces, recomendaciones así mínimas cuando estamos en Zoom. Muchas veces utilizamos la silla del escritorio y ese movimiento no nos sirve mucho.
Y eso sería todo, Matías, espectacular, Blas. Enhorabuena, como decimos acá. Muchas gracias, Lina. Estoy buscando que tenemos en el Club de Oratoria Málaga, que nos ha hecho un socio, una aplicación para el tiempo, porque creo que no tenemos cronometrador o cronometradora activos ahora. Entonces, Yo puedo cronometrar, si querés, Matías. Y tenés para hacer señales. Alguien más quiera, yo cronometro. Y Perfecto. tengo señales, no tengo señales ahora. Busco un amarillo y un rojo. Ahora busco enseguida un libro para mostrar. Perfecto. Pues mira, Salvo que sería alguien más muy quiera. útil. Susi, te veo ahí. Susi, ¿querés? Dale. Bien, Susi, muy bien. Espectacular, Muy bien. gracias. Susi, entonces la cronometradora. Perfecto. Susi, comentá cómo vamos a cronometrar. Son 3 minutos cada participante. Comentá cuándo pones el amarillo para que la gente sepa y cuándo el rojo. No me equivoqué, yo pensé que me pedías que improvisara. Perdón. Bueno, ahí está, tenemos a alguien para que improvise. Entonces yo cronometro entonces. Dale, perfecto. Entonces, Pues Susi es nueva, yo la conocía, pero no la conocía este evento, por eso no conozco la metodología. Si Susi, quieres, son 3 minutos para dar el discurso improvisado, ¿sí? A los... ¿cuándo ponemos el amarillo? A los 2 minutos 30. 2:30, te pongo un libro amarillo que lo busco ya, un segundito. De acuerdo. Hola Susi, continúo yo mientras Diego nos busca. Hola. Así, ¿qué tal? Pues 3 minutos para hablar sobre... Un amarillo, así se ve. Mira. No se ve nada, ahí está. Ponételo delante, por el fondo. Y a los 3 minutos, un rojo, para que vos sepas el tiempo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Pues Susi. encantado, Susi. Gracias. Es una gran Pues, oradora, Susi. Susi. Espectacular. De acuerdo. Pues encantadísimos de tenerte participando aquí, Susi. Entonces, pendiente del tiempo con Diego, ¿sí? Ponételo en pantalla. A los 2 minutos 30 te va a poner el amarillo. A los 3 minutos el rojo. El tópico, te lo recuerdo, el tema, las nuevas tecnologías y el uso de los datos personales, ¿sí? Para que despliegues el pensamiento crítico, haciendo preguntas, buscando respuestas, llegando a conclusiones, como nos comentaba Sandra. Pero en este caso, Susi, a vos te vamos a pedir que te posiciones en el sitio de un agente cultural, ¿sí? Para que des tu mirada posicionándote desde el sitio de un agente cultural. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué sale. Algo bueno. Entonces, Diego, ¿estás con el tiempo? Sí, por supuesto, cuando quieran. Pues cuando empieces, Susi, empezamos. Bueno, estamos aquí en el Museo del Despelote, del Desastre, y nos planteamos siempre una gran pregunta. ¿Cuándo es ordenarse para que los visitantes tengan una visita bastante organizada y que al salir de este museo, que es mi casa, tengan una clara conciencia de todo lo que hay en las distintas partes de este hogar? Puedo decirles, por ejemplo, que si dirigimos la mirada hacia la derecha, hacia mi derecha, ese es un problema con la tecnología, porque mi derecha es la izquierda de ustedes. Es una gran macana, porque muchas veces estamos en espejo. Pero bueno, ustedes se van a dar cuenta. A mi derecha encontramos alrededor de 500 videocassettes, que prácticamente por las nuevas tecnologías ya casi no los podemos ver, porque se han acabado las videocaseteras. Han entrado en desuso y no tuvimos tiempo de poder pasar todo a CD, que también ya estaríamos al borde del desuso. ¿Por qué? Porque está el Blu-ray. ¿Por qué? Porque está en la nube. Y entonces estamos frente a un problema. ¿A qué lo pasamos? Mejor que lo pasemos acá. Esta tecnología creo que no va a pasar nunca de moda. Bueno, si nos vamos a otra parte de la casa, podremos observar que hay libros, objetos que mucha gente no conoce. ¿Por qué no conoce? Porque es
mucho más fácil estar sentado en un colectivo y abrir el celular, sacarle la tapita que lo protege y comenzar con un dedo que va y viene por una pantalla, poder observar el mundo, el mundo. En cambio, con los libros, ¿qué nos pasa? Es un mundo propio del autor, de quien lo escribió. Pero por eso yo me jacto de que en mi museo tengo miles de mundos, eso sí, que se pueden consultar de a uno por vez. Vamos a otro lugar y ¿con qué me encuentro? Con CD de música. ¿Qué hago? Si ahora está Spotify, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer gran cosa. No me puedo llevar mis 300 CD en la cartera para mi viaje en colectivo. Entonces me planteo una cosa. Las nuevas tecnologías nos ofrecen mucho, pero hay que tener dinero, hay que tener cada vez objetos que sean más nuevos, que sean más modernos. Por lo tanto, necesito otra vez dinero para poder comprar un teléfono de alta gama. Y bueno, ¿y cómo se logra eso en este periodo tan duro, económico, pandémico? Quiero que me lo expliquen. ¿Alguien tiene una respuesta para darme? Buenas tardes. Pues estamos todos aplaudiéndote, Susi, porque realmente Diego tenía razón, una maravillosa oradora. Me va a tocar a mí darte un feedback que no sé si te va a servir porque son todos elogios lo que tengo para darte. ¿Cómo has mantenido la mirada y el contacto? Me parecía que me hablabas a mí. ¿Cómo has, con lo poco que se te ve la cara y un poco más, cómo has gesticulado con los ojos, con la cara, pero también se intuía el resto de tus movimientos, acompañando con una gran variedad de expresiones que iban hablando por sí solas, dando un discurso paralelo? Eso ayudó muchísimo a transmitir todo lo que las palabras no dicen, ¿no? La emoción, cómo ibas aportando con todo. La fluidez de las palabras, cómo jugabas con el tono, porque no solo levantabas el volumen, sino que también calmabas la voz, no tenías silencios fuera de lugar, todos ritmos parejos. La verdad que tendrías que estar vos dando el taller, Susi. Así que muchísimas gracias, porque me encantaría darte algo para ayudarte a mejorar, pero bueno, si por lo menos... Bueno, me peino, que te estoy viendo. Pues mira, un aplauso espectacular, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues nos has dejado el listón bien alto, Susi. ¿Alguien más que quiera participar? Que todavía tenemos tiempo, tenemos roles. A ver. Si me dejas compartir 3 cositas para Susi, Matías. Sí, Sí. Perfecto. Pues me encantó la proyección de voz y utilizó un excelente, el manejo del tiempo fue de verdad mágico. Eso también es muy importante. Muchos tenemos miedo de quedarnos en silencio, pero puede ser estratégico. Y me encantó también cómo hizo analogías con los libros, el hecho de hacernos entender que hay mundos dentro de ellos. Realmente me quito el sombrero, Susi, muchísimas gracias. Qué aprendizaje que nos dejas a nosotros. Y te vi un solamente, uno. Se cortó internet, el último, ¿qué dijiste? Que solamente te vi un E. ¡Ah! Gracias. Si me permitís, Lina, Sí. Matías y Susi, yo creo que Susi, me parece que sos actriz. Yo te he visto un par de actividades que hemos tenido juntos, pero no sé tu historia anterior, pero la verdad que tenés una actitud y una impronta, una naturalidad que me parece que o has sido actriz o es tu rol que no, digamos, que tenés pendiente, porque tenés una facilidad para la comunicación muy grande. Así que bueno, bienvenida a Ágora. Ahora te esperamos en Ágora más seguido. Bueno, no, fui
38 años docente. Bueno, Así perfecto. que ahí he tenido distinto público que iba desde los 6 años a los 18. Bueno, ahora esperamos que te sumes a Ágora, que la verdad que tenés un rol interesante para poder compartir y me gustaría mucho que estés presente en Ágora. En cualquier club, acá hay varios clubes presentes, así que te invitamos. Después charlo con vos y sería muy bueno que estés incorporada a las actividades que realizamos. Gracias, Susi. Bueno, dale, Perdón, Diego, Matías. gracias. Adelante, seguí, Matías, adelante. No, tranquilo. Pues muchas gracias nuevamente, Susi. El listón bien alto, pero bueno, aquí estamos todos para aprender, para participar. Así que podemos tomarnos un momento por si quiere salir alguien, o si no, usamos otra vez el dedo mágico. A ver. ¿Quién más quiere participar? O igual puedes ir escogiendo el próximo evaluador también. Pues exactamente, pues ahora le tocará a Sandra evaluar, ¿de acuerdo? Así que Sandra, presta atención porque voy a invitar por disposición de la cámara a Noelia. Te tengo ahí en pantalla. Hola Noelia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Noelia, te invitamos te estoy señalando, pero te invitamos a participar, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Intento. Perfecto. Pues Noelia, ¿sos parte de algún club de Ágora? ¿Es la primera vez que haces algo así? Es la primera vez que me conecto, es la primera vez que estoy, no soy parte de ningún grupo hasta el momento y ya me toca participar, así que qué nervios. Perfecto, pues el mejor estreno posible. Pues Noelia, con toda naturalidad, que es un Bien. punto de partida, así que la idea es simplemente que reflexiones, que des un discurso sobre las nuevas tecnologías y el uso de los datos personales, Bien. pero para hacértelo más entretenido, te vamos a pedir que te posiciones en el rol de un político. ¿De acuerdo? Perfecto, papá. Perfecto, pues recordá que vas a tener 3 minutos Sí. para que vayas calculando el tiempo. Cuando Diego te muestre el libro amarillo, anda mirándolo, a los 2 minutos y medio tendrías que empezar a finalizar. Y con el rojo ya tenés que finalizar, ¿de acuerdo? Para ir planeando cerrar la idea. Sandra va a estar pendiente de ti para poder darte un feedback así de lo que vos pensás que hiciste a lo que para que tenemos a Young Doe está ahora se silenció. Te decía Noelia, Sandra va a estar pendiente de tu discurso para poder darte un feedback, así podés comparar lo que pensás que hiciste, la sensación que tenés vos con lo que se vio de afuera y podés trabajar con eso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Recordá, como es tu primera vez, todos los feedback que damos son todos en clave positiva, ¿sí? Es todo para ayudarte a mejorar, a mostrarte lo que uno no ve, ¿no? Cuando estás hablando delante de otros, ¿de acuerdo? Bien, ok. Perfecto. Pues entonces, Diego está con el tiempo, míralo a él si querés y cuando empieces a hablar, empiezan tus 3 minutos. Perfecto. Bueno, después de Susi, esto es como, wow. Buenas noches a todos, mi nombre es Noelia. Soy candidata para las próximas elecciones y aprovecho esto que son las nuevas tecnologías que en los momentos que hemos pasado realmente y después de una pandemia son de real importancia. Esperemos que todos tengamos conciencia a la hora de elegir a nuestros candidatos, pero sobre todo tengamos conciencia utilizando esto que son las nuevas tecnologías, que nos pueden ayudar y nos pueden perjudicar. En otros momentos hacíamos el famoso puerta a puerta, íbamos a ver a todos los vecinos y generalmente lo hacíamos en momentos de elecciones. Lamentablemente, hoy no lo podemos hacer. Si me tocara hoy estar en otro momento que no fuera de pandemia, seguramente no utilizaría las redes sociales como en el momento de hoy. No tengo otra alternativa, ya que nos tenemos que cuidar entre todos y no tenemos que hacer reuniones familiares, así que apuesto a las tecnologías para hacer esto.
¿sí? A todos ustedes del otro lado, les quiero decir que a través de las redes, tanto de Instagram como de Facebook, van a poder encontrar las propuestas que les hacemos desde esta campaña, que seguramente son mejores que las demás. No solamente les brindamos palabras, sino que además van a poder leer todo lo que tenemos para ofrecerles en nuestra próxima candidatura, que esperemos esté al alcance de todos ustedes. Es cierto, ¿sí?, de que las tecnologías no están hoy de la mano de todos, tenemos muchas falencias como país, y es por eso que lamento que en momentos como este no puede estar al alcance de todos, ya que es de vital importancia para un montón de situaciones, sobre todo para la educación. No tengo mucho más para decir, simplemente espero confíen en nosotros, y no vamos a estar en las calles, pero no lo vamos a hacer ya que tomamos esta iniciativa de las redes sociales para ahorrar recursos, ¿sí?, y poder aplicarlos a posteriori en todas las necesidades que tiene el país y las demandas que tienen los argentinos hoy en día. Bueno, desde ya les agradezco y espero puedan confiar en nuestra lista. Buenas noches, muchas gracias. Pues muy bien, excelente debut, Noelia, excelente debut. Así que... Justamente me vas Mira, yo casi te voto, Noelia. ¿En qué lista vas? Ay, me quiero morir, ¿por qué política? Bueno, escucho Porque, todas las críticas. no, es para ejercitar, es para ejercitar un comentario, la la verdad que gracias por animarte, Noelia, fantástico, con mucha naturalidad. Después te va a dar el feedback, Sandra, perdón que tomo un rol que Noelia es una amiga, fue alumna mía hace ya no sé cuántos años, 5 años, 6 años, sí. en Carué. La invité a participar y se animó, y es fantástico que lo haga, y creo que tiene mucho para aportar, tiene frescura, así que estamos buscando más gente y estamos sumando gente para el club nuestro o para otro club en Carué, así que en la zona, así que te invitamos también. Bueno, encantada. Gracias. Como a Susi también, gracias. De acuerdo, gracias, Diego. Pues, Sandra, si tenés ya preparado tu feedback para Noelia, perfecto. Adelante. Bueno, en principio, felicitaciones, Noelia. Te quería preguntar primero si sos abogada o tenés una profesión afín. No soy abogada, no. Bueno, realmente te felicito, tenés mucha frescura. La verdad que el tono de la voz siempre fue muy parejo, no hubo una distorsión de voz. Lo que sí noté, obviamente, bueno, por ser tu primera vez, la verdad que felicitaciones, porque realmente, como dijo Diego, te votamos. Primero, bueno, las muletillas, he escuchado algunas que yo inclusive las digo también, y me cuesta mucho eliminarlas, pero eso es con el tiempo, porque es muy difícil eliminar la E. Uno no se da cuenta, y cuando empezás a prestar atención, es como que encontrás un vacío y como que te cuesta después eliminarla, así que es normal. Después vi mucha comunicación visual, como que decías no y realmente movés la cabeza, realmente. Te voy a contar algo. Yo inclusive cuando hablamos hoy en el preparativo con también Matías y Lina, estábamos hablando del tema de la tecnología, inclusive opiné como vos. Antes, yo me acuerdo en Argentina, yo soy de Punta Alta, veíamos el puerta a puerta. Y realmente hoy no se puede hacer eso. Y justamente yo hablaba con Matías y le decía, está bueno el tema porque se nota la diferencia de lo que es poder en el tema político ir de puerta a puerta, y hoy con el tema de la pandemia también, aún así cuando no está la pandemia, también vos podés llamar por teléfono y también comunicarte por las redes. Lo único que nada más te diría como para mejorar es que yo anoté, en un momento dijiste, no tengo más que decir. Eso muchas veces, a veces no es necesario decirlo, sino que directamente como que terminás, redondeás y listo. Bien, ok. Sería lo único. Y después, que en un momento dijiste, bueno, para la gente que está del otro lado,
igual está bien porque puede ser que estés hablando en la televisión, que estés hablando en un medio televisivo y que le estés hablando a la gente del otro Claro, lado. justamente estoy haciendo para mis votantes. Claro, está perfecto. Pero después maravilloso, la verdad que como dijo Diego, mucha frescura, muy natural. Lo que más me asombró el tono de voz, porque siempre viste que uno habla rápido, entonces, pero no, siempre mantuviste un mismo tono de voz. Después lo de la muletilla se va eliminando con el tiempo, pero la verdad que bueno, felicitaciones por ser tu primera vez. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Perfecto, pues muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias Noelia, y vamos con otro participante más, ¿no? Así hacemos... Estamos, Matías, con el tiempo justo, creo, ¿no? Son -10 y todavía nos queda storytelling, ¿no? Otra actividad más nos queda. Todavía nos queda Lina. Lina. Entonces pasamos al storytelling. Perfecto. Adelante, Lina. Gracias, Matías, y la verdad es De acuerdo. muy interesante. Hemos incorporado nuevos participantes y la verdad que todos muy, muy útiles para poder aprender de ellos. Gracias. Adelante, Lina, con la actividad nueva que estás planteando. Gracias, Diego. Gracias, Matías, por esa actividad tan bonita, tan refrescante. Necesito voluntarios. Voy a decirlo desde el principio, antes de que explique la actividad, para que vayan levantando las manos. Necesitamos alrededor de 5 personas. No sé si las personas que ya participaron también puedan participar. Vamos a hacer un cierre de esta actividad con alguna palabra que se nos haya quedado del pensamiento crítico. Algo muy importante del pensamiento crítico que hemos estado aprendiendo aquí es que a pesar de que pensamos diferente, debemos escuchar las diferentes fuentes, debemos investigar a profundidad para poder tener razonar, ¿sí? Razonar, verificar y después hacer justicia, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es, vamos a hacer una historia. ¿Qué? Hay un micrófono abierto, me parece. Creo que es de Delfín González. Ahí lo cerraste. Gracias. ¿Diego? Adelante, Lina, perdón, que te interrumpí. Vale. Adelante. No te preocupes, es que se me fue un momentito con el tema de las tecnologías, ¿no? La actividad es hacer un mini discurso, pero estar muy atentos a lo que el orador está hablando para que la siguiente persona pueda hilar o pueda seguir la historia y podamos terminar con una conclusión bien bonita. Así que, sin nada más, yo quiero ver quién está levantando la mano. No puedo ver muy bien. Si quieres, Diego, me ayudas, que de pronto tengas más completa toda la pantalla. Estoy mirando ahí si veo. Iker Caiza, ¿quiere participar? Blas también. Blas León, de Ecuador. Muy bien, Blas. Muy bien, Iker. A ver si veo alguno más. Aproximadamente, pueden ser 4 por el tiempo también, Diego, para no irnos a mucho Sí. tiempo, ¿vale? Federico, ¿te animas? Federico Lorman. Bueno, ahí vamos a ver si se anima. ¿A quién más tenemos acá? Ahí, Diego, alguien levantó la mano. Iker Caiza. Sí, ya lo dijimos. Iker, tenemos 2. Iker, tenemos a Blas León. Si más se anima. Tenemos 4 personas, ¿no? ¿Tenemos 4? Perfecto, eso está perfecto con el tiempo. Fabiola, ¿te animas? Otra gran oradora, Fabiola, si se anima. No tiene la cámara prendida, así que no sé si está... Yo quiero participar, lo que no quiero quitarle el sitio a nadie, pero yo quiero. Sí, yo... Sí, si alguien más quiere, y si no, Matías, está perfecto. Yo también quisiera, pero si hay alguien nuevo que quiere participar, esto es mejor que demos el lugar a todos, ¿no? Sí. Bueno. Mónica, ¿te animas?
o tener una oradora, Mónica. ¿Se anima? Vayan pensando Bueno, en y esa si no, palabra. ahí tenemos Iker, Blas y Matías. Uno más, si quiere ser uno más, que quiera participar, bienvenido. Incluso pueden repetir, yo creo, Susi o Noelia. Néstor, Rocío Parra, si quiere también. Esta es muy facilita. Y si no, yo me animo también, ¿eh? Si nadie más que se presenta, yo también. Sí, a Susi, perfecto, Susi, genial, Susi. Perfecto. Bueno, Aquí tenemos hay 4 que hacer, participantes. vale, gracias Diego, muchas gracias. Aquí tenemos un pequeño reto y el reto es simplemente estar bien atento de lo que acaba de decir nuestro compañero para continuar la historia. Porfa, antes de empezar el discurso, decir la palabra y rodar con el discurso que va a ser 2 minutos. Al minuto 30, Diego, tú que estás ayudando con el cronómetro, Sí. mostramos al minuto 30, porfa, y a los 2 minutos para que terminemos, ¿vale? Yo tengo una pregunta. De acuerdo. Hazle un ejemplo, ¿cómo es? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Tengo una Iker, adelante. pregunta. ¿Es una historia o es un discurso? Es que eso me confundí, o sea, de verdad, no entendí muy bien. Perfecto. Es una historia, es un storytelling, vamos a hablar, pero entonces tenés que tener en cuenta la palabra que te haya quedado grabada de todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Ya, entonces Hace un ejemplo, por ejemplo. Hace un ejemplo, O sea, puedo crear Lina. una historia y en los 2 minutos termina mi tiempo y la persona continúa con mi historia, pero llevando la primera palabra. Es que no he participado en esto, discúlpenme. No, tranquilo, no. Vamos a hacer un ejemplo como dice Diego. Por ejemplo, yo comienzo la historia, entonces digo, estamos en un juicio y en este instante la juez ha pedido verificar los diferentes argumentos. Entonces, digamos que yo empecé mi historia con verificar, porque acuérdate que hablamos en pensamiento crítico que hay que verificar todas las fuentes. Es solo así. Entonces, la segunda persona pues va a seguir esa historia de donde estamos en un juicio para continuarla y así sucesivamente. Ya, gracias. Y muy importante, introducir en la historia, en la parte que contamos nosotros, la palabra que nos haya quedado de lo que escuchamos hoy. Una palabra que nos haya llamado la atención, ¿sí? Que haya dicho alguien y que, por ejemplo, nos haya quedado ahí, que nos haya sido notorio. Correcto, yo tengo unas por si de pronto no tienen alguna opción, reflexivos o hacer reflexiones, fuentes de información, estrategia, conclusión, ser una defensa positiva, una defensa certera, verificar, no tener juicios personales y ya. Así que ya podemos Entonces, empezar, Diego. el orden lo hacemos por cómo hemos aparecido. Iker, Blas, yo y Susi, por ejemplo, para cuando termine uno ya empieza el otro directamente. Sí, puede ser así. ¿O cómo? No digo para. Sí, perfecto. Sí. Iker, ¿de dónde eres tú? Iker, ¿de qué club eres? ¿De qué país? Mi nombre es Iker Caiza, soy del club Agora Speakers, Quito Club 131, el mismo club de Blas. Genial, Iker, gracias. Bueno, cuando quieran, Lina. Ya, empiezo. Sentado en un sillón, me ponía a cuestionar la existencia humana, pues no comprendía la razón. Y en ese instante, mientras las palabras comenzaban a brotar, miraba que el librero que me acompañaba ya no era una taza de té ni de café, estaba completamente vacía. Y comencé a volar en los recuerdos para tocar a mi nefelibata. Volé hasta mi niñez, y en aquel entonces comenzó esta historia. En la tierra del olvido, donde nadie se acerca y nadie se acuerda ya de nada, es ahí donde empezamos. Durante mi infancia siempre me cuestioné muchas cosas, y dentro de ellos, la pregunta más grande y la pregunta que no me ha dejado dormir por varias noches, ¿qué es la poesía? He escuchado de grandes autores, pero ya nadie habla de poesía. Eso me decía a mí cuando tenía tan solo 11 años.
No sé si me encuentro inquebrantable ante las palabras o tan solo ya caí en la profundidad de ellas. Pues de repente, en aquella infancia, cuando las hojas caían por mi ventana y mi corazón se encontraba frío y marchito, no lo sabría explicar con claridad, pues a pesar de los sucesos que yo vivía, a pesar de los lamentos que tenía, tan solo me preguntaba qué es poesía. Y vamos recorriendo el tiempo, y vamos madurando, y podemos ver que María Rilke decía que la poesía es la sangre del escritor. Y de repente ya no comprendía más nada. Y así pasó, pues todo ser inspirado en la razón. Viene Blas. Ahí está. Inspiración, la reflexión que debemos tener para obtener un criterio mediante el pensamiento crítico es importante. En este momento les voy a contar una historia para ver el pensamiento crítico que podemos desarrollar. Es una historia de una niña que vivía hace muchos años en una ciudad perdida en los Andes. Esta niña tenía muchos problemas de salud. Sin embargo, estos problemas de salud no le permitieron, bajo ningún aspecto, que dejara de tener una vida normal, una vida dedicada a su estudio, a su familia, a sus actividades propias de la edad. Esta niña en realidad supo manejar muy bien su enfermedad. Tenía una enfermedad genética incurable. Sin embargo, esta enfermedad nunca fue un limitante para ella ayudar a los demás. Ella ayudó de manera muy importante a la sociedad donde ella creció. Creó junto con su familia una fundación para esta enfermedad incurable. Es por esto que he traído este cuento de esta niña, porque ya fue un héroe que ayudó a muchas personas en el transcurso de su corta vida, ya que por tratarse de una enfermedad incurable, constantemente estaba en problemas en hospitales. Sin embargo, no dejaba de ayudar a otras personas con su misma enfermedad. Nada más que esto, y espero que mi historia se ajuste un poco a las condicionantes del club que ha planteado Diego. Gracias. Vamos con Matías. Me levanté del sofá, me acerqué, quité el videocassette y no dejaba de pensar en esa vida que veía a través de la pantalla, cómo ese joven preocupado por la poesía luego se convertía en un hombre preocupado por la vida de una niña. Y empecé a pensar, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza a las personas? ¿Qué preguntas se hacen para seguir las respuestas y dirigir así su vida? Y a medida que iba reflexionando con eso, me miré frente a un espejo y pensé, ¿y yo? ¿Qué preguntas me hago? ¿Cómo encuentro las respuestas? ¿Qué caminos sigo cuando las encuentro? Ya no sabía para dónde ir, así que salí a la calle, a buscar personas que me dieran las respuestas, a plantearles mis preguntas, y con todos con quienes me encontraba, siempre tenían la misma. Tú sabrás, tú sabrás. Ahí me di cuenta que el mismo espejo en el que me miraba es el que tienen todas las personas para reflejarnos lo que somos. Y que aunque estamos todos juntos en un mismo sitio, en un mismo lugar, al final, para dar nuestros pasos estamos solos. Y ahí fue cuando decidí dejar de hacerme preguntas. Simplemente caminar y confiar
en que todas las reflexiones que me fueran surgiendo me fueran llevando al lugar a donde tenía que ir. Yo mismo soy un ser en todo su conjunto. No cerebro, no corazón, no mente, no cuerpo, todo un ser. Y en ese sentido, siempre alguna parte de mí me llevará a donde tenga que ir. Vamos con Susi. Y así es como de a poco volveré a ver la poesía en los rostros de toda la gente con la que me fui encontrando a lo largo del camino. También me recordaré a todos aquellos que en alguna oportunidad fueron solidarios conmigo o con otros. Y quizás de las personas que menos esperamos son aquellas las que nos ofrecen la respuesta a esas preguntas que, aunque en momentos queden calladas, jamás quedarán muertas. Esas preguntas permanecerán en nosotros por siempre, hasta que el tiempo dirá: esta es la respuesta, a esto has llegado. ¿Y quién te dice que ahí aparezca la poesía, que aparezca la reflexión, que aparezca la solidaridad verdadera, y que todos juntos, todos hermanados, como en una propuesta política, vayamos a encontrar la solución a nuestros males, a esos males que encontramos cuando nos miramos al espejo, a todas esas dudas? ¿Quién te dice? Quizás nos guíe también el ladrido de un perro. ¿Por qué no? Los animales son los primeros que el peligro se acerca y también que el peligro ha pasado. Por eso no nos desanimemos. Valoremos lo propio, valoremos lo ajeno y tratemos de hacer todos juntos el mundo que estamos esperando, un mundo mejor. Muchas gracias. Maravilloso. A cuestión de tiempo, voy a ser breve para finalizar esta experiencia, esta actividad. Miren que sí se puede. Yo relaciono mucho el pensamiento crítico con el trabajo en equipo y aquí fue más que visto, como todos comenzamos a tomar un hilo de cada cosa. Todos utilizaron palabras de lo que aprendimos en el taller a través de la poesía que nos brindó, a través de la historia que Blas nos hizo entender sobre la niña, y después como Matías y Susi con magia hilaron toda esa información utilizando una bonita forma de reflejar al ser humano, que es al propio ser en un espejo. Muchísimas gracias, Diego, te entrego el micrófono, y gracias a todos los participantes, lo hicieron perfecto, de verdad. Gracias, Lina. Gracias, Matías. Gracias, Blas. Gracias, Iker. Gracias, Susi. La verdad que fue una poesía pura y es increíble cómo se van generando historias y cómo se van tejiendo argumentos que parecen raros, pero que tienen un final que va cerrando. Y la verdad que me sorprende, ¿no? Cada vez que hago actividad en Ágora me sorprende la gente que encuentro, me genera la creatividad que existe. Iker me sorprende con su poesía pura, empezó con un entorno hasta poético, y cómo se ha ido concatenando. Así que muy interesante. Gracias, Lina, por la actividad, por organizarla, por coordinarla, y también a Matías. Estamos terminando este taller y la actividad de hoy. Mañana vamos a continuar también a las 4 de la tarde. Empieza la actividad de 4 horas Argentina, ¿sí? En Ecuador, creo que son las, no sé, ¿qué hora es ahora en Ecuador? ¿Qué hora es? 5:09, las 5 de la tarde y 9 minutos. Y acá son las 19 horas. O sea que es las 2 de la tarde hora de Ecuador, mañana.
Y nosotros seguimos mañana también a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora argentina, a las 4 horas de Ecuador, con el segundo taller que vamos a dar sobre cómo debatir lógicamente, ¿sí? Con actividades como hoy, parecidas a las de hoy. Sería muy bueno contar con todos ustedes para poder seguir trabajando juntos y aprendiendo. Un fin de semana que es frío en Argentina, no sé cómo estará en Buenos Aires, hace mucho frío en Bahía Blanca, en Punta Alta, así que es una buena posibilidad para hacer un día frío como hoy y juntarnos por este medio, seguir aprendiendo y conversando. Acá calor hace en Muchas España. gracias. ¿Cómo? Que acá hace mucho calor y ya estamos a las 12:10. Creo que hay unos bloques todavía muchísimo más interesantes. Si no me Ahora siguen equivoco, dos Clara bloques, nos ¿no? puede Ahora siguen los bloques ¿de quién siguen los bloques? Y ahora del seguimos. bloque Clara. Muy bien, ¿Cómo, muy cómo? bien, Lina. Menos mal que te Menos tengo a mal. ti, Lina. Menos mal, ¿eh? ¿Qué haría sin ti, Sí. Lina? Yo Muy bien. cometí un error. Tranquilo, Diego, aquí todos Como nos Clara se inscribió tenemos esta unos a mañana, otros. Clara, me faltó la idea de qué quedaba Clara es después. como, estoy siempre presente, soy omnipresente yo. Bien, No, los Clara. estoy escuchando todo el tiempo, nada más que... ¿Cómo sigue Clara ahora? Contanos. Bueno, ahí dice la agenda que en este momento tenemos ahora los discursos claves y la comunicación cultural, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre eso. Tenemos acá una escritora que nos estaba esperando para hablar. Tengo videos claves, tengo presentaciones también un poco de espectáculo. Perlita nos va a mostrar espectáculo argentino, de hecho, nada más ni nada menos. Así que, bueno, como dijo Diego, nos vemos mañana para los que se quieran desconectar, porque por aquí en España es cierto que es tarde. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 21 horas de España, 16 horas de la Argentina. Y bueno, si quieren les nombro todos los horarios de mañana. Mañana sería las 13 horas de El Salvador, 14 horas de Ecuador, 15 horas de Chile, Estados Unidos, Venezuela y Paraguay, 16 horas de Argentina y 21 horas de España. Mañana es la final. Mañana sabremos quiénes ganaron hoy, ¿sí? Y además tendremos 2 categorías más. Nos enteraremos, ese hermoso trofeo que tienes tú atrás y yo también, quién se los lleva a casa con nombre grabado. Así que bueno, yo ya sé los resultados, son los privilegios de ser acá la coordinadora general, pero secreto total, mañana ya nos enteraremos. Y bueno, ahora entonces vamos a seguir esto con un videíto, sí, que preparé, que es en razón del aniversario. Hay varios, tengo 6, así que quédense tranquilos que van a ir apareciendo todos en los distintos vídeos. Yo los escuché, los disfruté mucho, muchas gracias. Y Clara, contanos cómo sigue después también, para que aquí hay que quedarse toda la noche, puede quedarse hasta qué hora es esto. bueno, vamos a ver, no hay límites, no tenemos límites, pero sí nosotros armamos una agenda y en la agenda armamos este taller de ustedes de 1 hora después del concurso, después este taller que voy a hacer yo ahora con Ropero, que es los discursos claves y la comunicación cultural. Luego viene otro taller más como el de ustedes, pero esta vez va de la mano de Tania, ¿no? de la gente de Ecuador, que han preparado también cosas muy lindas. Y luego de Tania viene otro taller que también me voy a hacer cargo yo, que es como este, que es cultural. Y bueno, ya ahí terminamos. En principio lo daríamos terminado por hoy, a no ser que, bueno, que quieran pasar más discursos claves o más videos culturales o espectáculos, porque la verdad que tenemos material un montón, pero todo dependerá también de la cantidad de participantes, porque recordemos que para aquí, para España, es tarde, ¿no? En este momento son las 0:13 horas y bueno, no todo el mundo se queda despierto, ¿no? Entonces, veamos qué sucede. Pero bueno, este es el plan. Hay más para trabajar, así que si se quieren quedar, son bienvenidos. Y los felicito a todos por lo que han hecho. Muy buen trabajo, lo disfruté muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado, que lo hayan pasado bien. Y mañana tenemos más, ya saben. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Vamos a compartir pantalla.
Chicos, ¿ustedes ven el vídeo? No, se está viendo como la carpeta de escritorio del ordenador. Qué raro, ¿no? A ver. Clara, Sí, mi amor, decime. que lo tienes como seleccionado, pero no se ha puesto en marcha. Lo raro es que a mí me figura que sí que está en marcha. Claro, a lo mejor es que a la hora de compartir, en vez de la pantalla has compartido únicamente la vista que tenías activa, que era la carpeta. Prueba a dejar de compartir y vuelve a hacerlo. Sí, soy informático, le he dicho que reinicie, básicamente. ¿Y ahora? Está cargando. Hay algo cargando. Ahora está cargando. No entiendo, ¿eh? De verdad, Clara, deja de compartir y vuelve a compartir de nuevo. Que creo que puede ser eso. Bueno, me parece que mejor te lo paso a vos que sos el informático. Vamos a pasar con otra cosa mientras veo de qué se Venga. trata esto, ¿sí? Ya. Porque algo estoy haciendo mal y no sé qué, así que mejor. A ver, ¿cómo hago esto? Uso compartido. Nos tenés que dar un curso, pero yo la primera, ya ves, qué lío que estoy haciendo. Lo raro es que lo había practicado y me había salido bien, pero ahora no me sale nada. Bueno, mil disculpas. Así que ahora te voy a pasar las cosas a vos para que lo hagas, ¿sí, ropero? Bien, bueno, entonces, mientras vamos a pasar con Lourdes, ya que esto es cultural, porque tengo que solucionar lo del sistema, porque el discurso clave todo lo tengo acá puesto, ¿no? Así que, bueno, como esto es de la comunicación cultural y sos una escritora, me gustaría, y no solamente escritora, sino que además te gusta la danza, cantar, sos la persona ideal para hablarnos a nosotros de lo que es la comunicación cultural. ¿Qué sentís que transmitís cuando escribís un libro, cuando con tu arte comunicás? Bueno, yo creo que en todo lo que hago siempre hay una parte de mí. Para mí las tres formas artísticas son una forma de comunicarme. Yo empecé sobre todo con la danza, yo me considero ante todo bailarina, porque cuando estoy encima del escenario no se trata solo de una coreografía con unos pasos coordinados y tal, sino es lo que yo siento con esa música y ese sentimiento es el que reproduzco o lo que a mí me gusta transmitir al público. Es muy parecida la sensación cantando, aunque es de otra forma, y la escritura, que es en lo que, digamos, me he iniciado más recientemente, desde el 2013 que estoy escribiendo. Claro, aquí se me abre una amplitud inmensa de comunicación porque el hecho de inventar historias o de reproducir historias autobiográficas, como es el caso de una de mis novelas, pues es una manera, yo creo, artística de comunicar a los lectores lo que tú piensas, lo que tú imaginas, lo que tú sientes. Hay una parte emocional, creo, pero también hay una parte informativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en La Puerta Equivocada, que es la novela que me han publicado ahora y con la que yo jugué un poco para hacer el vídeo, para participar aquí en Ágora, pues sí que hay una parte que es los sentimientos, las emociones de los personajes, pero hay otra parte en la que yo tuve que investigar, hacer un trabajo de investigación sobre la violencia de género y sobre cómo pedir ayuda en estas temáticas.
con lo cual mi información pues yo la transmití a través de mi libro. Y bueno, me siento muy satisfecha, es lo que más me llena, y poder compartirlo, pues creo que es también lo que nos gusta a todos los artistas, ¿no? Compartir nuestro arte y lo que sentimos cuando lo hacemos. Clara, ¿me oís bien? Sí que se escucha, no sé Clara, pero sí que se escucha. Ah, vale, vale. Sí, lo que digo, pasa es que estoy enviando, y mientras que le estoy enviando Vale, el vale. archivo a Ropero, mi computadora entonces se cuelga un poquito, pero bueno, el ¿Quieres taller lo que- estamos coordinando con Ropero también, así que Vale. también Ropero puede preguntarte sin problema. Lo que pasa es que a veces se pone un poco tímido, porque así como lo ves, este chico, que Si no le está, cree si, nadie, que sea tímido. Pero si estás pero- liado, yo me puedo enrollar, ¿eh? O sea, No, que tranquila. si me enrollo mucho me vais a tener que cortar. Así Bueno, que... Sí, es Además, verdad, Lourdes no perdón, para, después también es de las tuyas. Ya te lo pasé, Ropero, así que del fíjate. humor de Ropero de hoy, la verdad que timidez nada. No, si yo, por desgracia, la timidez es alguien que no he conocido en la vida. Pero no, que no estamos aquí para eso, estamos para escuchar a Lourdes, que nos acaba de hablar un poco sobre su oficio, sobre la escritura. La verdad que algo muy interesante, y claro, aquí me puede corregir, como teníamos definida esta parte de la sesión, es que vamos a tener personas pues contando unos discursos culturales como el que acabamos de tener, y a su vez, una vez que nos contaran nuestros discursos, íbamos a hacer una evaluación, pero un tanto especial. Como bien sabéis, en Ágora, todas las evaluaciones van en función de cómo lo ha hecho el speaker y ayudarlo a mejorar. Pero para eso tenemos los talleres, lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esta evaluación lo que queremos es a personas que os atreváis un poco a hacer una reflexión sobre lo que nos acaba de contar Lourdes y las personas que van a ir pasando. Por lo que pido aquí voluntario, ya que sabéis lo que tenéis que hacer, pues sería un pequeño discurso o evaluación dando una opinión sobre lo que nos ha comentado de unos 4 minutos. Seguimos la misma temática que las improvisadas. Pido voluntario y créanme que yo, que no tengo vergüenza ninguna, sí me atrevo a sacaros luego a mano si no tengo voluntarios, por lo que cualquiera de vosotros, ¿a quién le gustaría comentarnos qué le ha parecido el discurso de Lourdes, hacernos esa evaluación sobre todo lo que ha traído con ello? Una manita levantada. Si quieres, Lourdes, te dejo de mientras un minutito, como a veces cuando no nos esperamos que vamos a salir, porque no prestamos tantísima atención, que nos hagas un resumen de unos 30 segunditos mientras los compañeros se animan a participar en esta evaluación. Vale. Bueno, yo lo que he contado es lo que a mí me mueve, lo que a mí me apasiona, es transmitir a través del arte, pues un poco partes de mí, ¿no? Tanto cuando bailo, cuando canto o cuando escribo. Hay una parte que creo que es emocional, que es el tema de compartir mis pensamientos y todo lo que yo soy capaz de inventar cuando cuento historias, pero aparte de transmitir sentimientos y emociones, transmito información porque me tengo que documentar y a través de lo que yo aprendo, pues lo transmito contando historias en novelas. Ese sería el resumen. Muy bien, entonces tengo algún valiente. Mira, aquí Matías ha levantado la mano. Sé que Matías, un discursito máximo unos 4 minutos. Es la primera mano que he visto de levantada. Vlad, te dejamos a ti el siguiente si quieres. Por lo que adelante, vamos a darle un fuerte aplauso, que se anime y vamos con ello. Gracias. Sí, más que nada porque como son las 12:30, en paréntesis hago, son las 12:30 aquí en España y por cuestión de privacidad, hablando mucho los vecinos me pueden llegar a tirar algo, entonces si me dejas Blas hablo primero, así ya vos que tenés más horas de sol te explayás luego. Pues comienzo. Pues a mí me ha parecido muy interesante lo que ha contado Lourdes, en el sentido de que en el amplio espectro de actividades culturales en las que ella se mueve, siempre tiene el hilo conductor de expresarse
y al final lo que busca son vías, son canales. Eso me ha parecido una forma muy, muy clara en cómo dice, de cómo se mueve, cómo se comunica, cómo llega a los demás, con diferentes lenguajes, el lenguaje de la danza, el lenguaje escrito. Otra cosa que rescato mucho es en ese querer ser, es cuando ha dicho lo de que para el tema de mujeres maltratadas, si no recuerdo mal, necesitaba ayuda o buscar información, ¿sí? O enterarse un poco más. Y claro, es muy valiente o muy coherente el querer expresarse, el querer decir algo y no saber el qué, pero claro, aprendo primero para luego poder comunicarlo. Eso me ha parecido, lo ha contado muy natural, pero un ejemplo de cómo no siempre tenemos que ir para donde tenemos camino, sino que podemos también hacer nuestro propio camino. Cuando vemos una puerta cerrada, bueno, ¿por qué no abrirla? Y eso, claro, habla de una persona, en este caso una artista, conectada consigo misma, que se va dejando guiar por la sensibilidad, por no solo lo que quiere hacer, sino también por el objetivo, que no es solamente ella, es llegar a los demás. Entonces, todo esto que estás contando, Lourdes, la verdad que me parece muy interesante como ejemplo de comunicación, de no solo expresarme de la manera que sé, sino de estar buscando nuevas formas de expresión para hacer llegar mi mensaje, que era, hoy lo decían en uno de los discursos de concurso, ¿cuál es el mensaje en el fondo que cada persona tiene? Pues el que traemos como personas únicas e irrepetibles que somos y que le podemos dar a los demás. El poder buscar la manera de ser yo mismo, de expresarle a los demás mi ser, por la vía que sea, y cuando no conozco la vía, buscarla, encontrarla, aprenderla, me parece que es un ejemplo lo que has contado, Lourdes, de cómo crecer uno comunicando y llegando a los demás. No sé cómo voy de tiempo, pero más o menos bien, más o menos mal. Porque realmente... Vamos a poner que te queda más o menos un minutito. Un minutito, pues cerrando. Al final, Lourdes, con todo esto que has contado, me quedo con que un ejemplo de persona que comunica. Más allá de la parte oral o de la parte escrita o de la parte corporal, la esencia de la comunicación es expresarse uno mismo y poder entregar, poder transmitir, poder hacer llegar al otro lo que quiero decir. Así que me ha encantado todo lo que has contado. Gracias. Muchas gracias, chicos. Si os parece bien, hacemos una parada y vamos adelante con el vídeo que queríamos mostrar antes. Antes de poner el vídeo Sí. ese, me gustaría ver si puedo pasar este otro vídeo que es cultural y eso de los saludos lo dejamos para el final, ¿te parece? A ver si esta vez me sale. Venga, perfecto. A ver si me Si guían, quieres, que mira, sos te el ayudo. jefe. Sí, por Dale favor. a compartir pantalla Yo le doy a compartir pantalla. y ves que te ponen varios cuadros y sale pantalla 1, te saldrá Sí, yo pantalla pongo 1, pantalla 2 y distintos puntos. Ok. Comparte la pantalla en sí. Ahora estamos viendo la pantalla. Bien, Ahora bien. sí lo vemos. Ahora sí, antes no. Ok. Y ahora solamente toco play y ya está. Sí, exacto. Ahora con tocar play ya debería de funcionar. A ver, a ver. Uf. Creo que Escucho el audio. no escuchamos el audio y el vídeo va un poco dando saltos. Penélope estaba en la calle sola. Ahora. Necesitaba salir de aquella casa que la asfixiaba. Otra vez habían discutido. Siempre discutían por cualquier cosa.
Esta vez fue porque cuando su esposo llegó de trabajar, los platos del almuerzo de los niños estaban aún sin lavar. Héctor juraba que había tenido un mal día y que lo único que pretendía era llegar a casa y encontrarse todo como a él le gustaba. Aquella cocina parecía un chiquero. ¿Un día mal?, se preguntaba su esposa. ¿Y a ella? ¿Quién le preguntaba por su día? ¿A quién le importaba cómo había ella pasado el día? Hoy el despertador no había sonado. Quizás sí, pero estaba tan agotada de recoger todo, preparar cenas, almuerzo del día siguiente, limpiar, recoger, que ya no tuvo tiempo ni para quitarse el maquillaje. Igual sonó, pero no lo oyó. Despertó a los niños a toda prisa. Les preparó un sándwich y yogur líquido para que lo comieran de camino al colegio. Se vistieron lo más rápido que pudieron y subieron al coche. A mitad del trayecto, el viejo coche se paró y no lograba ponerlo en funcionamiento. Los niños discutían en el sillón trasero por algo de un cuento. Ella intentaba una y otra vez que el coche arrancara. Llegaba tarde a su trabajo de dependiente en una floristería y hoy era de vital importancia que ella llegara a tiempo. Ellos seguían peleando. Ya no pudo más y les gritó: «¡Cállense de una vez, por favor!». Los niños la miraron con asombro. Ella rara vez subía la voz. La habían educado para ser sumisa, para obedecer y para ser, como decía su madre, una buena esposa. Y una buena esposa jamás le llevaba la contraria a su marido y jamás subía la voz. Se bajó del coche y con ayuda de unos transeúntes que la vieron, le ayudaron a depositar el coche en el arcén. Le dio las gracias y volvió a entrar en el vehículo para llamar por su móvil a la grúa. Mientras buscaba en su bolso, repara en que ha debido dejar el celular en su casa. Un toque en el cristal de la ventanilla del coche la hace brincar de su asiento. Un señor de mediana edad, elegantemente vestido, le indica que baje la ventanilla por señas. ¿Necesita usted ayuda, señora? Sí, por favor. ¿Tendría usted un teléfono para llamar a la grúa? No, pero igual la puedo ayudar, contesta él amablemente. ¿Puedo abrir el motor? Le echaré un vistazo. Ella obedece y aquel señor, tras mirar el motor, le indica que va a buscar una herramienta a su coche. Creo que puedo solucionárselo, dice. Gracias, responde ella. Momentos después la avería está solucionada y siguiendo indicaciones del extraño, gira la llave y el motor arranca. Se despiden y le agradece su auxilio. Ambos continúan su camino. Ya la mañana se convierte en un caos. Los niños tardes al colegio, ella tarde al local de su floristería, su jefa enfadada, ya que además es hoy el Día de los Difuntos. Y la venta de flores se dispara. La floristería necesita que su personal esté más activo que nunca para atender con la eficiencia y rapidez que les caracteriza. A la hora de comer, a casa, tras ir a buscar a los niños, de nuevo por el retraso del ajetreo de la floristería. Y para más simple, su marido la toma con ella. No eres buena esposa, solo exijo que la casa esté medianamente recogida. He tenido un mal día en la oficina y no puedo sentarme a comer viendo todo manga por hombro. Parece que vivo en un chiquero, le grita él. Ella siente ganas de gritarle, de insultarle igual que hace su esposo con ella, pero su educación no se lo permite. Le sirve el almuerzo y va al baño a llorar. En cuanto se calma, se acerca al salón, ve a su marido sentado en el sillón y le dice que va a comprar al supermercado los ingredientes para preparar la comida al día siguiente. Él ni la mira. Siempre muestra esa actitud de indiferencia hacia ella. Penélope huye de casa, sale sin rumbo. Se asfixia a su lado. Necesita espacio. De pronto comienza a llover. Se refugia en un portal. La puerta del mismo se abre y sale un señor intentando abrir un paraguas. La observa, se frena al verla y dirigiéndose hacia ella le dice: «Buenas tardes. ¿Nos volvemos a encontrar?» Ella le mira sin reconocerle. Los ojos negros y profundos de él se clavan en sus ojos. ¿Nos conocemos? Sí.
Si es usted la señora a la que ayudé esta mañana con la avería del coche, yo juraría que es usted. No creo que haya unos ojos verdes tan hermosos como los suyos. Penélope se sonroja. Hace mucho tiempo que nadie se fija en sus ojos, que además ahora están surcados por arrugas y ojeras. ¿Sí? ¿Era yo? ¿Está usted bien?, le pregunta a él. Nada más realizarle a aquel buen samaritano la pregunta, Penélope afligida comienza a brotarle las lágrimas. Cálmese, señora, por favor. Si me permite usted la osadía, ¿le puedo invitar a un café a la cafetería que está frente a mi edificio? Ella se seca las lágrimas que ya caen a granel para morir en su boca, y contestándole, le dice, sí, por favor, se lo agradezco. El muy caballeroso le ofrece cobijarse bajo su paraguas, y ambos se dirigen a la cafetería. Tras sentarse en una mesa y pedir los cafés, se presenta. Me llamo Penélope, y muchas gracias de nuevo, usted hoy se ha convertido en mi salvador. Encantado, Penélope. Soy Mario, y ha sido todo un placer ayudarla. Mario y Penélope se toman el café enfrascados en una larga conversación, desde el cambio tan inoportuno del tiempo, hasta que Penélope comienza a abrirle su corazón, contándole a aquel desconocido cómo ha estado su día, que está casada, que tiene 2 hijos, y que hoy su día ha sido verdaderamente caótico. La tarde se va volando y Penélope ha perdido la noción del tiempo. Al mirar por la ventana de la cafetería, descubre que ya es de noche. Lo siento, debo irme. Mis hijos estarán preocupados pensando que me ha pasado algo. Muchas gracias, Mario. Ha sido todo un placer. El placer ha sido mío, Penélope. Espero volver a verle. Gracias por regalarme su compañía. Ella sale a toda prisa del local y lo primero que le viene a la cabeza es la discusión que le espera al llegar a casa. No tiene ninguna excusa para llegar tan tarde y ya los supermercados han cerrado, con lo cual es imposible comprar algo para llevar. De camino a casa ve el hospital y se le ocurre la genial idea. Entra y comunica que no se encuentra bien, que ha tenido un desmayo y que se encuentra muy nerviosa. La enfermera le toma la atención. Tras una hora en el hospital, vuelve con el diagnóstico que figura en su historia a la casa. Lipotimia por estado ansioso. Nada más entrar, su marido le pregunta enfadado, ¿dónde coño has estado? Ella le muestra el documento de urgencia. Lo siento, me despañé en el supermercado y me acercaron a urgencia. Contesta temblorosa, esperando que él no se dé cuenta de la hora del ingreso en el hospital. Pero Héctor, como siempre, la ignora. Ni siquiera se molesta en coger la hoja del hospital para ver qué le ha sucedido. Pues si estás bien, estoy esperando la cena. Por la noche ya en la cama, Penélope está nadando en un mar de pensamientos y su conclusión es que Héctor hace tiempo que ni la ve. Ya no la quiere hace años y ya su matrimonio hace tiempo que no funciona. Debo dejarlo, piensa Penélope. Necesito ayuda para conseguirlo, yo sola no seré capaz. Comienza a llorar de nuevo y logra dormirse, intentando ver la manera para conseguir valor, para hacer lo que hace tiempo ya debería de haber hecho. ¡Bravísimo! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos acá a la escritora, que es la que contó la historia, porque también es escritora. Carmen Alonso Vega, ¿cómo estás? Hola, tengo mala conexión, no sé si podría hablar mucho. Bueno, no te preocupes, cualquier cosa lo tenemos a Ropero acá, ¿no? Ya le pasé a Ropero también tu vídeo, Lourdes, que antes no lo pude pasar, a ver si lo pasa luego él, ¿sí? Así también te podemos escuchar en vídeo. Bien, bueno, vamos a tratar lo que es este taller, que es lo que es la comunicación cultural, ¿sí? Y me gustaría que Blas, por ejemplo, que lo estoy viendo. Hola Blas, ¿cómo estás? Me gusta, hace mucho que no te veía.
¿Qué sentiste cuando la escuchaste a Carmen contar esa historia? ¿Podrías en 4 a 7 minutos contarnos, hacer una reflexión sobre la historia de Carmen? Y después vamos a preguntarle a Carmen si era el mensaje que ella quería transmitir, ¿no? Porque quiero también que tengamos en cuenta esto que habíamos hablado al principio, en el concurso inclusive, de lo de la escucha, ¿no? La importancia de lo que uno quiere transmitir con lo que el otro escucha, y bueno, que es lo que aprendemos en Ágora también. Por eso, Blas, vamos a hacer una demostración cuando quieras. Claro, muchas gracias por la nueva oportunidad que me dan para hablar sobre la intervención de Carmen. En realidad, una intervención muy interesante. Ella nos habló al principio de su vida diaria, sí, habló que existía la posibilidad de que ciertas semanas con su marido nos supo comunicar que había al mercado a hacer sus actividades, sus compras. Y también durante toda su intervención nos indicaba que la vida que llevaba era una vida muy monótona, completa, una vida en la cual ella definitivamente muy importante era esa de estar en pareja, que ya se había acabado hace un tiempo, entonces pensaba en volver a búsqueda de algo más interesante. Y interesante significa construir una nueva relación. Por dentro de este proceso en que una persona está en una, llámese matrimonio, llámese unión, es constante construir un poco quiso expresar probablemente, porque no se pierde de la noche a la mañana. Es algo que constantemente tiene que estar construyéndose. Es una relación que día a día tiene que dar cosas que le alimenten, cosas que hacen el amigo, darle a la persona le está haciendo falta. Eso que tenemos que hacer un poco, escuchando no solo la parte artística, ser creativos en las relaciones. Tenemos que aportar, dar algo. Si vemos que nuestra pareja, no independiente que sea pareja, un amigo nuestro, vemos que tiene una deficiencia, que le falta algo, lo que le falta probablemente. Entonces, también Carmen nos habló de un tema de hospital, que se había desmayado y que le habían llevado al hospital. Y llama al marido: si yo no estaba en otras circunstancias, estaba hospitalizada, tuve un desmayo cuando estuve en el supermercado. Esos desmayos nos pasa a todos. Casi siempre nos sentimos débiles frente a ciertas circunstancias de la vida, sobre todo estas circunstancias del COVID. Muchas personas se han sentido deprimidas, se han sentido débiles, no han tenido la capacidad de seguir adelante y afrontar. Para eso es importante mantenerse siempre en relación con las demás personas. Una de las cosas más importantes para mí ha sido mantenerme en Ágora durante todo este tiempo, comunicando mis pensamientos, sentimientos y emociones. Un poco como hace Carmen, un poco como hace Lourdes con su arte, transmitiendo nuestras sensaciones. ¿Qué es lo que nos hace falta? Hemos cerrado esos vínculos, esa conexión de oro que le damos. Por eso les pido
Por favor, que estén adelante en este, donde nos escuchamos, nos sentimos. Queremos ir aportando, en cada uno de nosotros tenemos los mismos recursos y tenemos las mismas potencialidades y las mismas debilidades. Bueno, eso nada más, disculpen que me he pasado por el tiempo. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Clara, un gusto que me hayas hecho participar. Me encanta hablar más que el dulce de leche, como suelo decir. Lo hiciste muy bien, me encantó. Es lo que más queremos, ¿no? Es la idea. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustó y ahora me gustaría que Carmen te diga un poco si sintió que, bueno, que su mensaje llegó, ¿no? No lo oí muy bien porque se le entrecortaba la voz, no sé si soy yo que tengo mal el internet hoy, pero básicamente sí, entendió bastante del tema. Yo lo que quería expresar era eso, el sentimiento de una persona que se siente encerrada en una relación que no funciona y que además no tiene el valor suficiente para ponerle fin y se inventa pues excusas para continuar en esa vida. Y además tiene que mentirle a su pareja para que no vaya a más esa agresión psicológica que él le está causando. Básicamente era eso lo que quería expresar con este texto. Sí, yo creo que el mensaje llegó. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Qué sintió cuando lo escuchó? Bueno, voy entonces a compartir con el siguiente porque también veo que está Vanessa Naúl y el tiempo nos apura. Vamos a ver el siguiente, que es un tema totalmente distinto. Vale, si queréis, de mientras que va compartiendo quién es el valiente que va a querer evaluar el próximo discurso, podéis levantar las manos, si no ya sabéis, os voy a elegir yo la mano y Diego ya me ha levantado la manita. Así que Diego, prepárate. Del Instituto. Hola, soy la doctora Vanessa Naúl Serio, psicoanalista y artista plástica del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis de la Ciudad de México. Quiero hablarles acerca de psicoanálisis, arte y duelo. El arte empleado en psicoanálisis como herramienta psicoterapéutica puede ser muy útil en el abordaje de casos de personas que han vivido experiencias de duelo. Por duelo se entiende la reacción emocional que se vive frente a la pérdida o separación de algo o alguien valioso para el sujeto. Una persona, una actividad, un objeto material importante, un lugar de pertenencia, un espacio significativo, etc. ¿Cuáles son los indicadores que presenta una persona en duelo? Pueden ser náuseas, dolor de cabeza, cansancio, dolor de estómago, diarreas o estreñimiento, irritaciones o erupciones en la piel, dolores musculares en piernas y en brazos, taquicardia, sensación de falta de aire, dormir demasiado, insomnio, comer mucho o comer muy poco. Además, pueden presentarse aspectos cognitivos tales como falta de concentración, dificultad para poner atención, bajo rendimiento académico o laboral, olvidos frecuentes, etc. Y algunos indicadores emocionales son irritabilidad marcada, incredulidad en lo que le ha pasado, anestesia emocional, deseos de buscar a la persona o situación que se ha perdido, falta de esperanza en el futuro. Bueno, creo que salió cortado. ¿Puede ser, Vanessa, que se haya cortado? Sí, está cortado. Esos es los primeros minutos. No están los 8 minutos que tiene de duración. Tal vez no se subió todo. Bueno, no te preocupes que luego lo volveremos a pasar bien, ¿sí? Y te paso bien el horario. Me gustaría, ya que te tenemos aquí, ¿sí? Y que contaste también que sos artista plástico y hablaste del duelo y de la importancia también de cómo a través del arte, ¿no? Uno saca afuera todos esos sentimientos. Y este bloque es eso, ¿no? Es cómo
trascender más allá de la palabra, ¿no? Cómo nosotros nos podemos comunicar también a través de la cultura, a través del arte. Me gustaría que con tus palabras nos digas cómo se hace eso y qué sentís cuando lo haces. Bueno, el arte es una herramienta, además de ser un medio de expresión del ser humano, un medio de expresión de su psique, de su alma, de su mente, y es un medio también de expresión de lo que nos hermana como seres humanos, también puede ser utilizado como herramienta psicoterapéutica dentro del proceso psicoanalítico. Entonces, en ese sentido, este video tiene esa intención de hablar de cómo las artes pueden ayudar a comunicar todas las emociones por las que puede uno estar atravesando en un momento de duelo. Es decir, esto que se plantea en los primeros minutos del video acerca de el duelo es la reacción emocional que se presenta frente a la pérdida de algo o alguien querido. ¿Quién de nosotros no ha estado pasando por un duelo en plena pandemia? Yo creo que si no todos nosotros, yo creo que la gran mayoría, pero además estamos viviendo duelos a nivel individual y estamos viviendo duelos psicosociales por todo lo que hemos perdido, también en términos, sí, de seres queridos, pero también como sociedad ha habido muchas pérdidas. Y el arte nos permite encontrar una vía para expresar el miedo que estamos sintiendo. Por ejemplo, en plena pandemia hay mucho miedo frente a la idea de los rebrotes por la nueva variante del Delta de COVID, hay mucho miedo, ya los jóvenes y los niños se están contagiando y eso claro que hace que ya no tengamos ninguna conducta previsible para este virus, entonces el miedo y la angustia se extiende. Hay también mucha infelicidad por todas las renuncias o las pérdidas que se han estado sufriendo, hay mucho dolor, hay confusión, todas estas reacciones emocionales que se tienen frente a una pérdida o varias, frente a una situación que nos pone en un proceso de duelo, nos puede ayudar el arte como una válvula de salida para estas emociones. Y además, bueno, en sí misma, las diferentes manifestaciones artísticas, ya sea a través de la pintura, a través de escuchar música, de leer poesía, de contemplar una escultura, asistir a una obra de teatro o verla en línea, porque ahora no tenemos tanto la posibilidad de ir al teatro, de ver una película, todo eso nos puede dar la posibilidad de sentirnos mejor con nosotros mismos y además de darle salida a estas emociones, eso mejora nuestra autoestima. Entonces, la idea es transmitir que el arte ofrece la creación de un espacio psicológico y de un espacio estético que facilite la resiliencia. Ya antes alguien habló de la resiliencia en alguno de sus discursos y la resiliencia la entendemos desde el punto de vista psicológico como esta capacidad emocional que tenemos los seres humanos para recuperarnos después de una adversidad. La resiliencia es un concepto que tomamos de la física, que implica cuando un material tiene una resistencia a doblarse, pero tiene la posibilidad de volver a su estado original. En psicología es cuando sufrimos una adversidad, cuando pasamos por algún embate o algún dolor o algo que nos dobla emocional y psíquicamente, ¿qué capacidad tenemos para volver a nuestro estado anterior? Claro, nunca seremos los mismos después de una pérdida. Y entonces, bueno, el arte es este espacio para encontrar los elementos y los símbolos que nos permitan renacer en nuestro desarrollo psicoemocional tras la pérdida o las diferentes pérdidas. Las neurociencias han mostrado, hay una rama que se llama la psiconeuroestética, que muestra cómo la experiencia artística produce placer, o sea, a nivel cerebral se ha visto que el efecto del arte es muy benéfico, equivale a lo que, dicho en palabras muy sencillas, es como un baño de dopamina, que puede tener un efecto benéfico en pacientes, por ejemplo, que se están recuperando de un duelo, que puede ayudar a que las personas que están viviendo una depresión puedan modificarse esas enfermedades mentales como puede ser la depresión. Y además también se ha visto que el arte mejora el funcionamiento cerebral y ayuda a la neuroplasticidad cerebral. Y esto puede ayudar también a prevenir padecimientos psicoemocionales de diversa índole. Entonces, bueno, pues el psicoanálisis
yo me dedico al psicoanálisis y además a mí me gusta mucho el arte, yo practico también la pintura, y el psicoanálisis puede aprovechar estos recursos artísticos en beneficio de los pacientes como una forma de establecer una comunicación con la persona que está sufriendo, pero también para que la persona establezca una comunicación consigo misma, pueda ubicar cuáles son esos afectos que está sintiendo, y ya sea que contemplen la obra de arte juntos y la puedan comentar o puedan encontrar esos mensajes terapéuticos que transmiten los artistas a través de sus obras, o bien como invitando a la persona en una situación de duelo a que sea el artista que crea. Y aquí no importa si sale bonito o sale feo, si sale muy bien o no, lo importante es hacerlo. Esos son de los elementos también que ayudan mucho. El atreverse a hacerlo, el atrever a desplegar esta creatividad, a poder darle salida a todos estos afectos, sí, pero también a todo este potencial que muchas veces puede estar dormido en el sujeto, y que a veces una situación adversa, como puede ser una pérdida o un duelo, te puede permitir tocar este material y simbolizarlo y desarrollar áreas o conocer áreas de ti mismo que quizá no conocías. Clínicamente yo he tenido la experiencia de comprobarlo en talleres de arte con adolescentes, los beneficios sanadores que se pueden tener de actividades artísticas para resolver los duelos. Por ejemplo, en un taller, un ejemplo muy breve, se les presentó una lámina estructurada y se les pedía que la iluminaran con los colores que ellos creían que le correspondían. Era un grupo de adolescentes que había sufrido una pérdida traumática de una compañera que había caído en una excursión, había caído accidentalmente al cráter de un volcán y había fallecido. Y estos adolescentes, lógicamente, estaban en estado de shock, hubieran querido salvarla, pero no pudieron hacerlo. Y cuando regresaron a clases, los directores se acercaban a ellos queriendo ayudarlos a resolver el dolor que se les veía en sus caritas, la tristeza, el aislamiento en el que estaban entrando. Y bueno, pues ahí fue cuando hicimos contacto y me decían, es que no podemos más que hablar con ellos en monosílabos. Entonces se diseñó un taller de arte y se les presentó en una de las actividades, que habían sido varias sesiones, una lámina estructurada y se les pidió que la iluminaran con los colores que ellos quisieran poner. Y entonces empezamos a ver cómo utilizaban mucho el color negro, y a través del negro estaban expresando la depresión y el duelo y el gran dolor que estaban sintiendo de haber visto a una compañerita fallecer, además en la adolescencia, cuando, como dice Mario Benedetti, el poeta, la muerte no es la propia. Se empieza a tener la noción de la muerte, pero la muerte es la del otro. O sea, todavía el adolescente siente que la muerte como noción es lejana, ajena, no la suya. Entonces, bueno, pues este shock, este impacto lo expresaban a través del negro, y había mucho rojo en sus trabajos porque estaban expresando, claro, la violencia de la muerte. El momento en que bajaron al cráter a quererla rescatar y la habían encontrado ensangrentada y no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Entonces, psicoanalíticamente hablando, los colores, el que sea, esto estoy hablando de los colores del duelo y de las pérdidas violentas, pero se pueden utilizar distintos colores para expresar los afectos que se van teniendo. En la medida que avanzó el taller, empezamos a ver los símbolos, cómo se iban transformando. Primero dibujaron una paloma que iba hacia el cielo, como una forma de representar un símbolo de su amiga que se desprendía de la vida terrenal, corporal, y empezaban a buscar un espacio quizá en el cielo para colocarla. Posteriormente en sus dibujos apareció la figura de un ángel, y después hubo quien en el mismo momento taparon la figura del ángel como una forma de negar que ya la habían perdido. Ese ángel después en otros dibujos empezó a transformarse en una mariposa. Hay autores como Elizabeth Kubler-Ross que manejan que las mariposas pueden representar esa transfiguración del cuerpo cuando ocurre la muerte, ¿no? Se desprende del cuerpo y se transforma pues en alma que va hacia otra vida. Es la metamorfosis. Después de haberla puesto como mariposa, le pusieron, la volvieron un corazón, pero un corazón roto del que salían gotas de sangre, y
y de esa forma estaban hablando de cómo su corazón estaba llorando estas lágrimas de sangre por el dolor que habían sentido. Y finalmente la convirtieron en una estrella amarilla brillante que representaba la luz, que representaba la posibilidad de que cuando la necesitaran encontrar pudieran quizás asomarse por la ventana de una noche estrellada. En México, bueno, en la Ciudad de México tenemos pocas noches estrelladas y luego con tanta contaminación que hay difícilmente tenemos noches con muchas estrellas, pero con la posibilidad de que en algún momento en una noche clara pudieran encontrar a su amiga como una estrella. Y esto en otras investigaciones que he llevado a cabo, lo he encontrado como los dolientes, cuando logran, se logran tranquilizar mucho cuando logran colocar a su ser querido perdido en algún símbolo. Y el símbolo de la estrella se comparte por muchas personas que han vivido algún duelo y que están elaborando su pérdida. Y es muy consolador. A mí un colega me decía, una vez una paciente que estaba yo atendiendo, se levantó a la hora que ya se había metido el sol, abrió la cortina del consultorio y dijo, ahí está mi madre. Y ya la había localizado como una estrella. Entonces, bueno, finalmente desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de la teoría del apego, el proceso de duelo se logra cuando uno acepta la pérdida, atraviesa toda la desesperación, toda la fase de búsqueda, toda la fase de depresión y desesperación que se vive ante la ausencia del ser querido, y luego se reorganiza encontrando el apego interno, ya no el externo porque el ser querido ya no está, pero sí se encuentra, y aquí es donde el arte ayuda mucho, se encuentran símbolos que nos permiten ubicar a nuestro ser querido en alguna parte. Insisto, puede ser una estrella, puede ser en un poema, puede ser en diferentes formas. Y eso ayuda a sanar mucho internamente. Y eso es parte de lo que yo quería transmitir. Muchas gracias. El mensaje llegó. Yo creo que, bueno, este taller es esto de la comunicación cultural y no hay nada más difícil que transmitir el dolor, ¿no? Entonces estás tocando un tema que justamente va muy de la mano, porque normalmente cuando uno está muy lastimado y muy quebrado, lo que menos encuentra son palabras para poder sacar afuera esa tristeza, ¿no? Entonces, cómo uno también se puede comunicar y sacarla a través de lo cultural, ya sea con libros como Lourdes o como Carmen, poniéndolo de manera escrita, si uno no lo puede decir, o como decís vos, ¿no? A través de la pintura. Pero la importancia de poder sacar ese dolor afuera. Yo te súper agradezco tu participación. Voy a buscarlo para pasarlo entero mañana y te digo exactamente cuándo, porque es algo muy importante que quiero que lo vuelvan a escuchar bien, con la atención que se merece. Pero el tiempo nos apremia y tenemos que dar Muchas gracias. Gracias a ti, Vanessa, porque tienen un taller preparado y no queremos sacarle su tiempo. Gracias, muchas gracias por tu participación, Vanessa. Tania, cuando quieras, te dejo, les mando un beso a todos, los videos los pasaremos después. Muchas gracias. Hola. Hola, Tania. Hola, buenas tardes. Quiero contarles que Ecuador ha preparado un taller que, no, Aura Guerrero preparó el taller en representación de Ecuador. Y este taller va a tratar sobre el tema cómo comunicarnos de manera eficaz y lograr un impacto duradero, que este sí es un tema muy, muy importante. Como hablaba hace un momento Vanessa, pues las palabras son importantes en momentos tan difíciles que está viviendo la humanidad. Y para eso les presento a Aura Guerrero. Ella es vicepresidenta de estudios de Agora Speakers Quito. Es docente, es tecnológica, es científica, es madre. Y le escucho que está preparando las diapositivas.
Auri, ¿estás allí? Sí, estimada Tania, muy buenas tardes, qué gusto saludarme con todos ustedes. Lourdes, veo tu cara de cansancio, yo sé de dónde eres, que no, que ahora sí la sonrisa cambió. Cuéntanos, ¿de dónde eres, Lourdes? España. Ahora entiendo. Se Y ahora es la justifica 1. todo con esa La 1:05. respuesta. Sí, nosotros entendemos. Fíjate que hoy nosotros, nuestro club, se encargó de trabajar en un pequeño taller que lo vamos a hacer de manera práctica. Es más, vamos a tratar de complementarlos con lo que decía la doctora Vanessa en su intervención hace poco, en donde ella hablaba sobre la forma de manifestar de ciertas personas sus emociones a través del arte, ¿no? Entonces, esto es importante, queremos en primera instancia hacerles llegar un cordial saludo. Me disculpo mucho porque la cámara de mi computadora no reacciona, por eso no están que escuchan que hago clic, 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 pero no, definitivamente no se activa. Entonces, quise ponerla al celular y imposible tampoco. Pero son problemas que se dan en el camino, entonces vamos a tratar de sobrellevarlos y tratar de que cada uno de ustedes vea el taller como una herramienta interactiva que les va a permitir aplicar ciertos tips o recordarnos algunos tips que nos permiten comunicarnos de manera efectiva y que a la vez nos permiten grabarnos en la mente de nuestro interlocutor. Y vaya que es difícil esto, ¿no? Cuando nosotros tratamos de llevar una conversación con, bueno, yo soy madre de familia de un niño y de una adolescente. ¿Qué tarea más difícil es lograr comunicarnos con ellas? Entonces, la primera parte, les voy a invitar a todos a que piensen y participen, ¿sí? ¿Cómo ustedes darían el mensaje, ¿sí? A sus hijos, a sus padres, a sus parejas. Necesito que ustedes piensen y nos compartan cómo darían un mensaje, una noticia que para ustedes represente o mucho éxito o una tristeza muy grande. ¿Para qué les pido esta plática, esta práctica? Para ver cómo nos hacen conocer esta noticia, para ver si ustedes nos están llegando de manera efectiva y si nosotros guardamos su mensaje. Estamos varias personas aquí y es súper interesante ver cada uno de los aportes que ustedes pueden participar. ¿Les parece bien? Me gustaría en este momento hacerle partícipe a Blas. Blas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estimado Blas, cuéntame. Sí, muchas gracias, es un gusto. Tú eres un hombre exitoso. Entonces, platícame cómo le darías la noticia de que ganaste un proyecto arquitectónico allá en Quito. A tus hijos, a tu esposa, a tus amigos. Danos ese mensaje. Bueno, prácticamente es algo que me sucedió hace una semana, después de 2 años de pandemia, después de 2 años de haber estado sin ningún tipo de actividad profesional. Una persona se presentó y me dijo que tenía la necesidad de que le haga un proyecto. Entonces, para mí fue algo tan grato ver que la humanidad empieza a caminar otra vez después de 2 años de estar totalmente parados por la pandemia. La actividad creativa también empieza a crecer. Es por eso, por ejemplo, que Lourdes debe darse cuenta que en Ecuador, agosto es el mes de las artes. Entonces he visitado muchas salas donde están muchos amigos expresándose después de estar callados durante 2 años. Entonces lo que nos decía nuestra querida doctora Vanessa es cierto. Muchos se dedicaron a pintar, a expresarse.
Entonces yo le diría a mi querida familia, a mi adorada mujer con la cual construimos día a día nuestra relación, que tiene muchos defectos, como muchos problemas, como todas las relaciones del mundo, pero siempre buscamos con positivismo construir relaciones, le diría, y a mi hija también que nos acompaña, que es algo importante ver que otra vez estamos volviendo con forma creativa a vivir de lo que nos gusta, de nuestra pasión, que les diría que es importante que ellas también estén contentas de mi satisfacción de realizar este trabajo que ha salido a los años. Es algo que realmente me llena de satisfacción y ellos ven que yo estoy constantemente empezando a diseñar, yo veo los colores, veo las estructuras, veo las formas, veo, como decía Lourdes, una serie de circunstancias que van mediante la información que ha estado durante tanto tiempo perdida, que ya vemos que estamos otra vez renaciendo, recreando. Por eso yo les pido a todos los compañeros de Ágora que empiecen a recrear sus vidas, a reestructurar su conocimiento, que empiecen a investigar y presenten a sus familias lo que yo les he dicho, que ya estamos otra vez renaciendo, como el ave fénix, después de haber caído por 2 años con una enfermedad mundial, donde mucha gente ha perdido sus seres queridos, pero que sigamos adelante siendo creativos, aportando a la sociedad. Vamos a salir mejor que antes, vamos a ser menos contaminantes, menos tóxicos, más positivos. Tenemos que pensar más en el otro. Ya basta de pensar tanto en nuestro ser, en nuestro ego. Como les decía a mi familia, que es hermoso volver a renacer, encontrar nuevas metas con nuevos objetivos. Ya no es una realidad como hace 2 años, estamos viviendo otra realidad existencial, otros conceptos estamos manejando, tanto en la parte técnica como en la parte social, en la parte económica, en la parte humana. El hombre ha perdido muchos complejos que antes tenía. El hombre ha perdido muchos principios tóxicos que antes tenía, el egoísmo, el individualismo, la falta de solidaridad. Mucha gente se ha vuelto solidaria, mucha gente se ha vuelto abierta a nuevas posibilidades, se ha vuelto mucho más positiva. He visto gente que antes paseaba en carros inmensos, ahora andan en bicicleta. Han vendido sus carros, han vendido sus propiedades. Las pérdidas económicas les ha enriquecido espiritualmente. Volvemos a un inicio, nada más de eso, y espero que esté dentro del tiempo. No veo al cronometrador. Gracias, disculpen. Otra vez me Tranquilo, gusta Blas, tanto que yo hablar. estoy llevando los tiempos. Ah, Estimado muy Blas, bien. efectivamente, la forma de llevar el mensaje a tu familia fue decirles que al fin se acabó la pandemia y la mala racha, y que a partir de Correcto. ahora podremos volver a ser parte activa económicamente hablando de lo que a ti te apasiona. Una forma muy interesante de llegar a tu familia. Estimada Rocío, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, estimada Rocío, tú que estás, hablaba Blas de la pandemia. Cuéntame, ¿cómo tú darías un mensaje a tus hijos que te vas de segunda luna de miel? ¿Cómo llevarías ese mensaje a ellos? Cuéntanos. Pues les diría a mis hijos que ellos estarían muy contentos de que aproveche mi vida y de que ellos ya están grandes, pues disfrutar, o sea, los ciclos de vida que nosotros tenemos que disfrutarlos desde que somos niños, disfrutar en adolescentes, cuando estamos en la juventud. Todas estas etapas son muy importantes y tenemos que disfrutarlas. Y mucho más ahora, pues que ya estamos ya con los hijos grandes, estamos con la etapa de la vida del nido vacío. Entonces, disfrutaríamos ahí, sí.
Muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Fíjense ustedes, disculpa, yo leo en el monitor ropero, pero ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es José Manuel. Lo que pasa es que mi apellido es ropero y todo el mundo me llama así. Bueno, pero yo podré llamarte José Manuel. Tú me puedes llamar como tú quieras, hija. Ah, ya, perfecto. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Soy Data Scientist. Genial, genial. ¿Cómo tú elaborarías un mensaje para tu jefe diciendo que se te dañó los equipos y se ha perdido la información del mes? ¿Y cuánto tiempo tengo? Tú tienes 1 minuto con 30 segundos. Pues veréis, casualmente me pasó en su día algo parecido, y no solo la información del mes, sino la información de 3 años de trabajo. Y me tocó a mí dar la noticia. Vamos a ponernos en situación. Estamos trabajando en un departamento que nos dedicamos a ofrecer datos a nuestros clientes y de repente perdemos toda esa información. Me dirijo a mi jefe. Hola Daniel, ¿qué tal? Lo primero de todo, buenas tardes. Hoy viernes a las 4 de la tarde seguimos aquí trabajando el equipo porque, mira, tenemos un pequeño problema. Pero un pequeño problema que antes de comentártelo te voy a dar la solución. Y es que el lunes está todo recuperado. El problema es que desgraciadamente hemos tenido una pérdida de datos, algo inevitable. Hemos tenido un cruce de bases de datos donde el engineer se ha cruzado con el wifi que a la vez de interactuar con el programa Hive ha dado un fallo y lo hemos perdido todo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que recuperarlo. Ello implica relanzar todo el trabajo que hemos hecho estos 3 años. Pero tranquilo, el equipo ama este trabajo, está con la empresa a tope y ellos han dicho que su fin de semana va a ser trabajando 24 horas para recuperar esta información. Por lo que, Daniel, yo no te pediría que nos riñeras hoy. Yo te pediría que nos esperaras al lunes, nos ganaras este fin de semana donde seguramente nuestros clientes no van a hacer uso de nuestra información. Y el lunes, cuando lo veas todo recuperado, verás que tienes un equipo que puede cometer fallos, sí, pero que ante un fallo da la cara y encuentra la mejor solución. Y cuando el lunes parezca que no ha ocurrido nada en nuestro sistema, verás que el equipo que manejamos es el mejor que puedes tener. Por lo que, Daniel, el lunes prepárate algo para felicitar a toda esta gente. Genial, muy bien. Mira tú cómo elaboraste un mensaje. Y este mensaje sacó y destacó la valía del equipo de trabajo para solventar problemas. Qué fenomenal cada uno de los ejemplos que todos ustedes han podido brindarme en esta tarde. Y en este sentido, les voy a pasar a compartir unas diapositivas que trataremos en lo posible sean llevaderas y que ustedes puedan compartirlas y puedan asimilarlas de una manera efectiva. Entonces, como yo les platicaba, nosotros, el tema que nos hemos propuesto como club compartir el día de hoy se llama ¿Cómo comunicarnos de manera eficaz y lograr un impacto duradero? Cuando nosotros nos encontramos en una situación, fíjense que depende de la información que tenemos que transmitir para que cada uno de nosotros pudiera reaccionar a la forma de llevar este mensaje. Para esto, les propongo 2 objetivos. Primero, el entendimiento básico de los conceptos claves relacionados con la comunicación efectiva. Y segundo, aprender la importancia de contar con una estrategia eficaz, así como sus principales componentes. Aura, ¿por qué metes la estrategia en esta charla? Fácil. Nosotros, como seres humanos, necesitamos ser estratégicos. Por ejemplo, si yo tengo mi vecina que tiene su mascota
y la saca todas las mañanas a pasear y todas las mañanas deja la acera igual de sucia. Tengo que ser estratégica para evitar que me moleste esto, ¿verdad? Porque la libertad de todos los seres humanos, incluida la mía, termina cuando invado el espacio de quien habita a mi lado. Entonces, yo debo de tratar de ser estratégica y emplear un plan para poder llevar un mensaje asertivo. Fíjense ustedes, qué difícil que una vecina tenga su mascotita y todas las mañanas les dejen sus gracias en la puerta de su casa, ¿verdad? Entonces yo ya tengo que pensar en estrategias. ¿Cómo llegar de una manera eficaz a que ella entienda que eso me molesta y que ella debe de ser responsable de su mascota? Ahora, nosotros para ver sobre la comunicación eficaz, veremos cuáles son los desafíos, veremos cuál es la estrategia de comunicación, nos fijaríamos metas y lo más importante, identificar y analizar nuestro público meta. Vamos a elaborar y transmitir el mensaje, que es lo que yo les pedía al inicio, ¿sí? Y vamos a identificar a estos mensajeros y cómo nosotros como mensajeros vamos a trabajar. Me pareció interesante poner estos términos clave: comunicación, mensaje. ¿Se les ocurre a ustedes otros términos para yo emitir un comunicado eficaz? Tania, ¿qué otro término te parece que sería clave? Comunicación, mensaje. Otro término. Sí. Noticia. ¿Qué le parece? Podría ser noticia. Ya, perfecto. Puede ser la noticia. Imagínense ustedes, la noticia sería lo que yo quiero transmitir, ¿verdad? O la noticia desde el punto de vista de algo nuevo, alguna novedad, algún mensaje nuevo. Pero también nosotros tenemos términos claves como dentro de una comunicación efectiva es el receptor y el emisor. Y obviamente el canal por el cual nos vamos a transmitir. Miren, y aquí está. Qué sencillo que se ve esta trilogía, ¿sí? En donde que hablar pareciera que involucra 3 aspectos, ¿sí? Hablar, escuchar, ¿sí? Y los interlocutores. Pero esto va más allá. Siempre en nuestro club de Ágora 131 Quito, me imagino que es igual y se replica en el resto de clubs. Siempre decimos que el ser humano tiene 2 oídos para escuchar, por tanto debemos escuchar el doble, y tenemos una sola boca, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que la comunicación es bidireccional, quiere decir que va de ambos lados. Aparte yo de hablar, también tengo que especializarme en saber escuchar. Esa palabrita simpática que cuando nosotros estamos en nuestras reuniones hablamos sobre activa, esa dualidad de la escucha activa. Entonces, fíjense, para que haya una comunicación eficaz, el emisor va a emitir su mensaje, ¿sí? El receptor lo va a recibir, pero yo voy a saber si la comunicación fue eficaz cuando reciba una retroalimentación de mi receptor. A ver, pongámoslo en otro contexto. ¿Qué les parece que dicen de que las mujeres tenemos un lenguaje y los hombres tienen otro? ¿No es cierto? Entonces, para los hombres yo presento 3 colores, ¿sí? Pero para las mujeres pueden que esos 3 colores tengan 20 gamas diferentes. Cuando mandamos a un hermano, a un amigo a buscar algo, ¿no es cierto? Nosotros le decimos, mira, está sobre la mesa. Pero en cambio, cuando queremos explicar qué está sobre la mesa, tenemos que ser muy explícitos y claros. ¿Qué queremos que nos traigan que está sobre la mesa? Igual, ¿no es cierto? El nivel de complejidad varía.
de acuerdo al que yo me estoy dirigiendo. Por ejemplo, al hablarle a los niños, tenemos que ser muy precisos. O cuando, por ejemplo, un técnico habla de su trabajo a una persona neófita que definitivamente no conoce del tema. En ese momento tenemos que ser muy claros, muy específicos. Pero en cambio, cuando estamos hablando en un grupo social, en donde tenemos la misma condición, puede ser de conocemos el mismo deporte o tenemos los mismos gustos, entonces el mensaje lo podemos hacer de un poco más, en una forma más simple, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con nuestra comunicación en la vida real? Lo he puesto con amarillo, ruido, 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 ruido. Ejemplo, ¿cuál es el ruido que genera en una comunicación cuando estamos cara a cara? A ver, ¿quién me puede decir qué nos genera ruido? Y eso lo vemos en todo lado. Son muy pocas las personas que evitan este tipo de ruidos. Vale, yo voy a decir el némesis de todos los participantes de Ágora, que son las muletillas. Perfecto. Las muletillas. Perfecto. Nosotros tenemos las muletillas como uno de los ruidos. Pero actualmente el principal ruido que obstaculiza la comunicación efectiva, ¿saben qué es? El celular. ¿Verdad? El celular. Cuando ustedes van y están en un barcito y entonces están platicando, están conversando y automáticamente sacan el móvil y están revisando el chat o están revisando las noticias. Y por más que la otra persona, mi emisor, tenga la intención de comunicarme algo, solamente con ver que ya sacó el celular, uy, ya se le fue las ganas de platicar. A menos que el móvil sea el instrumento, el canal que me permite enviar el mensaje. Fíjense que estamos en una etapa en donde hemos convertido a la tecnología, al móvil, al computador, en una herramienta importante de la comunicación. Pero qué paradójico es esto. Estas mismas herramientas representan ruido para poder comunicarnos. Nosotros en la mesa, cuando nos sentamos a comer en familia, en mi casa tenemos ya el cesto para los móviles. O sea, tú te vas a sentar y ya vas dejando el celular por ahí. ¿Cuál es esta forma? Esta forma es de evitar el ruido. Aparte de estos elementos, tenemos otro ruido que es, por ejemplo, el lenguaje. Es, por ejemplo, aquellas palabras o vulgarismos propios de cada lugar. Nosotros ahora, a través de la tecnología, no tenemos fronteras. Y entonces, cuando yo platico con una amiga en España, y yo le decía, mira, sería súper genial que el sábado en la noche nos tomemos unos vinitos, y ella me interrumpe y me dice, no, no, mejor unas birras, unas birras. ¡Ah, caramba! Entonces hasta ahí llegó la comunicación porque yo no sé qué son birras. Entonces peco de ignorante y le digo, oye María Emilia, discúlpame, ¿y qué son las birras para ver si salgo a comprarlas? Y entonces eso genera ruido, el no entender ciertas palabras o vulgarismos propios de cada región. ¿Ok? Entonces cuando nosotros nos dirijamos a nuestro público, nosotros tenemos que evitar palabras que se desconozcan en otras partes. Tenemos que evitar inclusive ciertos ademanes que pueden generar ruido en nuestra comunicación no verbal. ¿Ok? Continuamos. ¿Les parece bien? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está interesante? ¿Vamos por buen camino? Ok. Pero fíjense, ay, Aura, ¿por qué nos metes la política estando platicando tan bonito? Porque la comunicación política permite
no orientarnos hacia la política como una filosofía, sino orientarnos a la comunicación como una política de trato. ¿Y qué incluye esto? Esto incluye cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahora, nosotros estamos trabajando en este taller y entonces tratamos en lo posible de no generar ruido. Por eso pedimos a los asistentes que pongan en mute o en silencio a sus micrófonos con la finalidad de evitar el ruido, ¿sí? Pero entre el ruido que puede emitir el emisor y el ruido que puede emitir el receptor, encontramos en el mensaje ciertos voluntarios, ¿sí? Y ciertos medios de comunicación que nos van a permitir llevar nuestro mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando a nivel de lo que ahora está en boga, el trabajo en casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevarnos de medios de comunicación para poder emitir, sí, actualmente boletines de prensa, los cuales, por precautelar la integridad de la sociedad, son en lo posible simples, en lo posible claros, no ambiguos, porque al momento de que utilizamos medios de comunicación como la televisión, nosotros perdemos esta parte del mensaje que es la retroalimentación, ¿sí? Entonces, cuando se emite el mensaje, tiene que ser claro, impecable, para que éste llegue de manera efectiva. Ahora, como estrategias, recuerdan que yo decía que tenemos que ser estrategas al momento de dar un mensaje y tenemos que trazar estrategias. Entonces, aquí van algunas. Primero, yo debo definir cuáles son las metas. ¿Qué quiero yo mostrar? ¿Qué quiero decir? ¿Hacia dónde voy a comunicar? Luego, tengo que identificar mi público. Fíjense que en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que identificar cuando hablamos con las personas que son de nuestra misma edad, es muy fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos con personas que son de generaciones diferentes, sean mayores a nosotros o sean menores a nosotros, debemos identificar cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos. Inclusive, tendríamos que analizar hasta qué les ofende, con la finalidad de no tocar puntos sensibles en el mensaje que nosotros queremos transmitir. De tal manera que yo tenga un listado de puntos claros, claves, que voy a incluir en mi mensaje, el objetivo de mi mensaje, para luego, frente a ello, poner aquellas trabas que se puedan presentar y que yo deba solventarlas. Una vez que yo identifique la creación de mi mensaje, entonces esto va a ser mucho más fácil. Esto me va a permitir que los mensajeros, yo transmito el mensaje, en este caso a ustedes, ¿verdad? Pero ustedes pueden transmitir este mensaje a otras personas. Replicar la noticia, como decía Tania, replicar el mensaje. Y la selección de herramientas para esta transmisión es interesante al momento de seleccionar cómo lo voy a hacer. Si, por ejemplo, yo utilicé audiovisuales y luego me toca ir a hacer la retroalimentación, ver cómo lo puedo hacer. Ver cómo puedo trabajar con las personas que yo quiero hacer llegar mi mensaje. Aquí le vamos a poner un stop, ¿sí? Aquí le vamos a poner un stop. Y les voy a compartir en este momento, voy a dejar de compartir.
Ya, voy a dejar de compartir y en este momento les voy a mostrar un video. Sí, solamente déjenme ponerles. Solamente déjenme ponerles cómo nosotros, a través de la motivación y a través de la ayuda visual, podemos motivar a las personas que nos están viendo. Aquí está. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Solamente son los famosos. Ya. Son los famosos. ¿Vas a compartir pantalla ahora? Ajá. Lo voy a poner en grande y espero lo disfruten. ¿Le pones volumen? Está sin volumen. Ahí todavía no hay volumen. Está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica.
La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar, tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca, por tanto, trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional, será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes, confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación, confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? ¿Qué tal les pareció el video? Genial, ¿verdad? Y ese es el mensaje. ¿Se atreven a soñar, a tener una comunicación efectiva? No solamente pensemos en que tenemos que trabajar en comunicación efectiva cada 8 días, que es nuestro caso para hacer nuestros discursos. No, al contrario. Nosotros necesitamos ser asertivos y utilizar nuestra comunicación efectiva con las personas que nos rodean y tenemos al lado. Porque en nosotros está el saber comunicarnos. Y si nosotros nos sabemos comunicar, el éxito está asegurado. Yo sé que no todos los días amanecemos bien, ni con la sonrisa, ni con el día todo soleado y hermoso. No, también hay días nublados. También hay días que nos gustaría quedarnos todo el tiempo en la camita, abrigaditos. Pero para todo hay tiempo, principalmente para trabajar en nuestra formación como oradores exitosos a través del buen uso de la palabra. ¿Continuamos con las diapositivas? Sí. Fíjense que ya estamos llegando a la parte final de nuestra diapositiva y yo creo que no nos hemos aburrido mucho. Yo sé que están cansados, pero ahí pongámosle un poquito más de ganas. Fíjense, ¿cuál es la meta? Cuando nosotros hablamos de dar un mensaje,
y nosotros elaboramos un discurso, por ejemplo, nosotros tenemos que ir imaginando lo que queremos lograr, lo que queremos transmitir. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que sí alcancé esa meta? ¿Cómo voy a saber si cumplí con el objetivo que yo tengo? A través del lenguaje corporal de mi público. O tal vez a través de la retroalimentación que lo haga luego de dar el mensaje. Porque hayan dudas. O tal vez porque hayan puntos que aclarar. Qué interesante, ¿se dan cuenta? Ahora, el público meta. Presentarme hoy en este taller con la tutela de Tania y la tutela de Blas y de Rocío y de todos mis compañeros del club, yo decía, bueno, caramba, somos un público muy vasto y diverso. ¿Y cómo voy a permitir llegar de manera efectiva a ellos? Tengo que hablarles de algo que les motive. Entonces yo pensé en la zona de confort. Porque todos en algún momento tenemos miedo. Porque todos en algún momento sentimos la sensación de que nos estamos ahogando por el miedo. Pero si conozco a mi público objetivo, yo puedo obtener el apoyo necesario para poder dirigirme hacia mi meta, para poder dirigirme hacia ese público objetivo. Ahora imagínense, esto es muy interesante. Aquí hablamos de público informado, público masivo. Esto aquí, el mensaje tiene nada más y nada menos que ver con aquellas personas que están directamente involucradas en el mensaje, aquellas personas que están involucrados en la política, aquellas personas que están involucrados porque están informados, o el público masivo. Todo depende de cuál sea mi enfoque del mensaje. Sí, finalmente yo les voy a instruir sobre cómo elaborar el mensaje, cómo partir, ay, se brincó, perdón, I'm sorry. Cómo partir, aquí estoy, compartir, se me fue. Aquí estamos. Cómo trabajar con ese público meta, cómo elegirlo, cómo saber si mi público meta me va a permitir ser un medio para llegar a dar mi mensaje. Entonces, aquí el espectro del público es muy diverso, ¿no? Yo voy a tener personas que estén firmemente opuestas a lo que yo platique, a dar mi mensaje. Voy a tener también personas que estén desinteresadas, que no les interese para nada lo que voy a hablar. También tendré un público neutral. Ojo, este público es al que yo puedo persuadir. Luego vendrán los simpatizantes y luego vendrán los que verdaderamente creen en el mensaje que yo quiero llevar. Tratar de convencer a los que nos apoyan o atraer a nuestros enemigos con frecuencia es improductivo, porque tal vez voy a cimentar en ellos la apatía, porque tanto va el cántaro al agua que lo rompe. Entonces, cuando yo elija un mensaje que dar, tengo que estructurarlo y planificarlo de tal manera de que aquellas personas que toman conciencia de lo que les estoy diciendo lo acepten y aquellas personas que no o que no son partícipes de lo que estoy hablando, al menos lo respeten, ¿verdad? Este es el comunicado eficaz que yo hablo para un público variado y que dentro de mi mensaje involucre a todos aquellos, porque nosotros no siempre vamos a tener un público exquisito como el que nosotros degustamos en este momento, sino también vamos a tener ese público en contra, ese público que es muy probable que nos juegue inclusive una mala pasada. Pero para eso tenemos que estar preparados. Para ello tenemos que empezar a organizar nuestra estrategia para poder llevar el mensaje. Finalmente, estimados amigos, viene la parte más interesante, cómo elaborar el mensaje.
A ver, Aura, ¿cómo elaborar el mensaje? Muy sencillo. Para esto no tengo diapositivas, no tengo presentación, porque simple y sencillamente el mensaje deberá contener aquellos puntos importantes que quiero destacar, acompañado siempre de unos antecedentes o una parte introductoria, y no confundir estas dos palabritas. Antecedentes es poner en contexto, contar una breve historia de lo que yo voy a hablar, e introducción, en cambio, es hablar de manera general de lo que voy a hablar. Luego vendrá el desarrollo de mi mensaje y finalmente vendrán las conclusiones. En las conclusiones yo puedo aplicar, ¿no es cierto?, algunas sugerencias, puedo aplicar algunos consejos o simple y sencillamente puedo destacar la parte más importante de lo que les he querido nombrar. Ahora la posta la tienen ustedes. Aplicar la comunicación eficaz. ¿Y cómo va a durar esto? Fácil. Si ustedes dieron bien en el clavo, como lo decimos normalmente, en el mensaje que quisieron transmitir, listo, hicieron gol, porque las personas los van a recordar con aquel mensaje claro y oportuno que brindaron. Lograr esto en un público es muy difícil, pero si lo hago de manera efectiva y lo hago con proyección, mi público me va a recordar. Porque hablar claro, hablar de manera eficaz, hablar de manera transparente, permite ganarse la simpatía de muchas personas y la aceptación de la propuesta del mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Ahora, mi estimado Blas, ¿cómo cambiarías tu mensaje luego de esta plática? Ahora sí, ¿cómo le dirías a tu familia que ahora sí tienes la tarjeta, la plástica más accesible? Cuéntanos. Bueno, en realidad después de esta charla yo utilizaría primero una introducción, les diría, bueno, ¿saben qué? Acabo de recibir una muy buena noticia después de 2 años. He recibido la noticia de que me van a contratar para la ejecución de un proyecto. En realidad la vida de todos nosotros va a cambiar porque les comunico que durante estos 2 años hemos tenido estos 2 años de pandemia, cierto, de deficiencia a nivel familiar, económica, financiera. Pero yo sí quisiera que ustedes como familia nos mantengamos unidos siempre, que veamos que el dinero va y viene, y le daría una enseñanza a mi hija y le diría simplemente, en la vida hay 2 cosas más importantes que se guardan. La una es en el cerebro y la otra es en el corazón. Esas hay el dinero, las propiedades, la fortuna da las vueltas y eso va y viene, pero el sentimiento, las cosas positivas, los valores, la honestidad, es una cosa que tú siempre vas a dar y de la que siempre vas a indicar a los que te rodean, que no seas una persona corrupta, que hagas las cosas con transparencia, con claridad, eficazmente. Es algo que te va a ayudar en la vida, porque no hay nada mejor que dormir tranquilo, Efectivamente. de no cometer cosas desagradables, nada más que eso, y eso es lo que yo les diría, que agradezco, siempre ser Mira que agradecido. te voy a aplaudir, que con el ejemplo que iniciamos y con el ejemplo que concluimos, definitivamente quedó claro de que planificar nuestro mensaje, darle una estructura clara, darle ciertos toques de retroalimentación en lo que queremos decir, permite que lleguemos de manera eficaz, efectiva a nuestro interlocutor. Estimada Tania, eso es todo por ahora. Me gustaría darte la posta a ti. Si hay alguna pregunta de nuestro público, estoy presta para contestarles. Muchas gracias por colaborar en este taller.
Muchas gracias. Por favor, un aplauso para Aura. Gracias, Aura. Porque a pesar del cansancio, has hecho que todos participen o por lo menos que pongan un hang up. Gracias. Tal vez alguien tiene una pregunta. Creo que no. Yo quiero preguntar algo, Tania, verás, no, yo no sé, pero generalmente hay un término que utilizan las personas que, y generalmente nos pasa a nosotros que en la noche nos levantamos y tenemos una idea, un sueño, y generalmente la gente la conoce como sueños de perros. No sé si ustedes han oído esos términos, que tú te imaginas cosas que van a suceder y nunca van a pasar en tu vida. No sé si nos puede hablar algo ahora al respecto, que nosotros nos pasemos soñando toda la vida y que no lleguemos a concretar lo que tú nos dijiste en tu conferencia. No lleguemos a un quién, a un qué, a un por qué y un para qué, sino que estemos soñando toda la vida sin llegar a concluir. ¿Cómo podemos evitar eso? Está bien. Fácil, fácil, fácil. ¿Cómo puedes concretar tus sueños? Plasmándolos en un proyecto de vida. Un proyecto de vida. ¿Y qué es esto? Simple y sencillamente planificando cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo. A veces hay unos sueños y estos sueños los puedes materializar si te lo propones, pero ¿cómo? A través de una planificación. Oye, yo quiero hacerme una pintora, pero de esas reconocidísimas. Ah, ya, chévere. ¿Pero qué estás haciendo para ello? ¿Ya te metiste a un curso de pintura? O no, yo me quiero ganar la lotería, mira, y todas las noches sueño con que me hago millón. Ajá, ¿y has comprado el loto para que te puedas ganar? Entonces, esto es simple y sencillamente el trabajo diario. Yo siempre suelo decir que las cosas ocurren por casualidad, sí, pero también las cosas ocurren cuando tú las buscas, cuando empiezas a crear el escenario propicio para poder desarrollar tus capacidades. Y dentro de nosotros como oradores, mucho más se nos abren las puertas, puesto de que en nuestras manos está el don de la palabra, formarnos como oradores que sean claros, que sean efectivos, permiten cristalizar nuestros proyectos. Tú no me vas a decir de que una persona que no usa la palabra frente a ti, que tú eres un orador experto al momento de presentar un proyecto, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a primar? Simple y sencillamente la experiencia, el manejo bueno de la palabra. Entonces, no me queda más que decir que aquellos sueños que nosotros queremos plasmar, debemos, yo siempre digo, dibujarlos en un proyecto de vida. Y esos proyectos de vida nos conducen no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal y en el ámbito educativo. La ruta de educación básica que nosotros seguimos en nuestros clubes nos permiten forjarnos como pensadores críticos, como analistas de nuestra propia realidad, para ser proactivos ante el desarrollo de la sociedad. Listo, Tania. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Bien claro la respuesta. ¿Quién diría que un taller sobre cómo comunicarnos de manera eficaz y lograr un impacto duradero nos llevara por una ruta hasta llegar a hacer un proyecto de vida, concretar un proyecto de vida? Y al final nosotros nos llevamos el gran mensaje de que no está solamente, los resultados no están fuera, la comunicación no está fuera, está dentro de uno mismo. Esa es la comunicación más eficaz. Todo lo que está dentro y que podemos concretar, que a la larga se va a reflejar en las relaciones que tendremos con nuestro entorno, con las personas que están en nuestro entorno. Muchas gracias, Aura. Mira, 18:59. Gracias por tu taller, por el aporte.
con mucho cariño como siempre. Y ahora viene, ¿qué vamos a poner? ¿Ponemos la obra de teatro? ¿Qué dices, Clara? Sí, José claro, Manuel. si la tienen preparada, por supuesto, claro. Perfecto. Miren, tenemos en Agora Speakers Quito a un socio muy joven. Él es Héctor Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Él fue socio de Yafo, Guanaré, de Francisco. Pero mira cómo es la vida. Blas León, que es nuestro vicepresidente de miembros, fue quien le encontró, le invitó, y Héctor Rodríguez se integró. Él es un director de teatro muy joven. Tal vez no sea fácil emigrar a otro país y volver a empezar. Sin embargo, él lo está haciendo. Y llega en ocasiones 30 minutos a las reuniones, pero no se pierde. Él está siempre presente. Así es que él, como suele decir, profe, te dejo la obra de teatro porque Adrián le había dicho, yo les puse en contacto, ¿ya? Me dice, no tengo tiempo para grabar, pero quiero dejarte la mitad de la obra de teatro para ver si te la envío la mitad para el domingo, para que todos, esta obra está puesta en escena hoy, ayer, hoy y mañana. Así es que quiero compartirles este trabajo de este joven que en realidad es importante apoyar. Y además toda una primicia por lo que contás, ¿no? Es un honor que decida, mientras que la tiene en cartelera, compartirla con nosotros, ¿no? Qué lindo, Tania. Por supuesto, déjenme compartir pantalla y que ya saqué esta. Aquí estoy. Esto es un honor. No estamos pagando un boleto, pero él quiere que ustedes conozcan el trabajo. ¿Se ve la pantalla? Que hacen estos jóvenes. Sí, Tania, sí. Ruédate. Perfectamente. Por muchas razones, y sean las principales. ¿Por qué dejan que me roben, tiranos sin que me venguen? Traidores sin que me cobren. ¿Qué palabras? ¿Y qué amenazas? ¿Y qué delitos atroces por sentirme castigada sus apetitos torpes? ¿Apetitos torpes? ¡Torpes lo que estás haciendo! Estás tensa, tiesa, alámbrica, mecánica, muerta. Con tu gritos así, pero sin fuerza. Te falta dramatismo, Daniela. Te falta dolor. Tienes que sentir, Daniela, siente. Stanislavski, apodérate de mí. ¿No lo dejaste todo para ser la más grande actriz? Ok, vamos a ver. Iros de aquí, doctor malvado, padre mantecudo. Marchaos antes de que desenvaine mi espada y veréis cómo os parto en dos a cada uno de vosotros. Marchaos, os transfiguraré. Que no abriré la puerta de mi calabozo donde me he encerrado a morir por la maldad de mi padre que impide cumplir mis sueños. Abuelita, soy tu nieta. Estoy muriendo. Mi última voluntad es que verifiquen que esté bien muerta antes de enterrarme y que respeten la memoria de mi madre. Ella sabrá perdonarme. ¡Que no voy a abrir! Es que no les llega mi actuación. Y les juro que si abren esa puerta, les arañaré la cara recitando poemas
de Medardo Ángel Silva. Y luego, me mataré. Daniela. ¿Quién es? Es José. ¿Qué José? ¿José Matías? ¿José Feliciano? ¿José Luis Rodríguez? Ah, ese José. José Manuel Caiza. El meloco. El poeta. ¿Puedo pasar? ¡El poeta! ¡Llegó mi salvador! ¡Melloquito! ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, me enteré que llegaste de Estados Unidos y quise venir a visitarte. ¡Ay, qué bueno! Mi papá te mandó. Mi papá dijo que vinieras. ¡No! ¡No, no! Ok. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Por qué gritas? Yo estoy gritando. Perdón. Ay. Y, Daniela, ¿tú cómo estás? Bella, ¿no me ves? Claro, claro. Estás bella con tus pestañotas y tu vestidote y tu pistolota. ¿Te enteraste? Voy a ser actriz. ¿Qué? Digo, qué bueno. ¿Te parece? Claro, la actuación es una profesión muy bonita. Ya sabes, es muy linda y... bueno, tú me entiendes. Daniela, ya que estoy aquí contigo, ¿no crees que sería mejor si salimos a caminar al parque y conversamos allá? La noche está muy bonita, la luna es reina. ¿Quieres que salga? ¿No me estarás engañando? Yo confiaba mucho en ti, pero ahora tenemos tanto tiempo sin vernos. Uy, muchos años desde que te fuiste a estudiar ayer. Por cierto, ¿cómo te fue? ¡Ah, qué bueno! ¿Sabes? El otro día me encontré con Galíndez, el chico del colegio, ¿te acuerdas del alto? Bueno, él se encontró con tu abuelita y ella le dijo que habías regresado de Estados Unidos. Y bueno, yo pasaba por el barrio y me dije, ¿por qué no visitar a Daniela? Daniela, ¿qué estás haciendo? Disculpa, es mi hora de ejercicios de voz y dicción. ¿Crees que eres el único que puede cumplir sus sueños? Perdón, ¿sus sueños? Mi abuelita me ha tenido al tanto de todo. No tienes por qué sentirte avergonzado por mí. ¿Por qué tendría vergüenza si estabas por graduarte de una de las universidades más prestigiosas del mundo? De los sueños, tú los cumpliste. Yo ahora es que empiezo. Imagínate, he pasado tantos años trabajando y estudiando y todo. Y bueno, ahora estoy en busca de mis sueños. Daniela, yo creía que tu sueño era ser una gran abogada. Mayocquito, ese era el sueño de mi papá. Y por retruque, yo pensé que era el mío, pero tuve una revelación y lo entendí todo. Seré lo que siempre he querido ser, actriz. ¡Ay! Agárrate duro que te va a hacer anestesia. Ánima de Marilyn Monroe, con la ayudita de Libertad de Márquez y un empujoncito de María Félix. Écheme una manito, ¿sí? Por muchas razones, que sean las principales. ¿Por qué dejan que me roben, tiranos sin que me venguen? Traidores sin que me cobren. ¿Qué palabras? ¿Y qué amenazas? ¿Y qué delitos atroces por sentirme castigada a sus apetitos torpes? Siempre fuiste buen crítico, así que, ¿opiniones? José, ¿qué es eso de puff? Dime que no te pareció una actuación. Daniela, estás espléndida. Sigues igual de talentosa que cuando estábamos en el colegio, ¿sabes? ¿Qué colegio? Regia, divina, orgánica, fuera de Londres lo que estoy, en mi mejor momento. Discúlpeme, pero a Daniela lo quieres expresar. La actuación. O te la hacen fácil, o ella se te hará imposible. ¿Y qué te puedo decir? Ya no te gané de dolor. Gracias a mi mami y a Diosito que tuve esa gran revelación. ¿Perdón? Estaba a punto de graduarme en abogada y entregarle mi vida a un museo. Y así como suceden las grandes cosas de la vida, entré a un lugar
donde estaban haciendo audiciones para una obra de teatro. Ah, ¿y qué pasó? Audicioné y quedé. Gracias, público. Muy gracias. Son lo mejor. Sin ustedes no estaría aquí. Gracias. Pero eso no es todo. Mis compañeros me vieron audicionando y quedaron con la boca abierta. Por cierto, igual como la tienes tú. Y me dijeron, Daniela, no sé qué estás haciendo acá. Anda de tu país y hazte tu nombre y va a la conquista del mundo de la actuación. Y aquí estoy. Ya va, ya va. ¿Me estás diciendo que fueron tus compañeros de universidad los que te dijeron que vuelvas aquí? Sí, tan bellos. Y eso que la que más me animó fue mi archirrival, una chica japonesa que estudiaba conmigo. Yo pensé que ella me odiaba a mí, porque era yo la que tenía mejores notas que ella, y porque era yo la que iba a leer el discurso de orden el día de la graduación. Y déjame adivinar, ahora es ella la que va a leer el discurso. ¡Sí! ¡Tan bella la capo Beilín! ¡Qué desgraciada! Sí. Digo que qué agraciada la chica. Hasta se ofreció a tomar mi puesto en la firma. Ay, ¿quién se me iba a imaginar? Ya debe estar trabajando ahí. Tú no tenés derecho de privar al mundo de tu talento. Idiotes, desde los milenarios dan de lactación. Tienes que compartirlo con el Oriente, Occidente y hasta el pálamo del Totopati. Así mismo me dijo. Y bueno, ahora estoy de regreso en busca de un buen texto, ¿sabes? Para mi debut de las tablas. No quiero nada clásico. Quiero algo contemporáneo. Quiero algo increíble. Pero claro, ya que te tengo a ti, melloquito precioso, ¿me vas a escribir una obra? Daniela, yo ya no soy dramaturgo. Ya sé que escribes para la televisión, pero el teatro es lo que más te llena. Así que se me ocurrió una súper idea. Cool. ¿Qué pasa, melloquito? ¿Ya no confías en mí? No, claro que confío en ti. Entonces, ¿recuerdas el bachillerato? Ganábamos todos los festivales de teatro. Jamás olvidaré cuando el encargado de cultura fue jurado en uno de esos festivales y nos dijo: señorita, usted tiene mucho talento. Y tú también, poeta. Desde ese día todos, menos yo, dejaron de llamarte melloquito para decirte: ¡poeta! ¡Poeta! ¡Ay, poeta! Muy bien, poeta, tengo que terminar mis ejercicios de voz y dicción. Mira, Daniela. ¡Aló, Daniela! Ay, Daniela, ¿cuándo vas a dejar de ser tan ingenua? Quiero ver que esa Maylin te ganó. Lo que tienes que hacer es regresar ahora mismo a tu universidad y recuperar tu trabajo. El colegio fue bonito, pero terminó, Daniela. No me digas que es verdad lo que ellos creen. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Quiénes? Ah, ellos. Nada. Ah, quieren que me convenzas de volver a la universidad. ¿Creen que estoy loca? No entienden que ya no quiero eso. O sea, ellos piensan que estoy loca. Y tú has visto que yo, Daniela, Alejandra, Viloria, San Juan Túñez, mejor conocida como Doris. Doris por Doris Wells, la actriz venezolana. Y López por la Jennifer López. Un homenaje a dos generaciones. Opiniones. Sí, muy bonito, Doris, Jennifer. Tranquilo. En la intimidad, tú me puedes llamar Daniela. ¿Te das cuenta de lo sencillita que soy? Ahora dímelo sin que te quede nada en la mente. Yo parezco loca. No, para nada. ¿Te das cuenta? Pero para la familia sí que tengo un tornillo y la caja de cambios propia. La familia siempre es la piedra en el zapato. Si no sales de ahí, te vamos a llamar al psiquiatra. ¡Llámalo! ¿Cuál es el problema? Al principio no me importó.
Pero después que me puse a pensar bien, me preocupé. ¿Te imaginas que venga un psiquiatra a mi casa? Daniela, tú temes que te encuentren algo. ¿A mí? No, yo estoy más fuerte que un mecate. El problema es que venga ese doctor y se lleve a mi familia, José. Es mi papá y es mi abuelita. Uno es un ser con sentimientos. ¿Te imaginas lo que diría el programa de farándula? ¡Ay, no! ¡Última noticia! La familia de Doris López es internada en un psiquiátrico. ¡Ay! Santa María bendita. Daniela, tú no estás recibiendo visitas ni llamadas, porque si tú quieres, yo... ¡No! Los tengo todos amenazados con matarme si intentan entrar a la fuerza. Hasta ahora nadie ha sido capaz de eso. Serán locos y todo, pero me tienen un poquito de consideración. ¿Tú serías capaz de matarte? ¿Matarme? Cuando estás ante la muerte. En un asalto, por ejemplo. Empiezas a pensar en todas las cosas que dejaste de hacer. ¿Por qué no me lancé en paracaídas? ¿Por qué no me comí aquel pedazo de pastel? Yo siempre he querido ser aquí. Debe ser que siempre he estado ante la muerte. ¿Sabes? Cuando todo esto termine, mi familia se va a sentir orgullosísima de mí. Y les voy a perdonar todo lo que han dicho. Incluso lo de la Mary Lee. ¿Puedes creer que dijeron que la japonesa se aprovechó de mí para tomar mi puesto en la firma? Daniela, la Yoko no se burló de ti. Bueno, es que en casos se han visto con japonesas. Aunque yo no creo que The Beatles se haya separado por Yoko Ono. Pero la Mary Lee, no. Es como si me dijeran que tú estás aquí por encargo de esos locos, que no quieres ayudarme a cumplir mi sueño. Eso sí sería como un disparo a la cabeza. Tú, mi amigo, mi... ¿Cómo te extrañé, Mayoquito? Y yo también te extrañaba, Daniela. No es fácil estar en otro país cuando los recuerdos pesan. Los recuerdos son como releer una vieja carta de amor. Pero en el alma. ¿Recuerdas los estrenos en mi colegio? Sí, claro que lo recuerdo. Esas mariposas en el estómago y la bendita preguntita que siempre llegaba cuando estábamos ahí, parados justo antes de entrar al escenario. ¿Qué carajos hago yo aquí? No, tú decías, ¿por qué no me dio por meterme en básquetbol, béisbol, en lo que fuera, menos en teatro? Fue cuando dejaste de actuar y empezaste a escribir. Decías que los escritores debían escuchar a John Manuel Serrat, sí, y leer a Juan Montalvo por ley natural. Fumabas pipa. Te veías tan torpe fumando esa cosa. Y tomabas mucho café. Y decías que los escritores debían tener unos lentes de montura redondos, tipo John Lennon. Sí. Y ibas todos los meses al oculista para que te recetara algo nuevo. Y el doctor te mandaba con la vista clarita para la casa. Bravo, Belloquito. Ahora sí eres un poeta. Bueno, tú no deberías burlarte tanto, porque siempre te la dabas de Greta Garbo. Y esperabas que después de cada obra alguien te reciba con una rosa roja, como si fueras una diva hollywoodense. Y tú siempre me la dabas con tu carita de chuchito, como a puntito de besar. Qué buenos tiempos. Eres un excelente escritor. Tú actuabas muy bien, Daniela. Lástima que todo eso acabó, ¿no? Digo, la vida siempre nos lleva por delante. No fumo pipa, es más, no fumo nada. Y el café me lo prohibió el doctor por la gastritis. Y realmente ocupo estos
solo porque los de contacto me causan alergia, aunque me hagan ver más imbécil de lo que soy. Y no tengo ni idea de lo que está haciendo Joan Manuel Serrat ahora, si estará cantando una cumbia, un reggaetón, una bachata. Ni qué más escribió Juan Montalvo, aparte de los capítulos que se le olvidaron hacer. Daniela, los recuerdos del colegio son muy bonitos, muy especiales, pero son eso, recuerdos. Yo ya no escribo. Ay, no, José, tú naciste escritor, eres un ejemplo de vida. Ay, Daniela, hay muchas cosas que obviamente tú no sabes. Mira, yo vine a ayudar. ¿Ayudarme a qué? ¿A entregarme loquero o a ser actriz? ¡Ah, Daniela! ¿Qué, José, qué? ¿Qué? No me digas que es verdad lo que ellos creen. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Ah? ¿Que estoy loca? ¿Que me has estado engañando? No. ¿No entienden que no voy a volver a la universidad? ¿Que todo esto se acabó? ¡Se finit! ¡It's over! ¡Fin! ¡Ya! Mira, Daniela, Jennifer, Doris, la loca Luz Caraballo, o como sea que quieras llamarte. Ahora me vas a escuchar tú a mí y me vas a poner atención. Porque a menos de que termines con esta locura y dejes de jugar a la actriz y vuelvas a recuperar tu vida, van a amarrarte al asiento de un avión si es necesario y mandarte directito a Suiza, donde hay un doctor especialista en quitarte el complejo de Lady Di, de Cleopatra, de Madonna o Marilyn Monroe. Mira, allá afuera hay un par de enfermeros con cara de gorila que están dispuestos a golpearte si es necesario, con tal de subirte a ese avión. Así que hasta que no vuelvas a la universidad y recuperes tu puesto en la firma y empieces a defender a los buenos y castigar a los malos, demostrando que la justicia es ciega, no te van a dejar en paz. Por favor, Daniela, entiende. ¿Lo entiendes, Daniela? ¿Pero qué haces, Daniela? Daniela, no es... Ya, Daniela, tú tranquila, ¿sí? No, todo Daniela, tranquila. ¡No, suéltame! Daniela, tranquilízate porque si no quiero. Si no vienen ahí afuera, van a entrar... ¡No quiero! Ahora sí que te van a llevar en la... ¡Suéltame! Vamos. Si quieres te doy una... algo, ¿ya? ¿No? ¡Suéltame! Ya, va. ¡No quiero! Yo te suelto, pero si te calmas. Cálmate, Daniela, y te suelto. Prométeme que te vas a calmar. Vamos, cálmate. Cálmate, Daniela. Vamos, tranquila. Eso, tranquila. Eso. Vamos, tranquilízate, respira. Vamos, toma algo, te va a hacer bien. Respira, Daniela. Mejor. ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció qué? ¡Mi papel histérica! ¿Qué te pareció? ¡Opiniones! ¿Opiniones? ¿Qué pasa? ¡Ay, hija de... ¡Claro que no! ¿Qué? ¿Estás loca o qué? No, claro que estás loca, José, deja de histeria que aquí la actriz soy yo. Ahora, dímelo algo. ¿Estaba sobreactuada? Lo que estabas es sobretarada, sobrecalificada para hacer el papel del cuarto chiflado. Claro, es que la señorita está acostumbrada a que todo el mundo le siga el juego. La maldad del páramo, pues. Yo no te voy a seguir el juego, señorita. No. ¿Crees que es mentira lo que está... ¿Lo de qué? ¿Lo de Suiza?
Ah, creías que no les había escuchado. Pues los escuché planeando todo detrás de la puerta. ¿Crees que me iba a quedar de oídos cruzados? ¡Primero, muerta! ¿Ya? Mira, Lupita Ferrey. Esta telenovela ya llegó a su capítulo 120 y no hubo final bonito. Así que, ¿por qué no guardas eso, sí? Yo voy a abrir la puerta y voy a dejarlos entrar y prometo que no voy a dejar que nadie te haga daño. Solo escúchanos, por lo menos, escúchanos. ¡Oh! ¡Oh! Lo que sería si no lucho por lo que siempre he querido. Tú eres mi última carta. ¿Me vais a echar a los leones? ¡Ah! Bueno, a los gorilas enfermeros, a los doctores. ¿Qué pasó con tu sensibilidad de actor y escritor? Bueno, ¿qué les pareció? Excelente, excelente. Aplausos. Muy buena. Nos queda ver el final ahora, ¿cómo será el final? Un aplauso para Héctor. Él verá esta grabación. Yo he disfrutado. Gracias. Ese es el aporte cultural de Héctor Rodríguez con su obra Don Shakespeare. Es la primera obra que él desarrolla aquí en Ecuador. Muchas gracias, espectacular, la verdad, por lo menos, mínimo impactante, ¿no? O sea, yo me estaba durmiendo, acá ya son las 2:30 de la madrugada, llevo días, estoy agotada y sin embargo me despabiló totalmente, ¿no? Y claro, como está todo el tiempo usando el histrionismo, ¿no? De que para un lado, para el otro, y que te mantiene alerta, realmente por mínimo impactante, ¿no? Así que, muy bien, felicitaciones, por favor, y muchas gracias a ustedes por compartirlo. Muchas gracias. Les paso la posta. Bueno, muchas gracias, Tania. Bien, bueno, como nos saltamos lo del vídeo antes conmemorativo, vamos a empezar ahora por lo del vídeo. Vamos a hacer al revés, ¿sí? ¿Lo tienes por ahí, Ropero? Así lo compartes tú ahora. De estos vídeos tengo como 6. No, ¿cómo no? Tengo 6 vídeos que van distintos. Le pasé el vídeo porque él es un experto en sistemas, así que estamos en buenas manos con Ropero. No se escucha. Tiene música, se tendría que escuchar. Es para ponerle emoción. ¿Lo escucháis ahora? No. Bueno, a ver, esperen, a ver, por ahí sube ahora el volumen. Por ahí lo tienes muy bajo, tal vez, el volumen de la compu. Tal vez la configuración de los micrófonos en Zoom. Puede ser que no lo tenga bien configurado. Ah, porque lo tenés en auriculares como yo lo tuve que sacar de auriculares. Por eso no lo podían escuchar antes. Le saqué los auriculares y automáticamente se puede escuchar el sonido. Vale, pues venga, sí hago eso, los que tengo segundo. Esos auriculares son como los que tiene mi hijo de gamer, ¿no? Sí, claro, pero claro, tú lo que hacías era realmente compartirnos el sonido. Ahora que sé, si no, si querés lo pongo yo, no hay problema. Venga, sí, ponlo tú mejor. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, mientras que lo busco, ¿sí? Porque no lo tenía preparado, voy a presentar a Perla Jiménez. Hola, Perlita Jiménez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Clarita? Como un gusto compartir en este espacio tan hermoso. He estado por parte, salía, digamos, no es que salía de escuchar todo lo importantísimo que comentaban todos tus invitados, sino que el internet no estaba funcionando muy bien, así que es como que no se escuchaba, así que lamentablemente quedaba con el logo, pero estaba escuchando. Quiero felicitarte por toda la movida que has realizado. Eso sale realmente cuando hay una gran vocación de servicio y disimulando todos los imprevistos. Yo aquí, por ejemplo, como te contaba, No sé qué imprevisto estás hablando. Se notaron los imprevistos. No, la verdad. Ay, que no, ya sé que... Sí, dale, sí. Bueno, te comento que sí, luchando con la tecnología, bueno, me he confiado con un sobrino, había preparado toda una linda movida con los videos, con los videitos así de cuestiones ahora vamos a ver si los podemos... Ahora vamos a ver si los podemos pasar, no te preocupes, Carlita. Bueno, porque la conexión de internet de la Argentina... Claro. La conexión de internet de la Argentina no es la mejor. Es que se entrecorta. Sí, sí, estamos ahí luchando para tratar de... bueno, es un gusto, mi nombre es Perla Jiménez, soy de Santiago del Estero, Argentina, una provincia al norte, la más antigua del país, donde nosotros tenemos mucho sentido de pertenencia en cuanto a cultura se trata, ¿no? Cuna de poetas, de cantores, de mitos, de leyendas. Entonces, en función de eso y en el marco de nosotros estamos cumpliendo 468 aniversario de la fundación de esta provincia, y ha sido una situación atípica, porque empezamos desde julio y terminamos a fin de año, con todos los eventos, tenemos muchas actividades culturales dentro de las agendas anuales, que tenemos muchas fechas patronales, muchas fechas de los festejos de los pueblos. Entonces, en ese contexto se organizan muchas movidas así de festivales, de eventos, ¿no? Y bueno, a pesar de esa situación, en el tiempo de pandemia no ha sido un impedimento para que desde las instituciones, bueno, trabajo en varias instituciones donde desde ahí hemos organizado dentro de los marcos de eso, como te contaba, de las fechas calendarias, y es donde he rescatado algunos videitos que vamos a ver, como para que les vaya compartiendo, les vaya contando, si vos puedes hacer la magia de hacerlos aparecer, por supuesto. En el Drive no me han llegado, voy a ver si los puedo descargar, si llegaron enteros por WhatsApp, pero por Drive no me han llegado, lamentablemente. Es una pena. Claro. Por eso te preguntaba en qué dirección de mail la habías enviado, lamentablemente no llegó, pero bueno, no importa, tenés una voz espectacular, quiero que sepan, acá como la ven, Perlita Jiménez no solamente es conductora radial, televisiva, también tiene una voz, canta como los dioses y a capela no se imaginan, así que por favor, mientras yo me fijo eso, de lo que enviaste ahora, te pido por favor que nos cantes un poquito. Bueno, bueno, vos me sugieres que cante algo, que les cante algo como para ver si llega. Capaz que el internet no es muy bueno, y capaz que los videos no son muy cortitos, son de 3 minutos, 4 minutos, y eso puede ser un motivo. Pero les voy a dedicar, sé que están compartiendo este espacio personas de varios países. Y bueno, aquí nosotros en Argentina tenemos una artista que ella ya no está, murió joven, pero aún así sus temas siguen siendo furor. Se llama Gilda, no sé si la han sentido nombrar, y como para ponerle, aquí en Santiago está fresco, y como para ponerle un poquito de calor y moverme un poquito, voy a compartir este tema. Vamos a ver. Aquí estoy también con los karaokes. A ver, vamos a bajar un poquito. Sí. A ver, perdón, Perlita. Hay un video que sí cargó, que es algo de Leo Dan, ¿puede ser? Ah, ese es de mi hijo. Bueno, tu hijo. Entonces vamos a escuchar a tu hijo. ¿Quieres? ¿Nos dejas? Sí. Si quieres te cuento quién es Santiago Costas.
está participando, es el único santiagueño que está participando en La Voz Argentina, donde en este momento, ¿no? En este ha quedado, ayer ha sido ovacionado en las redes, no sabes la movida, porque la devolución de los jurados ha sido espectacular. Montaner, la Soledad Pastoruzzi, los hijos de Montaner, Lali, bueno, eso ha sido el anterior. Anoche ha cantado una samba Jazmín de Luna, con eso en las redes sociales. Qué orgullo, ¿no, Perlita? Sí, sí, con esta le ha mandado también Leodán, nuestro santiagueño Leodán, que ha trascendido las fronteras y ha sido es un artista muy reconocido, también lo ha visibilizado, así que bueno, los invitamos a que lo conozcan a Santi Costas Jiménez, mi hijo, y lo que ha sido Cómo te extraño, mi amor, así se llama el título de Leodán, un santiagueño. Santiago tiene 19 años, es de Santiago del Estero, va a cantar este tema de Leodán. ¿Cómo te extraño, mi amor? Santiago Costa. ¿Por qué será? Me falta todo. La vida si no estás, ¿cómo te extraño? Mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor, divino, pronto tienes que volver. Y a veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. A veces el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Y el dolor de ti no soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte y besarte y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte y no soporto.
terrible el internet. Clary, está muy frenado está, no se ha podido, parece que estamos igual que Argentina, el internet de ahí. No se va a poder apreciar así los videos si están muy frenados. Bueno, ¿me escuchas, Clarita? un poquito y se escucha mejor. A ver, ¿te animas? Bueno, vamos, yo voy a cantar, capaz que vivo, salga un poquito así en capela, vamos a ver. Si se escucha muy fuerte, me dice. Gilda, una artista argentina, no santiagueña, que murió muy jovencita, con todo cariño para todos ustedes, para tu programa. ¡Eso! Sí, sí. A ver. Sí, sí, sí. Para que sufras sabor. No debemos de pensar que todo es diferente. Mis momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del tiempo nos ha dividido. Ni el futuro más incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro, es aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro, es aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar. Tú me das amor. Eso. Sí, sí. Para todo Ágora, con cariño, desde Santiago del Estero. Eso. Que sí, que sí, que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro más incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro, es aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Aire que respiro, es aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar. Tú me das amor. Tú podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Gracias. No sé si cómo se escucha, no se escucha cortado. ¡Qué voz, por favor!
qué ritmo. Disfruté un montón. Mirá que yo me estoy durmiendo acá, son casi las 3 de la madrugada y realmente me desperté completamente, me puse a bailar en la silla. No, muy bien, Perlita, bravo, bravo. Bravo. Lo de tu hijo maravilloso, pero lo tuyo, un ritmo, los dos son familia de artistas, maravilloso, maravilloso. Bueno, y ahora me gustaría, a ver, vamos a preguntarle a quién le podemos preguntar acá que esté ahí con ganas de hablar. Mira, Están todos yo muy he dicho hablar calladitos. disfrutando la canción, me ha cogido ahí un ritmito bailando que tiene que ser él. ¿Quién? ¿Blas? Blas. Sí, ¿no? Le encantó a Blas. Sí, En cualquier realmente momento. estuvo... Es que sí, ¿no? A mí también me encantó. Oye, Perlita me dejó bailando hasta todo el tiempo. Muy buena la canción, me encantó. Felicitaciones, Perlita, te luciste, hermosa tu voz. Bien, felicitaciones. Gracias. Estuve bailando todo el Gracias, tiempo. te cuento. Me pusiste a bailar. Les cuento que esto es a capela, ¿no? Sin micrófono, o sea, no tengo quien me gradúe los sonidos, la voz, así que muy caserito, muy así. Bueno, a yo te voy a capela, decir así que una bueno. cosa, Perlita. Yo escuché música tuya producida y la verdad, luce más tu voz así, porque tenés una voz tan espectacular, con tanto cuerpo, con tanta música interna, que no necesitas eso de ecualizadores y qué sé yo. Cuando lo que escuché producido tuyo, se escuchaba mucho los instrumentales, ¿no? En cambio ahora luce tu voz. Y tu voz es espectacular, Perlita, ¿no? Mirá cómo nos pusimos a bailar todos en la silla. Ya te digo, acá son casi las 3 de la madrugada y estaba ahí yo re bailando, re contenta. No, re bien, re bien. Felicidades, felicidades. Bueno, ahora me gustaría que Blas, que dijo 2 cositas nada más, pero que digas, porque estamos hablando acá de la comunicación cultural, ¿no? Entonces, ¿qué te comunica a vos escuchar a Perla cantar así, no? Porque no es lo mismo que cante Perla que te cante yo, te lo puedo asegurar. No. Yo, para que te des una idea, me pongo a cantar cuando mis hijos se pelean, entonces yo me pongo a cantar y con tal de que me calle, dejan de pelear. Así que no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué te comunica a vos, Blas, escuchar a Perlita? Bueno, en realidad Perlita expresa muy bien con su canción un sentimiento, una emoción muy importante y como tú decías, a capela la voz es sensacional, realmente demuestra mucho profesionalismo, es una voz con un tono muy dulce, muy agradable para escucharle y te motiva realmente a expresar, a moverte, te motiva esa forma de cantar, te lleva por momentos agradables, te hace pensar cosas positivas y te saca un poco del esquema de Ágora, del esquema del discurso, de la técnica y te lleva a que pienses algo más allá, más creativo, te transporta a lugares más del sentimiento, más de la emoción, más de la fiesta, como ella decía, fiestas en su lugar, en Santiago, y que empiezan en junio, creo que sí, y se termina a fin de año, entonces se ve que es una población muy festiva y creo que Perlita debe estar ahí llevando la batuta siempre en todas las reuniones. Sí, es así. Nos está haciendo disfrutar mucho al pueblo de Santiago y algún día ojalá venga para nuestras ciudades para recibirle con los brazos abiertos, con una gran artista, una gran cantora y una gran cantora de los pueblos, le llamaría yo. Que venga acá, bien cordialmente invitada a las fiestas de Quito, te podría invitar que vengas a cantar en algún escenario. Sí. Realmente muy Va a agradable ser un estuvo tu gusto. presentación. Va a ser un gusto. Lo bueno que generalmente nosotros aquí en Santiago cantamos distintos tipos de estilo. En otros lugares los artistas se perfeccionalizan y eligen un estilo. En cambio, bueno, yo y muchas como yo, digamos, en Santiago, hacemos desde nuestra música, que es la chacarera, la samba, el gato, eso, y también hacemos música así,
música tropical se llama esto que he cantado, que si bien es un paisaje, es un tema clásico, este es un tema clásico, pero está adecuado, digamos así, para las bailantas, para bailar. También hago lambadas, hago un poco de todo, o sea que disfruto la música después de mis hijos, es lo que más amo. La música es ese lenguaje universal que fortalece y permite cambiar los estados anímicos, porque con la música nos lleva a, bueno, de una música lenta nos hace volar a situaciones que hemos vivido, lindos, y otra música te puede hacer llorar recordándote otra situación, y así tiene el arte de manejarte la música, los sonidos te llevan, si te dejas llevar, por supuesto, ¿no? Y de cambiarte eso, de sacarte de la energía esa que tenemos a veces sobrecargada por las actividades que te producen el estrés, que te cambian, te modifican el ADN, porque claro, del estrés, a veces cuando uno se cansa y sigue trabajando, no genera la misma alegría el hecho de hacer un trabajo. En cambio, cuando uno hace la música, hasta eso te modifica el ADN, te lo nivela y es como que, bueno, lo expulsas en tus movimientos, expulsa y quedas muy relajado. Eso es lo que me genera. Sí, yo lo que veo es que lo disfrutás, se nota, lo transmitís, y yo te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con nosotros. La verdad que, Perlita, esto sigue mañana y quiero contar contigo para todo el resto que has preparado. Yo he confiado en ella, me ha hecho todo un trabajazo para representar justamente esto, lo cultural. Vamos a resolver los problemas técnicos de hoy a mañana, te lo prometo, Perlita, así lo puedes presentar cada uno. Y bueno, Perfecto. Me gustaría, sí, porque te lo mereces, hiciste un trabajo espectacular y quiero que la gente lo disfrute. Así que encontré uno que parece que bajó, vamos a ver si me lo deja si funciona, que sería espectacular. Lo importante es la intención, Clarita, quiero que sepas que te admiro porque sos esas mujeres que sin tener que cantar, rápido cambias tu ADN de los imprevistos, de las responsabilidades. A veces uno no puede evadir los imprevistos, uno tiene la mejor intención, pero a veces la tecnología, cuando no se la aprende a manejarla bien, nos Sí, juega sabes que yo no cosas. soy buena con la tecnología. No, pero aún Somos iguales. así, ya no es solo por ti, por el trabajo que has hecho, sino por todos nosotros. Nos gustaría escuchar todo hecho bien y de aquí a mañana solucionamos los problemas y lo tenemos hecho seguro. Y mañana sí vamos a poder disfrutar de ello bien. De todas formas, vamos a ver este vídeo ahora, a ver si podemos. A ver si podemos, ¿sí? Perlita, ¿lo presentás? Creo que ese era un videíto, eso es algo cantado, así también a capela, me parece, no alcanzo a divisarlo bien, pero me parece que este es donde he grabado así un pedacito de video cantado, porque no sabíamos si lo iba a poder, digamos, cómo lo íbamos a editar, así que debe ser un pedazo de la canción donde, bueno, que estoy cantando, me parece. Como si me aplachara el ritmo, iba a ser del amor, la voz y la flor, el grito de un niño, iba a ser del amor, un poema, aunque sea un segundo, porque si tú cantas un canto de niño, desperta el mundo, porque así si tú cantas un canto de niño, desperta el mundo. Quiero saber
Qué lástima, realmente qué lástima que está frenado. Pero en vez de escuchar cantado, si es que ustedes creen que sale un poco mejor así en vivo, si les parece bien, nos despedimos con un pedacito de canción y mañana ya nos organizamos Parece perfecto. y vamos a cotejar de que estén. De que Veo los que, desperfectos técnicos sí, se solucionan, sí. A ver si acá el especialista, ¿no? Sí, ahora vamos a probar a pasar el vídeo. Bueno, otra ahora vez, a si se las 3 de la escucha, madrugada. Bueno, Clary, entonces Sí, mi me amor. despido con un pedacito y despido a toda tu audiencia, les deseo, mañana continuamos, pero felicitaciones a los organizadores por permitirnos hermanarnos en esto tan hermoso como es la música y que alimenta tanto al espíritu a través del arte. Yo hago este pedacito y con eso me despido, ¿te parece bien? Y seguimos mañana. Un segundo, Perlita, por favor, antes de terminar, ya que vamos a despedirnos con la voz de Perlita y ya hacemos el cierre. Un beso grande a Tania, a Blas, a Ropero, bueno, Perlita que hizo todo lo que hizo, a ver quién más tenemos con nosotros ahora para el cierre. Un beso para Rocío, para Aura, para Alexander, para María, para Iker, para Hilde. Bien, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Nos vemos mañana tenemos más. Mañana es la gran final, donde se va a decir quiénes son los ganadores de las 4 categorías, ¿sí? Recuerden, a las 4 de la tarde de la Argentina, a las 2 de la tarde de Ecuador, a las 9 de la noche de España, de los que estamos acá, ¿sí? ¿Sí, Tania? ¿Verdad? Es a las 2 de la tarde de Ecuador. Bien, entonces, mañana es un día muy importante porque es la final, donde sabremos quiénes son los campeones, quiénes se llevan el premio. Nos vemos ahí. Y por la tarde tenemos más taller, más actividades culturales. Y Perla acá nos va a mostrar todo lo que ha preparado un montón de cosas, ella y todo un grupo de artistas, y nos va a degustar con eso. Bien, ahora sí, cerramos con Perlita cantando. Gracias, Clarita. Sí. ¡Eso! Sí. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te ruedas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. ¡Bravo, Gracias, bravo! Gracias a vos, gracias a ti, gracias a todos los que han participado. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. O hasta pronto. Hasta pronto, hasta dentro de unas horas, sí. Adiós. Adiós.